Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
panca, patucci di fresco non ha sé. Tristi, la dore canta, la dova mistigrizia, la dova mistigrizia. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este segundo día del torneo Maestros del Norte. En esta ocasión estaremos pendientes durante todo el día de hoy de la competición de la modalidad en movimiento y ya estamos todo preparado aquí para poner el primer partido en directo de la primera ronda eliminatoria. Ya ha tenido lugar toda la fase clasificatoria y en esta primera ronda eliminatoria tenemos un partido muy importante. Estará por un lado Lupi y Angelito de Santiago de Compostela, que estarán con los jugadores amarillos, y por su parte Sergio y Fibras de Pontevedra con los jugadores azules. Primer partido de esta ronda eliminatoria, los dos de categoría pro, por supuesto, y bueno, todo preparado. Y aquí para comentar, Miquel, ¿qué tal, Miquel? Muy buenas, Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Un placer estar aquí. Primeras impresiones, ¿cómo creéis que va a ser esta primera ronda eliminatoria entre, gente como Lupi, que es un mitiquísimo de este deporte, y luego gente que viene pesando muy fuerte como son Sergio y Fibras? Primeras impresiones, ¿cómo creéis que va a ser la contienda? Pues bueno, va a ser una eliminatoria muy dura, puesto que ambos son jugadores élite, es decir, el que pierda esta eliminatoria directamente se va a la calle, entonces va a haber mucha tensión en esta partida. Son jugadores muy veteranos, jugadores, quitando a Sergio, que lleva un poco menos de tiempo, jugadores muy veteranos, muy experimentados, tienen ritmo de competición muy alto y mucha experiencia sobre la mesa, que es lo que más cuenta más eso que la posible técnica de cada uno, para mi forma de verlo. Pues bueno, veremos cómo se desarrolla. Recuerden, partidas eliminatoria de 2 partidos, el mejor de 3, es decir, el primero en ganar 2 partidas a 10 goles será el que se lleve el gato al agua y el que se clasificará para la siguiente ronda. Todo preparado, están ya los jugadores listos, está el colegiado también listo, ya aparece ahí en pantallas. Pues a disfrutar. Lupi, Angelito, Sergio, Fibras. Tremenda la camiseta, la equipación del equipo de las Rías Baixas. Y esto ya está rodando. Primera posesión para Lupi. Más de 30 años ganando en el campeonato nacional. 30 años no son nada. Buscaba ahí esa combinación en la medular. Qué golazo. Mi primer gol. Muy listo. Buena y acción de Fibras. Sorprendió a Lupi desde la medular. Qué bueno, Golazo, puto golazo. de nuevo, tremendo. Esa L a palo cambiado sorprendió ahí a Lupi, ¿eh? Tal cual. Destacarte que al igual que has dicho que Lupi lleva ganando prácticamente 2 décadas, recordar que Angelito creo que fue campeón de España. Campeón de Rábade en el año 2013, con Lupi. Jugando con Lupi, exactamente. Está claro que la gente que acude a esta tercera edición de Torneos Maestros del Norte, sobre todo en la categoría pro, gente súper experimentada que lleva años y años recorriendo los grandes torneos, las grandes competiciones nacionales de este deporte. Y aquí no hay rivales flojos, por así decirlo. En esta categoría, la categoría pro, todos los que Qué juegan. golazo, tío. Ahí, qué ahora bueno. tremendo. Sí, señor Sergio. Menudo golazo.
Qué bien Sergio ahí, demostrando que no solo está Fibras. Jugador con mucha técnica, mucho entrenamiento, mucha dedicación y el trabajo da sus frutos. Y ahí lo tiene. Ahí estuvo muy rápido en ese cambio Sergio. Una de las características de este jugador, ¿no? También, bueno, más habitual en los jugadores más jóvenes, esa capacidad para armar el brazo rápido y soltar buenos latigazos. 1-3 en el marcador. Primero, bueno, bastante Muy calma, buen pero gol, de Fibras. nuevo está intratable desde la medular Fibras. Aquí ya no hay amigos, solo competidores. Sí. Máxima categoría, KO directo. Bueno, ¿qué clase tiene Angelito jugando? Punto ahí de sorprender otra vez Sergio desde la parte de la defensa con ese cambio con el 3, esa L con el 3. Es una de sus jugadas más fuertes, tanto la L con el 3 como la L del medio. Jugador con mucha clase que amaga muy bien en la L y el recto. Claro que sí, superclases. Superclases jugando dentro del campo y después también en la vestimenta. Porque solo los superclases pueden llevar ese tipo de equipación. Yo soy un apasionado de las camisetas de futbolín. Te puedo decir que tengo prácticamente 50, pero nunca había visto algo semejante. O sea, si Lo que quieres nos gusta, es que se te vea, se te ve. se te ve, se nota y se siente. Ah, qué paradón, Buena muy ahí, buena parada. esa intervención. Qué bonito era ese cambio, no le salió por muy poco. Ay, qué buena. Ahora, Sergio. ahora. Está buscando mucho Sergio ahora el palo de Angelito. Golazo ahí ahora del nuevo Y sin de embargo, Fibras. Fibras, por el contrario, está buscando mucho el palo de Lupi. Están sacando ventaja, pero con Lupi le puede faltar un gol para perder, que nunca está perdido. La experiencia, claro que sí. 30 años ganando no son nada. Es un jugador muy veterano que analiza muy bien a sus rivales durante las partidas y Golazo ahí ahora de Angelito. Duro esa L desde el jugador 2. Tremendo. Está siendo un tanteo bastante rápido. Los goles están sumándose rápido, pero se nota que hay, bueno, un poco de respeto todavía, claro, en esta primera eliminatoria. Quien pierda se va a casa y nadie se quiere ir. aquí hay respeto, nadie quiere perder, obviamente, pero saben que uno de los dos se tiene que ir. Y los dos, ay, como Golazo ahí ahora. Su jugada Qué buena. bien desde el jugador 3. Otra L ahí dura, castigando la zona descuidada. Acabamos de tener aquí un cambio de última hora. Bueno, de los comentaristas. Miquel se ha tenido que ir a jugar y entra en su sustitución Paula de Coruña, flamante campeona en la jornada del día de ayer. ¿Qué tal, Paula? Muy bien, aquí disfrutando del día de hoy. Un día más, un día menos. Sí. Están empezando ya a quitar la posesión los de Santiago. Cristian, ¿dónde crees que va a estar a lo mejor la clave para que se impongan unos u otros? Yo creo que la clave estará, como es habitual ya en estos tiempos de futbolín, en la posesión. Cuantas más oportunidades tengas, más posibilidades tienes de meter gol, obviamente. Pero sí que empezaron dominando mucho la posesión los jugadores de Vigo y sí ahora le está costando ya un poco más meter gol porque le están faltando ya más bolas. Fibras no está cogiendo bolas y ya están ajustando un poco más el Golazo defensa. ahí ahora castigando Buen Sergio, Buen gol. sacando ahí ese brazo rápido.
Pone morritos, Lupi, no le gusta lo que ve. Pero queda mucho por delante. No, es una partida bastante tosca, donde se cubre bastante. Tiene el paradón de Sergio. Se están combinando muy bien tanto Sergio como Fibras. Están encontrando perfectamente, bueno, esa ambivalencia a la hora de anotar. Y luego, bueno, Sergio muy seguro de momento desde la portería. No está teniendo mucha incidencia a nivel de posesión, como bien comentaba Cristian, de Angelito, y Lupi desde atrás todavía no se le ha visto mucho. Bueno, un poquito de suerte también siempre viene bien. Desde luego. Lupi siempre acaba apareciendo. Siempre. Qué buena jugada. Cuando llevas casi 30 años ganando, estás acostumbrado a aparecer en el momento de la verdad. Y Lupi creo que otros podrán decirlo mejor que yo, como Paula, pero siempre aparece en el momento de la verdad. Es un jugador que siempre destacó por aparecer en los momentos importantes. Es un portero muy completo, además con muchísima experiencia. Y eso, y suele aparecer cuando menos te lo esperas. Cuando lo necesitas. Qué golazo. Golazo. Ahí ahora, cómo amagó, cómo engañó. Qué bonito ese gesto técnico ahí de Angelito. Es otra también de sus buenas jugadas, el amago de la L, del medio, con el... Ahí está Lupi. Ahí está Lupi. Empezamos. Nos ha escuchado. Poniendo el Saca empate. cigarrillo, Lupi. Fibras es también un jugador que Paradón. no se rinde, que lucha, que está durante toda la partida luchando y que también tiene mucha clase, obviamente. ¿Y quién no tiene clase aquí? Pues, como dice mi abuela, ¡Ole! Qué ¡Ole! golazo. Ahora, Sergio. como bien Vaya. decía mi abuela, hoy en día el más tonto hace aviones. La gente está preparadísima, claro que sí. Bueno, ahí. bien. Mirando al infinito, Lupi, esa no le ha gustado. 6-8. Momento clave. Eso es. Lupi Ahí empieza, está. Ahí está. Lupi empieza a sacar sus buenas jugadas. Tenemos que hablar de Lupi. Mucho le gusta que hablemos de él. Está empezando a sacar lo que él le dice, tengo que sacar mis jugadas buenas. Ah, hay suerte para los dos lados. 8-8. Pues empezamos fuerte. Qué Esperábamos. rápido es Sergio tirando. Golazo, qué ahí, golazo. tremendo. Ajustadita al palo. Para esa si puede. 9. Mete otro. Paradón ahí de Lupi. Están buscando los dos porteros, ¿eh? Quieren el protagonismo de la partida. Tú y yo, 1 para 1. Muy famoso Lupi por su portero jugador y por el cambio 1-2. Qué buena ahí esa acción defensiva. Está buscando el hueco. Oh, Qué buena, Angelito. Y buena parada. buenísima respuesta ahí de Sergio. Puro reflejo. Eso Golazo. es, vaya golazo, mima. Otra Muy buena, vez. Angelito, Te la sí, enseño por un lado y te la meto por el otro. Muy complicado para un portero. Sí. Te obliga a estar quieto con el amago del recto y luego te abre con la L. Muy, muy difícil las L's que van por el medio para un portero. Ahora a ver cómo gestionan el 9-9. Qué buen control de Ángel. Aquí suelen salir los buenos jugadores en estos momentos. Momento clave ahí. Desde Fibras, Qué buena. que bien, Lupi Amago. apareciendo en el momento oportuno. Bien ahí ese bloqueo. La va a volver a buscar. La va a volver a buscar. La bicicleta, la pedalada y golazo. Amago de la L. Tremendo, prestidigitador.
Amagó con la L, muy buena parada de Sergio antes, le obliga a abrir. La al Guille. pedalada de Ronaldo y luego el traguito de Romario. Nos gusta. Pues bueno, la primera para Lupi y Angelito, remontando, bueno, llegaron a tener una buena diferencia. Sí, pero es que en este tipo de partidas es que nunca se sabe, y más teniendo en la portería gente con tanta veteranía. La incertidumbre siempre, Siempre, siempre. Bueno, ahí ahora, qué bueno de fibra, muy ajustado. con rabia. Importante ahí ahora la reacción del equipo pontevedrés. Hay que ver si no le pesa ahora el que le hayan remontado la primera partida y pueden seguir compitiendo al ritmo que estaban jugando los 4 muy bien, pero aquí los espectadores siempre queremos buscar la buena. Bien visto. Otra vez. Angelito en ese sentido es muy inteligente, juega con mucha inteligencia. ¡Qué golazo! Muy bueno, muy bueno. La jugada buena de Fibras. Qué buena ahí. Ay, qué pena. Mala suerte, mala suerte. Hay que sacarlas todas ahora. Es el momento. Fantástico ahí ahora Lupi, esa línea defensiva. Y la va a volver a buscar. Uy, no le salió por poco. Uy, buscaba ya apoyarse la tabla, estuvo a punto de salir de la jugada. Expulsión para Lupi. Lo que también me gusta mucho de Angelito es que no desaprovecha tampoco las bolas de adelante normalmente. En estos niveles sueles asegurar un poco más, ¿no? Y te haces el pase para atrás y bueno, al final sacas la jugada de la media, pero no desaprovecha las bolas. Golazo ahí apoyándose en la pared, un poco de fortuna. Suspiro de Lupi. 3-3. Máxima igualdad en todo momento. En todo momento, sí, no se decantó por ningún lado en ningún momento. Hasta el momento de ahora solo un equipo lleva un gol más que el otro. Igualdad máxima. ¡Ay, qué ajustado! Lupi, la de toda la vida. Qué bueno. 30 años haciendo lo mismo. 30 años machacando el palo del portero. Oh, qué buena reacción ahí ahora de Sergio. Comentaba antes Paula, mucha inteligencia táctica ahí de Angelito, sabe cómo cambiar de fórmula cuando parece que el defensa se ha enterado de lo que está haciendo. Sí. Cambia completamente. Ve muy bien las partidas, tanto él como Lupi son una pareja en ese sentido muy... Bueno. Otra Poco de vez fortuna. ahí, fortuna un poco. Igualdad. A ver, Sergio también es lo bueno que tiene, que es muy peleón, no da la partida por perdida. Y Fibras tampoco está echando los brazos abajo en ningún momento. La gran metáfora del futbolín, como la vida. Carrera de fondo. Qué bien la dejó pasar ahí ahora con inteligencia Lupi. Qué bien Sergio de nuevo, atento cubriendo ese palo corto y ¡Qué ¡Qué golazo! golazo! Golazo de Fibras. Está castigando ahí ese palo corto de Lupi. Lo golpeó con dureza. Buenísima y ahora resuelve también de Lupi después de ese rebote. Uy, Vaya carambola. eso también, un poquito de suerte también. Es necesaria. Bien buscado, Lupi. Cerró bien ahí el paso ahora a Fibras, pero le vuelve la pelota. Mucha clase tiene Angelito en el control de bola. La bonita la que buscaba, con clase, con elegancia. Otra vez vuelve la pedalada y otra vez vuelve el gol. Ole, golazo. Tremendo Angelito ahí. Qué paradón de Lupi, ¿eh? Buena respuesta del equipo vigués.
qué buena. Muy bien, buscando el palo largo. Vio muy fácil ahí ese pasillito. De momento, Seguimos con la máxima igualdad. Va a buscar la L. a ver cómo gestionan ahora esta situación el equipo compostelano. Están arriba, tienen una victoria. Momentos importantes. Intentó buscar otra vez su jugada. Qué bien ahí Lupi, qué bien Lupi. Doble esfuerzo defensivo, ¡Qué qué bueno! golazo de Lupi. Impresionante. Qué barbaridad de muñeca. Se acerca el momento de la verdad y aparecen las leyendas. 7-5, paradón de nuevo de Lupi. Ajustó muy bien durante la primera partida y ahora ya ¿Para está dónde volviendo a ser? ajustar un poco más. La veteranía es un grado en esto. Poco, qué bien ahí. Atento, muy bien. Se la jugó. Qué bien la reacción también ahí ahora de Sergio. Bolas clave ahora. Paradón. Bien cortado, Angelito. Mucha posesión, es también lo que le... ¡Qué golazo! ahí. ¡Qué golazo! Es lo que le caracteriza también, que al final, cuando tienes mucho la bola, tienes tiempo de buscar también los huecos. Buscarle las cosquillas al de enfrente, básicamente. Ese último 2-1-2, ese 2-1-2 De Angelito. de Angelito, precioso. Ah, buena, Y Sergio. bien apoyándose en la buscado. tabla. Bien buscado. Sonrisa socarrona de Lupi, que no quiere que se le escape. 8-6. Está a puntito de caramelo para ellos, pero seguro que Sergio y Fibras no van a dar el brazo a torcer tan fácilmente. Paradón. La busca en el medio. Tira la pedalada, no le sale. Buena cobertura ahora defensiva de Sergio. Paradón. Paradón de Lupi. Qué buena. Sí, señor. Muy buena Tirazo los de dos. Sergio, paradón de Luz. Muy buena los... Madre. Ahí de 9. Qué golazo. 9-6. Bola de eliminatoria. A ver cómo lo gestiona el equipo de Vigo. Ay, qué mala suerte, Qué pena, muy buena qué mala partida. suerte. Y se acabó, se acabó, se acabó. Muy bien jugado por parte de los cuatro. Partidazo, primera eliminatoria llena de intensidad y de muy buen juego. Bueno, ¿qué os pareció esta primera partida? Muy dura, durísima. No me gustaría verme en su sitio en la primera ronda, seguro. ¿Dónde Seguro. creéis que han estado ahí un poco las claves? Justo lo comentábamos, ¿no? Como que la primera partida le costó quizás un poco más entrar al equipo compostelano. Lupi estaba un poco más desaparecido, pero tal y como comentabas vosotros sabiamente, Lupi, un jugador muy experimentado, aparece en los momentos de la verdad y cuando llegó el momento de la verdad ahí estaba Lupi haciendo un fortín de su zona defensiva. Y qué decir de Angelito, vaya recital desde el medio campo. No, la verdad que, a ver, es eso, lo que comentas tú, Lupi, pura veteranía, pura experiencia, está acostumbrado a ir por detrás en el marcador, que al final es un punto que hay que tener controlado. Y Angelito, bueno, impresionante. Impresionante. Yo veo que un poco más la clave fue lo que comentaba antes. Sí. La primera partida empezaron teniendo mucha posesión, muchas bolas, por eso podían tirar un poco más y estaban creando más peligro los jugadores de Vigo. Y en el momento que entraron los jugadores de Santiago, robaron mucha bola, ellos ya lucharon con muy poca bola y muy pocas ocasiones. Claro, tenían que amarrar Generadas un para poco crear gol. más. Sí. Bueno, pues Paula, Cristian, muchísimas gracias. Un Y placer. nada, nosotros nos vamos un segundito a publicidad y a ver si hablamos con alguno de los protagonistas del equipo ganador. Nada, unos instantes.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Angelito, delantero del equipo ganador de Santiago de Compostela. Enhorabuena, Angelito. Gracias, hombre, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta primera ronda eliminatoria? Ya sabemos que la fase de grupos tiene ese componente de que, bueno, estás compitiendo, pero al final siempre sabes que puedes perder alguna partida. Hombre, pero aquí, los dos pro, si pinchas te vas a casa. Si pinchas para casa, y no hemos venido a eso, la verdad. Pero bueno, la fase de grupos es ya para calentar un poco, ahora la partida pues es más, tienes que estar atento, porque si no, lo que dices tú, pinchas y vas para casa. La primera toma de contacto que la primera partida, bueno, ha ido bien, gracias a Dios, un poco de recordar viejos tiempos, porque hace tiempo que no jugamos, pero la verdad que bastante bien. O sea, me veo un poco suelto, no como debería, pero poco a poco. Es un poco lo que comentaba antes con Paula, con Cristian. La primera parte de la primera partida sí que es cierto que a lo mejor os costó un poco más. Ellos Claro. Se adelantaron, estaban muy bien, tanto Sergio como Fibras. Fibras desde la medular encontró goles con bastante facilidad al principio, pero una vez que os entonasteis, sobre todo en ese 9-9, cuando conseguisteis ese gol. Ese gol es súper clave. Ese gol es súper clave. Si ellos hubieran metido ese gol, la eliminatoria iba a tener otro camino totalmente. Pero claro, ahí es donde tienes que apretar, ¿sabes? Es donde se ve un poco igual la pillería o no sé cómo llamarlo, ¿no sabes? Esta gente, pues yo qué sé, ha empezado fuerte, yo no la conozco tanto. Y claro, es difícil cogerle el ritmo, ¿no sabes? Tienen un juego diferente, entonces las primeras bolas te cuesta un poco más. Una vez entonas, es como cuando dicen se abrió la lata, ¿no sabes? Efectivamente. Exacto. Además comentaban eso también un poco sobre Lupi, que al principio a lo mejor le costó un poco más, pero ya le decían tanto Paula como Cristian. Lupi, jugador súper experimentado, lleva Buah. 30 años en esto, toda una vida. Tenía pelo. Cuando jugaba tenía pelo. Y ahora al final sí que es cierto que se vio, bueno, ese buen grupo, esa buena pareja que hacéis, porque al final os compenetrasteis perfectamente y se lo pusisteis muy difícil. A ver, la verdad que nos falta un toque porque ya te digo, hemos jugado juntos pero hace mucho tiempo. Lo que pasa es que él, claro, eres un jugador súper experimentado en estos casos, pues sabe llevar el ritmo de la partida, sabe cómo tienes que jugarle, se juegan rápido, él juega lentos y bueno, es el jugador más experimentado de aquí sin duda. Bueno, pues nada, ¿cómo crees que se va a dar la cosa un poco en las siguientes rondas? Una vez que ya habéis pasado esta primera ronda, aún queda bastante para los octavos, los cuartos, las semifinales. Queda mucho. ¿Os veis con confianza a pesar de llevar tiempo Sí, sin jugar juntos? Yo siempre me veo con confianza, si no, no vengo. Ahora, ¿qué pasa? Que la siguiente eliminatoria es contra Tomás y Barciela, que son unos animales. Son campeones del día de ayer en parado. Bueno, y campeones de absolutamente todo. Y bueno, a mí me gustan los retos, ¿sabes? Y quiero machacarlos. ¿Qué pasa? Es difícil, pero ya tengo hecho cosas peores. Bueno, pues nada, aquí estaremos y a ver si después de esa eliminatoria te vas a hacer aquí otra vez de nuevo. Pues encantado, que a mí me gusta la cámara. Enhorabuena y nada, nos vemos después en ese partido de segunda ronda. Si pierdo no aparezco. Bueno, está Y bien. nada, nosotros nos vamos un segundo también a publicidad y volvemos con el siguiente partido de la primera ronda.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
dolci rinfrescono nasce tristi la dore canta la dova mishtigrizia la dova mishtigrizia. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, todo listo para un nuevo partido. Esta ocasión comentando otra vez Javi de Cantabria, ¿qué tal? Aquí estamos, preparados para ver un partidazo. Bueno, partido de segunda ronda, categoría Pro, que enfrentará a Bubi de Coruña y Javi de Cataluña, que ya los vimos ayer en la modalidad de parado, que estarán con los jugadores amarillos. Y por su parte, los rivales, la pareja leonesa, Valde y Saku, que pertenecen a la categoría Máster, pero bueno, por méritos propios están en esta categoría Pro. Recuerden que en caso de que pierda la pareja leonesa, pasarán a estar encuadrados en la categoría Máster, pero bueno, llevan tiempo haciéndolo muy bien, están a punto de ascender a la categoría Pro definitivamente por méritos propios y jugarán con los jugadores azules. Javi, ¿alguna impresión? ¿Cómo crees que se va a desarrollar este partido? A priori yo creo que los favoritos son Javi Rayo y Bubi, porque ya que son de categoría Pro. Pero yo he jugado varias veces contra Valde y tengo que decir que es un partido duro, muy ofensivo atrás, el delantero Saku juega muy bien, puede ser un partido interesante. Vale, pues estará también Javi como colegiado y todo listo, a punto de empezar, están peloteando ya ambos rivales, esperando ahí el ok de la realización, todo listo y la cosa ya va a empezar. Saludan ahí y primera posesión será para Bubi. Recordemos, partido de segunda ronda de la categoría Pro, modalidad en movimiento. Estaba ahí Javi. Veremos ahí un poco también cómo gestiona Javi, acostumbrado más a la modalidad. Pues otra vez, el mal del comentarista, a ver cómo gestiona un jugador experimentado en la modalidad parado, pues ya vemos la respuesta. Apoyándose en tabla y golazo, sorprendiendo ahí a Valde, 1-0. Te puedes impresionar con Javi, es un gran jugador. Ha ganado torneos en ambas modalidades, tanto parado como movimiento. Siendo catalán, jugando en Sarria, Lugo, desplazándose mucho. Ya nos comentaba ayer además Javi que él, bueno, catalán, pero bueno, como buena parte de Cataluña, tiene relaciones muy directas con Galicia. Ya sabes, Javi, que aquí la gente de Galicia pues
Somos gente curiosa, Sí. exploradores del mundo. Una de las cosas que caracteriza a Javi es el toque de bola que tiene, que es increíble, es Sí, impresionante. es un jugador fino y elegante, la verdad. Muy buena parada de Bubi. Parado mayor de Bubi. Vale, jugando por la pared, bola para Javi. Veremos también si tiene la oportunidad Valde de demostrar esa capacidad de portero, goleador, de defensa goleador, que es algo también que es bastante característico de esta modalidad de movimiento, ¿no? Se penaliza mucho menos que queden pelotas muertas en la barra delantera, más goles de los defensas. Sí, en esta modalidad la defensa es importante, pero los porteros tienen que ser muy ofensivos. Golazo ahí de Javi. Jugada y la bajada. David, estoy más a gusto que en una piscina, que en una piscinita aquí. Ya sabes. Es lo que tiene esta zona, el casco bello de Lugo, la plaza de Abastos. Aquí es una zona donde se reúne mucha gente disfrutona. Lugo, la ciudad de los hedonistas. Bubi atacando, generando peligro. Vale, con la posesión. Bien ahí ahora Javi cerrando. Respondiendo muy bien de momento Javi en estos primeros instantes del partido. Muy buen toque de bola, también Saku, estoy impresionado. ¡Oh! Se tira una jugada La preciosa. buscaba ahí otra de las claves que nos apuntaban desde la realización sobre Saku. Un jugador muy virtuoso. Es algo siempre que se agradece para los espectadores. Que seguro que a través del canal de YouTube lo agradecen. Ahora hay un gol un poco raro. Un poco de fortuna para el equipo de León. Esas cosas, bueno, pero también valen al final. Hay que tener siempre un poco de fortuna. Todo suma en esta vida. Buscaba ahí Saku, se parte hacia atrás, pero intratable ahí Javi, que bien ha hecho con el 1 esa L preciosa, ajustada al palo. De momento le está costando un poco ahí a Valde sacar ahí a relucir esa faceta goleadora. Al final hay que comentar que Javi es un gran defensa, a la vez un ataque. O sea, es muy complicado meter con las grandes bestias del fútbol como él. Jugador campeonísimo, como la gran mayoría de participantes que tenemos aquí en esta tercera edición del Torneo Maestros del Norte. Muy buena defensa de Javi Rayo. Ahí tuvo un poco de mala fortuna en este caso, le dio un jugador de la delantera, se autobloqueó. Buscaba ahí de primeras, qué bonito ahora lo acaba de hacer La baja, Saku. un remate al primer toque. Qué bonito lo hizo. Buscaba ahí ese amago con el jugador 3 y golazo ahí de Saku. Buscando la diagonal entre los dos jugadores, muy buena definición. Ahí. Duro. Vale, buscando la pared, Javi Rayo arriba atacando. Le está dando muchas opciones Javi ahí, de momento a Valde. Pero queda mucho por delante. Se acusa con la bola, la mueve. Muy buena bajada. Pues ahí como la gestiona fantástico, ahí Bubi en esa cobertura con la línea defensiva. Podemos ver que los porteros están siendo muy defensivos, un rol muy defensivo. Buscaba ahí apoyarse otra vez en la tabla. Muy elegante siempre el toque de Javi. Busca otra vez atrás con la media, va a buscar la jugada. Juega con el 3, buscaba ahí. No le salió ese amago, claro. Se le escapa a Bubi, pero bueno. Javi la recupera la posición, mueve la bola, increíble que toque, baja la media. Está siendo muy fluido el toque, las combinaciones entre la delantera y... ¡Qué golazo de nuevo! Jugando en la pared ¡Qué diagonal. bonito! Apoyándose, Jugando muy bien al primer toque, utilizando las paredes, media. tirándola al tablero. ¡Aliup! ¡Aliup! Bueno, ahora saco increíble, vaya toque de... Vaya dos jugadores, qué toque de bola ambos jugadores.
Qué bonito otra vez Javi. Golazo. Perdonó ahí ese remate, quedó suelta y la enfocó directamente. 5-4. Buena reacción ahí de la combinación Coruña-Cataluña. Madre mía, qué golazo. Rafa ahí otra vez. Jugando, amagando una L, buscando el medio y luego recortando la pared. Muy buena jugada. Caballo otra vez. Está buscando mucho ahí, le está saliendo. No está sabiendo. Golazo Muy ahí buena bola. ahora de Javi. Moviendo la bola, desplazando, buscando ángulos. Está gestionando muy bien los tempos, buscando muy bien, apoyándose en la tabla con la delantera, bajando al medio para jugar esa L clásica. Muy bien de momento Javi. Buah, qué toque de bola, increíble. Bubi, muy buena defensa. Bubi mueve la bola, portero jugador, buscando ángulos, huecos, espacios. Muy buena bajada, toca la bola. Está ahí, pero bien ahora Bubi respondiendo. Se juega una muy complicada jugada, Bubi, un 2-1-3. Qué bien Javi ese bloqueo, cómo está defendiendo. Buah, qué va. Fantástica reacción ahí ahora de Bubi. Qué bien también Valde. No ha conseguido encontrar la puerta todavía Valde, ¿no? Ha sido solo Saku el goleador de momento. Un gol creo que ha metido Gol. David. Una pared de uno. Cierto, correcto. Mueve la bola, Javier buscando ángulos. Se la quiere enseñar, al final no conecta bien, la recupera perfectamente Pase el para equipo Saku. leonés. Un pase muy bueno para Saku. Buena defensa de Javier. Está muy bien en esa primera línea defensiva Javier. ¡Qué buena! Madre mía, increíble. Parecía que entraba, ¿eh? Parecía que entraba, pero Valde la Maradó, rescató. muy buena respuesta de Valde. Ambos porteros están defendiendo muy bien. No arriesgando mucho, atacando a puerta. Les está costando encontrar gol en los últimos instantes. No porque el partido se esté embarrando, sino todo lo contrario, estaban respondiendo muy bien los porteros. Atento ahí ahora, muy bien en esa defensa Valde. Diciéndole a Javi, me puedes hacer 2 veces la del tablero, pero no 3. 2 es virtud tuya, 3 ya es cosa mía. Momento ya muy clave del partido, un 6-5, ya los goles ya pesan mucho. Pesan. Muy buena parada de Valde. Es como Joder. cuando pasas la mitad del mes. El salario se agota y Empieza todo se como- hace cuesta arriba. Empieza a complicarse. Modo ahorro de goles. La media. Javi, qué Muy golazo buena de bola. Javi. Qué bonito ese 1-2. Javi tiene una habilidad de bola, un control que es increíble, impresionante. ...7-5, momento clave. Saku bola de media. Ahora mismo es un gol muy importante para el equipo leonés. Qué Muy bien buen pase. Bubi ahí como la dejó pasar engañando. Sin embargo, fantástica la recuperación de Saku y qué golazo de Saku. Un gol muy importante porque si Muy la ventaja- importante y ahí enseñando el virtuosismo. Ese 3-2. Bien ahí ahora Valde en la defensa. Bueno, Bubi con la bola, la posesión para Saku. La descuelga, la desplaza. Qué golazo ahí Golazo. ahora de Bubi. Creo que es el primer gol, si no me Sí, equivoco, David. correcto. Aportando ahí, momento clave. Pero los momentos importantes es cuando hay que meter. Buscaba ahí otra vez la de la tabla Javi, no le salió muy atento en esta ocasión Valde y ahora entró esa media carambola.
Así es el juego, a veces hay fortuna, a veces no, hay que aprovecharla cuando es el momento. 9-6, se le pone difícil esta primera partida a la pareja leonesa, a ver cómo aguanta, a ver cómo resiste. Buen desplazamiento, buena Saku. La buscaba ahí, al palo, estaba bien protegiendo Bobby, pero no le salió ahí ahora. Valde buscando un ataque, Javi muy bueno en Le defensa. está negando absolutamente todas las posibilidades Javi a Valde. Pelota para Javi, ojo que tiene cuidado aquí en el medio campo. Puede ser bola de aquí sol. Aquí se ve la categoría de un jugador super pro parado. ¡Qué golazo! Eso yo creo que es un golpe sobre la mesa, David, diciendo Sí. aquí estoy yo y esto no se ha acabado. Momento clave de nuevo. Valde con la pelota, buscando espacios. Buena ahí, atento también, cubriendo bien ese palo, corto Bubi. Y con eso finalizamos la primera partida. Golazo de Javi, intratable. Primera partida para el equipo de categoría pro, para Bubi y Javi, pero muy competido, muy disputado. Una partida muy reñida. Sí. Se nota ahí que a pesar de pertenecer todavía a la categoría Master, se nota que es una pareja que está en fase de ascenso, en claro crecimiento. Y no se ha visto como quizás en otros momentos sí que se pueda ver esa diferencia de categoría, compitiendo al máximo nivel. Veremos cómo queda la cosa en esta segunda partida. De momento arriba. Empieza Saku muy fuerte con ataques muy contundentes, diciendo que esto no se ha acabado, que van a por más, van a ganar. Javi moviendo la bola. Muy buena Bien, parada de ahí. Bubi. Le está costando ahí conectar ese juego de cambios 1-2, 1-3 de Saku. A Javi ver si buscando. se encuentra un poco de constancia en eso, porque buena parte de las claves o las oportunidades, ahí lo teníamos. Justo lo estábamos comentando, y ese 1-3-2, precioso, golazo. Increíble, buscándola varias veces, buscó muchos palos en alguna que otra tabla. Buscándola ahí, la está buscando esa, Balones al 10. Pero aún así, Bubi sigue ahí parando, aguantando la partida. Sí, muy bien. Bueno, Bubi está aplicando un poco quizás ese concepto más de la modalidad de parado, ¿no? Portero resolutivo y posesión para las zonas de ataque, para la zona del medio, la zona de la delantera. Ahí se nota un poco quizás esa táctica, ese principio táctico propio de la modalidad de parado. ¡Qué golazo ahí ahora de Valde! Valde atacando una L en el medio brutal, muy poderosa, muy potente. Importante estos primeros puntos. Increíble posesión en la media. Saku buscando, mirando huecos, buscando espacio, mueve la bola. Está buscando, ahora sí que ha encontrado esa fluidez en la zona del medio. Se está sintiendo cómodo. Está encontrando buenas oportunidades. Buena respuesta ahí ahora de Valde. Muy buena defensa. La estaba buscando y 0-3. Buscando el palo, Bubi muy bien colocado, pero una ajustada al palo muy buena. Golazo ahí. Este es un momento muy importante. Al final, después de ir una partida perdiendo, empezar con una ventaja, Completamente. moralmente es muy importante. La resistencia. Resistiendo como en valla de cochinos. Preparado, buscando un ataque. Nos están dando mucha atentísimo ahí Bubi, tuvieron un poco de fortuna. Momento clave también ahí, porque ya sabemos que al final jugadores de este nivel pro como Bubi y Javi
si te meten una, pueden caer fácil otros 2-3 rápidos. No están muy acostumbrados a estas situaciones. Sí, la gente con tanta experiencia, tantas competiciones, al final no, la presión la afronta muy bien y saben salir de momentos duros como este. Se llama Valde, cerrando muy bien ahí ahora Javi esa opción. Rayo. En medio, que les estaba complicando un poco la vida. Qué paradón ahí ahora de Valde, no se comió ese amago. Vale, buscando otro gol. Se le cae la bola y consigue Javi Rayo. Necesita posesión Javi. Con la bola ¡Golazo! increíble. Buscando el penetrante de dos jugadores, muy poquito espacio. El 1-2 de toda la vida. Ahí podemos ver, David, que a veces lo simple es lo más efectivo. Menos es más. Javi sigue con la posesión. Buscando un 1-3. Momento clave ahí. Momento clave. ¡Qué Increíble, paradón de cambiado. Bubi! A mano cambiada. Eso es, a ver cómo gestiona la joven pareja leonesa. Bueno, la situación, vas 0-3 en el marcador, necesitas ganar, tienes ahí ese plus de confianza, pero es que si te meten un par de goles a lo mejor te pinchan y te desinflas. Es importante ahora anímicamente para ellos, a ver cómo gestionan este primer gol. Bien ahí ahora Valde en la defensa, en la cobertura. Muy buen gol. Remache fue, ¿no? Un poco de suerte, pero al final es luchar una bola y es muy importante. Va la bola en el aire. Hay que lucharla. A veces un gol de rebote viene por una bola disputada que la luchaste más que el rival. No vale ese remache directo desde la defensa. Sí, todo aquello que sea contra con la delantera no es válido. Salvo que la pegue con el portero. Efectivamente. Buscando una L larga. Ahí esa L bonita, no le salió. Muy atento Bubi también ahora, ¿eh? Muy buena parada. Bubi defensivamente está siendo espectacular. Al final, igual lo que comentabas, un rol de parado más defensivo, más conservador. Pero hace falta. Como se suele comentar, lo importante de los porteros es que paren. El resto, genial, se aportan más, pero un portero parador siempre en mi equipo. Si no hay goles, no se puede perder. ¡Qué golazo ahora! ¡Tremendo! Moviendo la bola, desplazándola al jugador 3, porque él suele pegarla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito le acaba de hacer Saku! 2-4, momento importante. Javi tira afuera una L del 1, desplaza, piensa. Un 2-1 muy bien jugado. Espectacular bajada. Ahí ese tintineo. ¡Qué paradón de Bubi ahí ahora! ¡Paradón y gol! Eso es lo importante de un portero. No muchos goles, sino los momentos importantes. Ahí, ahí. Como un base asistente. Triple en el momento adecuado. Cuando menos te lo esperas. La posesión. Javi lucha la bola, no la recupera. Posesión para Saku. Increíble. Ahí ahora, buena respuesta de Saku. Moviendo la bola, 1-3-1, muy bueno. Está encontrando ahí su juego en la línea de 3. ¡Qué bonito! Lo buscaba Javi. Ahora ha tenido un poco de fortuna. Un poco de fortuna. La carambola. La bolita para ganar. Javi lucha la bola, Saku la mantiene. Busca un doble cambio. Bien ahí ahora Bubi en esa cobertura con la línea defensiva. Paradón ahí ahora, buenísima la respuesta, no era fácil de Valde, pero le queda la posesión arriba a Javi y esto significa peligro. Se le escapa ahí el control, qué pena, pero la recupera en la media, buenísima respuesta de Valde. Golazo ahí ahora. Increíble. Es necesario 2 goles para el equipo, 2 goles que mete Bubi, muy bien. Ahí, 5-5. Está con la bola. Atención, pero muy bien ahí de nuevo Saku. Bola diagonal entre los dos jugadores, una zona muy peligrosa donde atacar.
Momento para el cool mating, que le llaman ahora, refresco. Sí, hay veces que momentos como estos son importantes, limpiarse un poco el sudor, un trago de agua, aclarar un poco las ideas. Mucha tensión, está siendo muy competido, ¿eh? Ya avisábamos que a pesar de que la pareja leonesa sea de categoría máster, están ahí a puntito de dar el salto a la máxima categoría del futbolín a nivel español y se nota de sobra, ¿eh? Son dos jugadores con mucho nivel que ya siempre han apuntado a maneras, pero en este último tramo están adquiriendo un nivel impresionante. Muy buena Mucha parada. gente joven también en este torneo de Maestros del Norte. ¡Qué golazo ahí ahora de Valde! Golpe de autoridad. Esto lo llamaría un golpe sobre la mesa, afrontar un poco una buena ventaja. Estamos aquí, vamos a luchar hasta el final. Hazme caso, Javi. Esto se parece a Bahía de Cochinos. Hazme caso. Resistiendo hasta el final. No se lo están poniendo nada fácil, ¿eh? Javi con la posesión, buscando gol. Momento súper clave. Uy, con la posesión, buscando espacio, no consigue sacar la bola. Valde con la Para bola. Valde. Necesita ahí otro gol de Valde. Uy, a Madre punto mía. de llegar. Qué atento, qué reflejos, ¿eh? Golazo de Javi. Madre mía, qué velocidad de reacción, ¿eh? Gol de rebote, un poco de carambola. 6-7. Paradón ahí ahora de Bubi con la línea defensiva. Posesión para... ¡Qué golazo! Ajustada, no había más hueco que la bola. No había más espacio. Está por el- gestionando muy bien toda esa serie de cambios. 1-3-2, 1-2. Está jugando muy bien con toda esa... Bueno, mucho registro desde la zona del medio. Son dos jugadores con muchas jugadas, muchas opciones y mucho peligro generando. 6-8. Javi con la posesión. Ya llegamos a los momentos en que cada gol es un mundo. Cada gol es un mundo. Sí. Buena defensa y ahora de Javi. Buscaba otra vez la de la tabla, no le salió en esta ocasión. Buena defensa de nuevo de Javi. Paradón de Bubi. Aunque le queda a Saku. Muy buena parada de Valde. Javi buscando espacios. Baja la bola. Golazo de Javi. Jugando al Qué primer buena toque. esa combinación del 3 de la delantera para el 3 del medio. Y se la cambió de lado rápido. Muy bien ahí, 7-8. Tanto Javi como Bubi ven tirando un gol como el comer. Sería clave para Sí, igualar sí, esa sí. ventaja. Están aguantando bien el envite de la pareja leonesa. Oh, buena parada. Fantástico nuevo y otra vez Bubi. Ataca, se le queda trillada la bola. Busca adelante. Qué bien ahí ahora Valde. No cayó en el engaño, mantuvo firme ahí el portero. Bubi con la posesión, preparó una doble, no le sale, mantiene la bola. Se le cae. Saco buscando el pase para atrás, le falla. La busca Javi. Se le escapó ahí. Parecía que entraba, ¿eh? Pero no, Javi no con la- todavía. Javi con la bola, la mueve, 3-1-3-1, la pega mal. Y Se filtró ahí. 8-8. Está el partido muy caliente. Está tremendo. Buena defensa ahí desde el medio de Javi. Golazo, la reacción de dos superclases. En este momento vemos bola de partido para el equipo de Javi, Rayo y Bubi. Paradón. Paradón de Bubi, madre mía. Ataca Bubi, buena defensa, Saco buscando el gol. Golazo de Bubi para cerrarlo. Y así cerramos un gran partido, con un enredo del 1. Partidazo digno de esta segunda ronda eliminatoria. Enhorabuena, por supuesto, a Bubi, a Javi, partidazo, pero qué buen nivel han demostrado Valde y Saku, a pesar de, insisto, esa categoría máster. Javi, ¿qué te ha parecido? Es que no sé qué decir, todavía no ha dado, ha sido un partido muy complicado, muy duro, jugadas espectaculares, cada gol mejor que el anterior, yo no sabía dónde meterme, Ha sido increíble, la verdad. ¿Dónde crees que estuvo ahí un poco la clave al final?
que ha conseguido desnivelar ahí un poco la balanza? Porque las dos partidas han sido muy igualadas. Yo creo que es más tema de competición, de competir. Al final son dos jugadores que juegan en pro durante muchos años, han sido muy reñidos, pero los 8-8 al final tienen esa tranquilidad, esa calma y ese bienestar que siempre ayuda. Bueno, pues nada, dejamos aquí la retransmisión de este partido, nos vamos un segundito a publicidad y volvemos después con alguno de los protagonistas del equipo ganador. Javi, muchas gracias como siempre y nos veremos por aquí. Nos veremos por aquí. Nos vemos en nada, unos instantes. Adiós, David. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que... Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Javi. Enhorabuena, Javi. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado la jornada de hoy y concretamente esta eliminatoria ya de la segunda fase que ha sido muy disputada? Sí, la verdad que sí, porque tanto mi portero como el portero del rival han metido goles, con lo cual la cosa estaba un poco a ver qué delantero podía meter más. La primera partida la hemos controlado bien y la segunda al revés, la han controlado ellos mejor, pero al final a base de luchar y hemos tenido un poquito de suerte también, pues la hemos podido remontar. Porque claro, comentábamos antes con Javi de Cantabria en la retransmisión que, bueno, Valle y Saku a priori son de categoría máster, pero han competido a un nivel que de momento de lo que hemos visto aquí, de otros duelos en el día de ayer de parado, de categoría pro contra categoría máster, también competían, ¿no? Pero había como más, era más evidente la diferencia de nivel. Aquí, sí. No, si no nos dicen a priori que son de categoría máster, no habría ningún tipo de problema. ¿Dónde crees que han estado un poco las claves ahí, sobre todo en esa segunda partida? Porque sí que es cierto que la primera partida, como tú bien comentas, bueno, llevasteis un poco más el tiempo del encuentro, se jugó más a lo que vosotros queríais, sí. Pero en la segunda os costó y fuisteis un poco a remolque. Sí. ¿Qué momento crees tú que fue clave ahí? Bueno, el tema es que ellos han empezado la segunda partida con un 3-0 a favor. ¿Por qué? Porque también en realidad no tienen nada que perder, ¿no? Al final ellos se van a su categoría ahora y aquí es futbolín central, pues lo dan todo, se sueltan. Y la clave ha sido pues no irnos mucho de la partida, ir ajustados, que la diferencia no fuera muy exagerada. Y en el momento en que la partida se ha quedado igualada, pues ahí es cuando hemos apretado ya y hemos tenido la suerte de poder estar acertados. Bueno, Javi, sabemos que tu especialidad, por decirlo de algún modo, sí, es la de parado, pero hoy en movimiento se te ha visto muy fino, apoyándote mucho en la tabla con la delantera, que es algo que a lo mejor la gente de la propia de la especialidad de movimiento no utiliza tanto. ¿Cómo crees que os va a ir tanto a ti como a Bubi en las siguientes rondas cuando vaya aumentando progresivamente el nivel? Sinceramente muy difícil. Lo que pasa es que nuestro objetivo no es ganar ni mucho menos, sino poder dar algunas sorpresas. O sea, si eliminamos a alguno de los peces gordos, me doy por satisfecho. Y a partir de ahí, bueno, nunca se sabe, ¿eh? Alguna vez ha pasado. Pero objetivo, competir al menos, que no nos peguen una paliza. Bueno, pues ya sabes, sorpresas que da la vida. Exacto. Y esperemos que las podamos ver aquí. Javi, enhorabuena, suerte. Gracias. No te queda. Y a ver si nos vemos después por aquí. Venga, va. Bien sea entrevistándote o bien sea comentando tu partido. Lo que haga falta, estamos para todo.
Nada, pues nada, nos vamos un instante también a preparar el siguiente partido y de vuelta en nada, en un minutito. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
ya estamos aquí otra vez de vuelta, dispuestos a ver, a presenciar otro partido correspondiente a la segunda ronda de la categoría Pro. Para comentar este partido está conmigo Fran de Santander. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si comentamos este partido, que se enfrentan dos parejas muy duras en el campeonato, la verdad. Claro, porque por un lado está con los jugadores azules Blanquito y García, ese equipo del Bierzo, y se enfrentarán a Sergio de Asturias y Brian de Pontevedra con los jugadores amarillos, dos parejas de la categoría Pro. Tú que los conoces bien a ellos, ¿te atreves a vaticinar algún tipo de resultado? No te sabría decir. Yo, no sé, a priori Sergio y Brian deberían de llevarse el gato al agua, pero bueno, nunca se sabe. García y Blanquito también es una pareja bastante dura, la verdad. Claro, esto al final, Nunca las se sabe. opiniones desde fuera no son concluyentes. Nunca se sabe. Lo que importa es lo que pasa en el terreno de juego, Así en es. estos fantásticos futbolines que cede Tsunami. Así que nada, ya está todo listo. Estamos esperando el ok de los árbitros, jugadores ya preparados. La cosa ya empieza, Fran. Se saludan. Ahí vemos a los jugadores hidratándose. Un poco de energía. Jugadores azules, camisa negra, Blanquito y García, la pareja del Bierzo. Camisa blanca, jugadores amarillos, Sergio de Asturias y Brian de Pontevedra. Todo listo, posesión para Sergio. Segunda ronda, ya no hay tonterías aquí. Quien pierda se va a su casa. O quien dice su casa, dice los bares de Lugo, que son una segunda casa. Primera posesión ahí que recupera ya rápidamente García. Golazo ahí de primeras de Brian. Hay que tener cuidado con esa jugada de Brian, que es muy efectiva, y como esté de salirle... La L desde el jugador 3. Qué golazo de nuevo de Brian. Empieza fuerte el jugador pontevedrés. Buena respuesta ahí ahora de Blanquito. Fran, ¿dirías que son más especialistas en la modalidad de parado Sergio y Brian? No, son de movimiento. Aunque Sergio viene haciendo algún campeonato bastante buen resultado en parado, la verdad, en la modalidad de parado. Pero García y Blanquito, bueno, también son de movimiento, en parado también lo hacen bastante bien, la verdad. Blanquito y García llegaron bien fuerte ayer en la modalidad de parado. Estuvo aquí comentando varios partidos, de hecho Blanquito ya nos comentaba que bueno, que su especialidad era más movimiento, pero bueno, al final en este nivel de categoría Pro, quien más, quien menos, se defiende bien. Se defiende bien en ambas, sí. En cualquier modalidad. Dan el jugador. Estaba ahí Blanquito desde atrás. Bien ahí el pase, que bien ahí ahora Blanquito. Buena respuesta de nuevo de Blanquito. Le está costando de momento contactar ahí a García. Mucha posesión para Brian. Siempre bueno para los intereses del equipo amarillo. De nuevo para Brian. Paradón de Blanquito. Paradón ahí, puso fuerte, duro el portero. Y paradón ahí ahora bueno de Sergio, Para Brian.
ahora de Sergio Fuerte. ¡Qué paradón de Sergio de nuevo! ¡Qué golazo de Sergio! ¡Qué paradón del obetense! Intenta responder ahí ahora García, que está de momento participando poco, no le dejan la bola, no le dejan la posesión. Sí, encima Brian es un jugador que tiene bastante posesión durante todas las partidas. Va a estar una de las claves, sin duda. Sí. A ver quién consigue generar más posesiones para tener más oportunidades de gol ahí. Buena respuesta de Blanquito ahí ahora. Pelota de nuevo para Brian. ¡Qué golazo ahí ahora de García! ¡Qué bonito ese 3-2! ¡Qué paradón ahí de Sergio! Muy atento de momento Sergio en esas jugadas todas, Gran portero. Para Brian, fantástica la respuesta ahí de Blanquito. Golazo de Brian. Ese empalme que hace para los dos lados. Golazo ahí ahora de Brian, tremendo. Está jugando a lo que quiere Brian de momento. Acompañado muy bien por las paradas de Sergio, manteniendo fuerte ahí el equipo. Y otra vez golazo de Brian. Esta partida parece que lo han escrito los Monty Python. La vida de Brian. De momento se está llevando todo al terreno de Brian. Lo comentabas tú antes, un jugador que acumula mucha posesión. Pues está atrás también respaldado por Sergio. Sergio. Sergio está haciendo lo que se supone que tiene que hacer un portero. Sostener ahí el equipo, grandes paradas. No está teniendo mucha incidencia ahí a nivel de goles de momento. Pero bueno, si tienes un delantero que está teniendo la facilidad de gol de Brian, ¿para qué más, no? Claro. Así es, también se juega mucho más fácil. Cuando ves que tu compañero te responde, siempre es bastante más. Bien, ahí ahora Sergio, muy buena la respuesta de Blanquito. Bien, ahí ahora también en defensa fajándose duro Brian. Momento importante, hay una brecha considerable. Necesita ahora como el comer los goles el equipo del Bierzo. Golazo ahí ahora de Sergio. 7-1 y la cosa se complica en esta primera partida, Fran? Sí. Como no despierten Blanquito y García. Veremos cómo gestionan esto. Independientemente de que esta partida sea muy complicada, necesitan activarse de cara a la segunda. Acabar esta con las mejores sensaciones posibles, porque si no se les va a hacer muy complicado. Paradón ahí ahora de Sergio. Vamos a ver para Brian, que le queda Franca. Buscaba ahí, se le quedaba pausa Mansita, buscaba ese disparo, que bien, ahora Blanquito. Buscaba ahí esa combinación de primera del 1 de la línea del medio con el 1 de la delantera, bloqueó bien Blanquito. Sigue la posesión, sin embargo, para Brian, que le va la pelota, que tiene un imán. Bien, de nuevo Sergio. Le va siempre, le va a Brian. ¿Para dónde, Sergio? ¿Para dónde, Blanquito? Para dónde, Blanquito, sí. Increíble, qué buena respuesta. No cayó en ese 2-1 que le había enseñado Brian.
de Sergio. Increíble. Buenísima de nuevo, Sergio. Vaya clinic de paradas está dando desde la línea Espectacular. defensiva, Y aparte de eso ayuda también con bastante gol, es un portero muy bueno, tira muy bien, un tirador. Pero de momento, a nivel defensivo estrictamente, especialmente, ya no solo con la línea defensiva, ¿no? Que es muy importante, pero con el portero está consiguiendo paradas de mucho mérito, Ahí. La ha pegado de rebote ahí en la banda. Mirada al cielo de Blanquito. Porque esta ya sí que ha tenido un componente de fortuna bastante importante. Golazo de García. Es importante, es importante. Tienen que cambiar el chip. Buen bloqueo ahí desde la medular de Brian. Tiene la posesión. Sin embargo, otra vez a Brian. Ahí esa jugada, García está encontrando muchos espacios y devuelve la pelota a Brian. Qué buena respuesta y ahora de Blanquito con la línea defensiva, pero le vuelve la posesión a Brian. ¡Qué golazo! Ahí, 8-3. Está difícil, pero no imposible. Parece que Sergio y Brian se han relajado un poco con la partida. Llevan con muchos goles a favor y se han relajado un poco. Se han relajado, que por una parte es normal. Y esto lo tienen que aprovechar de algún modo Blanquito y García. Un poco lo que comentaba antes, Fran. Golazo de Sergio. No tanto por lo que pueda significar para esta partida, que ya sí que se ve muy difícil, pero de cara a la siguiente es importante. Ir cogiendo un poco de confianza. Es importante que se vean con opciones reales de generarle problemas. De momento se están entendiendo muy bien, se están combinando muy bien Sergio y Brian. Buena parada ahí ahora de Sergio con la línea defensiva, buenísimo ahí ese intento de García, un poco en el palo, están teniendo ahí fortuna en algunas opciones. Para Brian. Qué golazo ahí ahora de García. 9-4. Qué paradón de Blanquito. Miren ahí Blanquito en ese bloqueo con la línea defensiva. Con Brian, Paradón de bien, Blanquito. ahora Blanquito. Sí, porque es una jugada que le estaba haciendo ya bastante daño, parece que ha rectificado. Ya le ha pillado, le ha leído bien las intenciones. Tiene que reprogramarse Brian. Está leyendo muy bien ahí ahora, como bien comentaba Frank. Golazo de Blanquito. 9-5. Está Sergio muy acertado. Sí, tremendo. Como siga tirando así. Primera victoria para Sergio y Brian, pero buena reacción ahí en la segunda parte del partido por parte de Blanquito y García, ¿eh? Sí, la verdad que de 8-2 se han puesto al final 9-5, bueno, ya ha acabado Sergio con un golazo desde atrás, pero bueno, a ver cómo Están empieza. ahí hablando, vemos en pantalla, Blanquito y García, aclarando ahí algunos conceptos tácticos.
A ver cómo le pueden encontrar las cosquillas a la dupla asturiana pontevedresa. Yo creo que más bien están hablando cómo cubrir al portero, a Sergio. Tiene toda la pinta porque ha metido bastante gol. Veremos qué pasa en este segundo partido. A ver cómo empieza el equipo del Bierzo, ¿eh? Qué golazo ahí. Bien, Blanquito, empezando fuerte. Bien ahí, empezando fuerte. Quieren demostrarle ahí que son del Bierzo y que son la quinta provincia, que juegan en casa. Buena ahí ahora de Brian, invocó perfectamente. Otro el hueco, 1-2. Golazo ahí de nuevo de García. Respondiendo rápido. Ahí está, golazo de García. Parece ser que van despertando. Ya están aquí. Bien, Sergio. Como bien comentaba Frank, está encontrando bastantes oportunidades de gol ahí. Sí. No se terminan de poner de acuerdo para marcarle. Es difícil marcar a los jugadores. ¡Qué golazo ahora de García! Que ha encontrado una autopista hacia la portería de Sergio. Bien ahí Blanquito en esa cobertura. Buenísima ahí ahora la parada de Sergio. En el marcador, momento importante, a ver si se enganchan al partido, si se acercan un poco más o mete la directa el equipo del Bierzo. Pelota ahora para García, que está muy acertado en esta fase del partido desde esa zona justo, buscando mucho ese 3-2, ese 2-3, golazo ahí ahora de Brian. Todo de la bebida. Y aunque no se lo crean, no es un momento de patrocinio de esa marca de bebidas energéticas. Golazo ahí ahora de Brian. En un cenceño Blanquito. Sabía que era un momento importante ahí. Brian con esa jugada es capaz de ganar la partida solo. Estaban hace unos instantes 2-5 para hacer un poco de brecha, para irse un poquito en el marcador. Y 5-5. En un abrir y cerrar de ojos. Atento ahí a esa carambola. Blanquito, momento importantísimo. A ver cómo gestiona la pareja del Bierzo que les hayan empatado tan rápido. Golazo ahí, bueno, un poco de fortuna. Sacar a bola. 5-6. No se aprieta. Buenísimo el bloqueo ahí ahora de García, pero le cae otra vez a Brian, que busca otra vez la medular. Busca esa jugada que comenta Frank que puede hacer ganar partido. Le cae, la busca. Caracolea. Que vaya golazo. Es la suya. Bonita esa L con el 1 al palo largo.
del 6. Respuesta ahí, apoyándose en la pared. Buscaba ahí ahora hacer despacito. Buenísima la parada de Blanquito, parada importante. Paradón. Necesita apretar ahora, lo necesitaba y qué bien García. 6-8 en el marcador. Momento clave, momento importante para la pareja del Bierzo. Va buena parte de la eliminatoria en estas bolas, en estas próximas jugadas. La busca Brian, va a su zona de confort. Buena respuesta de Blanquito. Lo sigue intentando Brian. Qué paradón de Sergio ahí ahora, ese tiro de Blanquito. Pero sigue la posesión para García, no le sale el cambio. O para Brian, que eso es muy peligroso. Fantástico, de nuevo Blanquito. Bloqueo de Brian, no le está dando opciones ahí. 2-9, 6-9, perdón. Buena respuesta de Sergio. Qué buena la respuesta ahí ahora de Brian, despacito, esas duelen. Y Blanquito tiene que beber porque eso duele, hay que digerir ese golpe. Esta bola es clave para la eliminatoria, ¿eh? Paradón. Buenísima la respuesta de Blanquito. Momento de tensión, momento clave. Ojo que la recupera García. Tiene que encontrar otra vez esa continuidad, esa fluidez en el juego desde el medio. La va a intentar al palo. Al palo, pero sigue la posesión. Buena, buena, se la leyó perfectamente Brian. Se nota la tensión, se puede cortar. Buena respuesta de Sergio en la defensa, pero le cae otra vez a García. Se le escapa un golazo de Brian para poner el 9-9. Bola de partido. Bola de partido o bola de siguiente partido. Todo o nada. Vamos García. Paradón de Sergio, qué paradón de Sergio. Una respuesta ahí. La va a buscar desde la defensa, seguro. Cuidado con Sergio. Qué bien la dejó pasar, como engañó. Pelotas a Brian. Es suya, lo saben. Es el elegido. Golazo de Brian. Gol que vale una victoria. Lo sabía que era su momento, el elegido. Brian de Jerusalén. Sonríen ahí, victoria que se llevan. Bueno, Fran, partidazo. Sí, podía haber ganado cualquiera esta última partida. De hecho, yo pensé que iban a empatar y iban a ir a la partida buena, pero bueno, al final se ha decantado por un poco de suerte. La primera sí que es cierto que encontraron muchísimas más facilidades. Sí. Brian y Sergio se entendieron perfectamente, pero es que en la segunda la reacción de Blanquito y García, la pareja del Bierzo, fue fantástica. Yo pensé que empataban y iban a la partida buena. ¿Dónde dirías tú que está la clave ahí para cuando lo tenía tan cerca la pareja del Bierzo consiguiesen darle la vuelta? Yo creo que la clave ha sido un poco la suerte también, los dos últimos goles de rebote que ha metido Brian. Si no, yo creo que se pone a favor y van a la partida buena. Buenas paradas ahí también de Sergio al final. Sergio, Blanquito, han jugado muy bien los cuatro, la verdad. Sí, ha sido un partidazo. Ha sido una partidaza. Bueno, Fran, muchas gracias por todo. Oye, un placer, igualmente. Y nada, volvemos también, otra vez, una pequeña pausa, a ver si hablamos con uno de los protagonistas y todo listo para que tenga lugar el siguiente partido de la fase eliminatoria. Muy bien, perfecto, buenas tardes.
Bueno, pues ya estamos aquí con Sergio, el portero asturiano de la pareja ganadora. Enhorabuena, Sergio. Gracias. Partida complicada, sobre todo esa segunda partida. Sí, ahí empezó García a jugar un poco mejor contra nosotros, pero bueno, hablé con Brian a la forma un poco de cubrir y lo sacamos bien. Porque claro, en la primera partida tuvisteis mucha más facilidad, os coordinasteis muy bien, Brian encontró muchísima facilidad con gol, mucha habilidad, y tú sostuviste muy bien al equipo con buenas paradas, pero en la segunda partida le pusieron bastante valor, tanto Blanquito como García, y el final fue, la verdad, súper tenso, súper apretado. ¿Dónde crees que fue ahí la clave en esas últimas bolas, sobre todo? No, la clave fue sobre todo cuando García al principio nos hizo el gol bastante fácil. Cuando yo en la primera partida sí que la había parado bastante bien y sabía que la partida era parar un poco a García, porque Brian cubría bien a los porteros, entonces tampoco nos iba a costar mucho. Suerte que ganamos ahí un poco la última de rebote, porque si nos meten el 1-1 a partidas sería, bueno, claro. Se nos complica porque nos estaban ya cubriendo mejor también. La primera fue bastante fácil en todo lo que cabe y la segunda ya nos costó mucho. Y de cara a las siguientes rondas, la cosa ya se empieza a complicar. ¿Cómo os veis? ¿Os veis con posibilidades de llegar lejos? Sí, la verdad que sí. Al principio, tanto él como yo, si nos ves jugar, parecíamos principiantes, la verdad. No le dimos muy bien, pero bueno, poco a poco jugando mucho mejor. Y ahora, bueno, ganar esta y meterse ya ahí. Bueno, pues nada, suerte en lo que viene, a ver si nos vemos por aquí de nuevo y nada. A ver si es verdad. Nos vemos y nada, nosotros volvemos también en unos instantes, después de la publicidad, con una nueva partida. Muchas gracias, Sergio. Vale, gracias.
Ya estamos aquí, estamos en esta ocasión con Blanquito de Ponferrada. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Acaba Aquí estamos. de jugar la partida anterior. Y con Iker de la LIN, ¿qué tal? Eso es, muy bien. Aquí el primer día que venimos aquí a Maestros. Pues mira, estamos fantásticos porque primer partido de tercera ronda que vamos a poner y es un auténtico partidazo. Van a enfrentarse Lupe y Angelito de Santiago de Compostela, que van con la camisetas negras y jugadores amarillos, y se van a enfrentar a Tomás y a Barci de Pontevedra, jugadores azules, que son dos de los favoritos para esta competición, para este torneo en esta modalidad de movimiento. Ya en el día de ayer en Parado llegaron a la final y hoy, que es su especialidad, parece ser que tienen muchas posibilidades de llevarse el torneo. Blanquito, Iker, ¿alguna impresión? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar el partido? ¿Dónde creéis que van a estar las claves para que se caiga de un lado o de otro la balanza al final? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Tomás y Barci, como tú bien has dicho, es una modalidad, o sea, todo el mundo espera que creo que lleguen a la final, seguramente, luego veremos a ver si la ganan o no. Y en el caso contra Lupi, es un portero muy experimentado, ha ganado varios másteres, muchos campeonatos, lleva muchos años jugando, tira muy bien desde atrás, pero yo daría ligeramente favoritos a Tomás y Barci. Nada, pues un poco de acuerdo con lo que dice aquí Blanquito. Sí, es cierto que conozco más a Tomás y a Barci de jugar tanto en directo como en partidas en el móvil ahí a mazo, y eso seguramente sí, sea uno de los favoritos de hoy. Y bueno, el equipo rival sí que no lo conozco mucho, el Lupi algo, el delantero sí que poquito, entonces no puedo comentar mucha cosa de ellos. Bueno, lo importante, lo que está claro es que en una tercera ronda eliminatoria de un torneo como es el de Maestros del Norte, el nivel es altísimo y obviamente alguno puede ser un poco más favorito, pero nada, pequeños detalles que habrá que verlos sobre el terreno de juego. Así que ya está todo listo, el árbitro ya da el ok, se saludan los jugadores, va a empezar la posesión de Tomás. Partidazo, como bien decía antes Blanquito, se espera que Tomás y Barci lleguen a la final. Quizás los otros dos candidatos son los hermanos García de Valencia, pero ya vemos cómo ha empezado Tomás, Tomás, además, si ya tira bien incluso en parado, que no es su modalidad, correcto, y no se pone nada nervioso, el movimiento que no tiene miedo, que le quede la bola adelante, la barra adelante, porque no le pueden tirar y tiene que pasársela, vamos, saca todo el repertorio que tiene. Buena respuesta, y ahora también de Angelito, que bueno, en la partida anterior de primera ronda que retransmitimos, muy bien desde la barra de la medular, muchísima variedad de recursos, vuelo por todo lo alto. Vemos ahí, consiguió ese segundo gol en el marcador el equipo compostelano, un poco de fortuna, pero aún queda mucho por delante. Ya sabemos que estos primeros goles, estas primeras bolas, siempre son un poco de tanteo. En este caso sí. De medir cómo está el otro. Además, Tomás y Barci, en el caso de ellos, también son especialistas incluso en alargar las partidas. O sea, dependiendo de cómo vaya la partida, la alargan, esperan y además es que tienen un ritmo constante. Desde que empiezan hasta que acaban, son capaces de aguantar jugando mucho tiempo, independientemente de lo que dure la partida. Bueno, un poco lo que lleváis comentando toda la gente que pasáis por aquí a participar en las narraciones. Al final aquí jugadores muy acostumbrados al ritmo competitivo, muchos torneos, muchos campeonatos nacionales, y están muy experimentados en esa cuestión de mantener el ritmo y la tensión competitiva. Da igual que estés 2, 3 o 4 goles abajo, sabes que puedes tener esa posibilidad y bueno, de momento están ahí, 3-2 para el equipo compostelano. Paradón ahí ahora de Lupi. Además, Lupi también es una cosa que le gusta mucho, igual que a Tomás Barci, es el portero jugador. Jugar con el portero jugador, qué golazo. Golazo ahí ahora de Angelito. Ya nos comentó ahí antes en la entrevista que le hicimos post partido. Ahí ahora lo forzado de Tomás. Poco habitual en un jugador así, pero bueno. Ya sabes, hasta los mejores fallamos. Sí, todos cometemos errores. Más de la manera que juega, muy brusco, muy fuerte, controlada, muy poquito, es increíble que solamente le pase muy raras veces.
con dos jugadores muy potentes, tanto Barci como Tomás, en el golpeo, mucha explosividad, mucha velocidad en ese cambio, que paradón hay ahora de Tomás. Pero la verdad es que yo Angelito, que hacía tiempo que no lo veía jugar y demás, y la verdad es que están a un gran nivel. De momento van por delante del marcador y la verdad es que, madre mía. Golazo ahí ahora de Tomás, demostrando que quiere llegar otra vez a otra final. Angelito es lo que nos comentaba antes en el post partido, que llevaba tiempo sin competir, lo había dejado, pero que se sentía muy cómodo en el día de hoy en el torneo, se estaba sintiendo muy cómodo, le salían bien los movimientos y se está notando mucha soltura ahí desde la línea del medio, haciendo mucho daño, castigando mucho a las defensas rivales. Se le ve que tiene muy buenas sensaciones, además todos los cambios están yendo de momento a portería, no está cometiendo fallos y la verdad es que está atacando muy bien. Está, como se suele decir, de dulce. Sí, la verdad que sí. Veremos a ver si ahora Barci empieza a tener un poquito más de posesión, a ver si reacciona también él desde la media. Paradón ahí ahora de Tomás. Buscaba ahí ese 1-2 con la tabla, no le salió por muy poco. Tres goles de diferencia, pero bueno, sabemos que para gente como Tomás y Barci no es demasiado. Iker, tú los conoces bien. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga yo? Yo creo que, bueno, a un Barci no lo vi tampoco tirar mucho. Yo creo que Barci, una vez que tiene posesión, es alucinante. De momento la verdad es que Angeliño está intratable. O sea, Está dominando, está siendo muy dominante, está gestionando muy bien. Lo comentaba antes con Javi de Cataluña cuando estaba aquí comentando el partido que retransmitimos de él. Estaba gestionando muy bien todo el registro que tiene, combinándolo muy bien, haciendo cambios 2-3, luego cambiaba una L, tirando también algún amago. Entonces está haciendo una lectura de momento táctica muy buena. Encima en el momento que está de dulce, que sabe que le sale todo, puede variar más, es el momento para aprovechar de la primera partida según la ventaja que tiene, intentar por lo menos ya la primera llevársela para casa. Importante golpear primero en estas eliminaciones, en estos partidos de eliminatoria directa, 2 partidos. Qué bien ahí esa reacción. Está buscando también muy bien ese tiro apoyándose en la pared y ahí aparece Barci. Ahí está. Ahí aparece Barci. Saca ese cañoncito pum. Paradón ahí ahora. Bien de reflejos con la línea defensiva Luki. Parece que de momento les están moviendo un poquito los nervios. Ahí ese gol. Demostrando que también suma desde la defensa. No solo Angelito mete goles aquí. Uf. Tremendo ese golpeo, cómo sonó. Buenísima de nuevo ahí de Lupi, golpe de autoridad. Vamos a Lupi, El momento de la verdad, 30 años no son nada. Creo que están pensando ya Tomás y Barci más en la siguiente partida más que en esta. Posible, pero bueno, al final, independientemente de que sea ya muy difícil en esta partida, es fundamental en el aspecto psicológico que consigan generar lo máximo ahora. Independientemente de que pierdas 10-7 o 10-6, conseguir goles para estar ahí concienciado de que es posible. Muy controlado, sí que es cierto, para la pareja compostelana. Golazo ahí ahora, tremendo ese 2-1-2 de Angelito. De momento, por lo menos, si no remontan esa partida Tomás y Barci, lo mínimo que ya nos aseguramos si ganan ellos es ir al desempate. Ellos ya se aseguran el desempate. Entonces... Sin duda, empezaron muy fuertes Lupi y Angelito. Han sido claramente dominadores, en esa partida, no sí, le han dado chance, pero bueno, según vimos también ayer en la modalidad de parado, Tomás y Barci cuando perdían la primera partida, que les pasó en varias ocasiones,
En la siguiente respondían y empezaban con un ritmo frenético. Y ojo que hay cambio. Hay cambio de campo. Ahora serán Lupi y Angelito los que lleven los jugadores azules. Serán Tomás y Barci los que lleven los amarillos. Recuerden que no es demasiado habitual, pero si uno de los equipos lo solicita al final, es legal dentro del reglamento. Pueden cambiar de campo sin problema ninguno. Aquí somos gente de constitución. A ver cómo empiezan ahora Barci también y Tomás, a ver si consiguen tener 2-3 bolas de seguido, Tomás un gol y Barci tener un... Es que la verdad es que no le ha dado tiempo ni a poco. Sí, o sea, no, ha tenido muy poquita bola. Un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y ahí se nota también quizás esa cuestión de que es su especialidad, la de movimiento. Quizás en parada ayer no lo hicieron en ninguna de las ocasiones que perdieron la primera partida, pero ahora ya se nota que esto les importa y mucho. Es lo que más les gusta y madre mía. ¿Cómo empieza? A Angelito y a Lupi les da igual los jugadores. Incluso cambiar de campo a veces es también una buena estrategia por cambiar un poco la dinámica, claro, moverte, para usar un poquito la partida. Y bueno. El otro juego, el otro futbolín. La picardía. La clásica picaresca española. Rinconete y cortadillo. Golazo ahí de nuevo. Está intratable Angelito. Está a modo MVP. Se está poniendo la cosa complicada, Sí, sí. A ver cómo reaccionan dos grandes campeones como son Tomás y Barci. Ciertamente, independientemente de que el nivel de Angelito y Lupi está siendo enorme, sí que es verdad que sería un poquito sorpresa, digamos, que en esta ronda perdiesen Tomás y Barci. Sobre todo también la sensación de superioridad. No tanto porque es eso, perder al final, bueno, cuando hay gente de tantos niveles puede pasar, ¿no? O sea, es algo que entra dentro de lo normal. Lo que a lo mejor no es tan normal a priori es esa superioridad de Lupi y de Angelito, que es eso, es una pareja que ya en el 2013, si no me equivoco, fueron campeones nacionales, estuvieron un poco retirados un tiempo, pero están ahí en esa... como cuando una pareja se reencuentra después de años. Sí, yo la verdad es que... Ha vuelto la pasión. Yo a ellos no los veía desde... Golazo ahí ahora, estuvo atento en el remache, 0-3. Lo anula. Ah, anulado. Le pegó con dos muñecos a la vez. Ah, correcto. Ahí ese cambio. Necesita un gol ahí ahora la pareja pontevedresa. Ahí está. Le dio muy bien la pausa a Barci. Encontró bien ese palo corto. Muchísimo potencial, Angelito está tremendo, Parece mentira que lleve sin jugar 3 años casi. Desde antes de la pandemia. Yo por lo menos no lo veía desde antes de la pandemia. Y a Lupi también. Sabes, el talento nunca se pierde. Qué buena ahí la reacción de Lupi, esa parada, mucho mérito. Buscó muy bien esa L. Qué bien de nuevo Lupi. Se queda solo parando, Lupi. Está ahí ahora sumando Barci. Quiere meter a su equipo en la partida y lo hace, empate a 2. La mirada de Tomás lo dice todo. Paradón ahí ahora de Tomás. Está la partida muy bonita. Veremos a ver si Angelito y Lupi son capaces de seguir el ritmo. Porque es que... ¡Qué paradón de nuevo de Tomás! Está ahí Tomás diciendo, aquí estoy yo. Ha
Aquí somos todos muy buenos. Una animalada de partido. Que listo, necesitaba posesión y se la dio. ¡Qué bien, Barci! ¡Qué listo está! 3-2. Además es una cosa que desde delante Barci es muy capaz de apuntar perfectamente al palo, justo al palo para que entre la bola. O sea, está esperando el momento en el que se mueve el portero solamente 1 milímetro y te la tira ahí. Tiene la medida tomada, ojo clínico. Se nota la importancia de estas bolas, Tomás y Barci están súper concentrados, están consiguiendo imponerse un poco su juego, un poco más de calma quizás. Estaba saliendo todo muy rodado, muy fluido en el juego a Lupi y Angelito. Ha crecido ahí la posesión de Barci. Tomás también está medrando, ahí parándole pelotas importantes a Angelito y cortándole un poco esa facilidad anotadora que estaba teniendo. Bien ahí Tomás. Solo falta que encuentre un poco de gol. Ahí hay algún problema con la empuñadura. Sí, igual sí hizo daño. Está cómodo, necesita un poco de cinta. Debe tener alguna hendidura la empuñadura y se hace daño, seguramente a la garra, parece. Ya lleva muchas partidas este futbolín principal aquí. Y la gente no es que precisamente lo trate con suavidad a la barra. Agarran como si la bebida les fuera en ello, Sobre todo en estas partidas. No les gusta mucho Angelito y a Lupi. Este parón obviamente ahora no les beneficia demasiado. Todo listo. Vuelve a rodar la pelota en este fantástico fútbol Tsunami. Pelota en el medio para Barci. ¡Qué golazo hay ahora de Barci! Qué bonito ese 1-3 por detrás del jugador 2. Creciendo ahí ahora Barci, La verdad es que muy bien buscado. Es la primera vez además que cogen ventaja en el marcador. Siempre han ido por detrás. Golazo ahí otra vez. Qué bonito ese 1-2. Pequeña brecha en esta partida. Mentalidad de Tiburao. Los campeones ahí. Era importante, era importante. Qué bien ahí ahora Tomás. Golazo de Tomás. Qué bonito ahí ese golazo ahí ahora de Lupi. Qué respuesta. Tremendo. Veremos si son capaces de seguir al mismo ritmo o bajan un poquito y dejan que Tomás y Barci se lleven esta partida. Golazo, qué bien lo está buscando ahí esa L, qué bien lo buscó con el 1 al palo corto. Justo lo que comentabas tú antes, Blanquito. Ahí 0,5 de espacio y él lo encuentra, lo sabe y la mete. La ajusta milímetro. Increíble. Mucha precisión ahí, 7-3. Momento clave. Y ahora, increíble, ¿no? La importancia que tiene el aspecto psicológico en este deporte. Cuando hace 4 minutos Angelito le estaba saliendo todo, un par de goles rápidos de Barci, un par de paradas muy buenas de Tomás y la cosa se complica, Es tremendo. Además encima, al ser a 10 goles, tienes la ventaja de que puedes remontar, o sea, puedes ir ganando holgadamente de repente te ves por debajo y al revés. Hay muchos altibajos de moral durante la partida. Que el Blanquito, la vida da muchas vueltas. Y estos quieren llegar al tercer partido. Nosotros también queremos. Y los espectadores de YouTube también lo quieren. Porque estos
partido se nota la calidad, se nota la tensión competitiva. La verdad es que da gusto verlos, da gusto narrarlos. Un golazo ahí ahora. Un poco de fortuna en ese rebote. 7-4. Momento de break, ¿eh? Que golazo. Al palo corto, otro que la puso ahí. De momento parece que un poquito la pequeña fortuna de momento está más a favor de... Bueno, mira, justo lo iba a decir y acaba de ocurrirle a... No me ha dado tiempo ni a acabar la frase. El mal del comentarista. Cuando tú quieres decir algo, la realidad te da una bofetada. Bien, ahí ahora, la parada. La tiene muy de cara ahora, ¿eh? Tomás y Garci. Además, encima en su modalidad es difícil, muy difícil que pierdan esta ventaja. Buenísimo ahí ese amago con el 3 de la zona de la medular, 9-5. Ya asegura el partido de desempate, se acaba de salir de dentro casi esa bola, ¿eh? Tremendo. Bueno, parece que vamos a tener una partida más para disfrutar. Ellos la sufrirán y nosotros la disfrutaremos. Eso es lo que nos gusta, el sufrimiento ajeno. Parada de Lupi. La queda Barci, qué golazo. Es que es su mejor jugador. Se va al desempate esto, chicos. Con la L del 2 es increíble, la puede dirigir a un palo, al otro, cruzarla, recta. Sí, si estás de portero te marea donde quiere. Eso está Tremendo. claro. Ha encontrado ahí su juego. Esta partida sí que va a ser alucinante. Agárrense porque vienen curvas. Agárrense porque vienen curvas. Primer partido de desempate de la sesión de la mañana del día de hoy. Y qué dos rivales, ¿eh? Ahí. Central veterano, trabajando psicológicamente al árbitro. ¡Qué golazo de Tomás, Este empieza fuerte. Madre mía. Se va a ir dominando. Desde Pontevedra con amor. Y luego encima parece fácil. Bien, Barque la buscaba esa L. Está sacando mucho partido ahí a esa L con el jugador 1. Digo, para los jugadores ver semejantes tiros como... madre mía, como hace Tomás. ¡Qué golazo de Lupi! Sí, señor. Luego te da apuro hasta ponerte en el ring a jugar, después de ellos. Los que vayan detrás lo tienen complicado. 2 de Tomás. Van a tener que ponerle un poco de hielo a esas barras porque están que echan humo ahora mismo. ¿Para dónde Tomás? Necesita ahora mismo el equipo compostelano que pueda parecer un poco angelito, Le está costando y lo necesita como el comer ahora el equipo micheleiro. Buen bloqueo ahí ahora de Barci. Ganando peso en el partido. ¡Qué paradón de Tomás, por Dios! Qué bien ese bloqueo. Es que ninguno está jugando mal, o sea, No, es increíble. no. En ningún momento están... ¡Qué paradón de nuevo de Tomás! ¿Pero esto qué es? Qué bien ese pase por la banda, despacito para Barci. La va a buscar ahí en el 1. Uy, qué pena, buscaba ese 1-2-1 a punto de salirle. Muy bien Lupi también ahí, Qué bien de nuevo Lupi. Encima Lupi es que tiene eso, un poco
aparte de ser muy buen portero, tira bien, se coloca bien, tiene muchos registros y la experiencia. Y lo que comentaban antes también, portero que aparece cuando tiene que aparecer. Sí, correcto. Con los goles, con las paradas, no le tiembla el pulso. Ahora empieza a molestar todo, ¿eh? Todo molesta llegados a este punto. Qué listo, Ahora qué de listo. Garci. Qué muñeca tiene para hacer la serie. Buenísimo, ¿eh? Ahora parece que está un poquito de bajón Angelito y Lupi, y Tomás y Barty se han venido un poquito arriba. Angelito necesita conectar un par de goles rápidos. Necesita volver a pillar esa... Madre Eso mía. es lo que necesitaba Angelito. Menuda enlazada. Tremendo. Qué buena parada de Lupi ahora. Momento importante. Queremos que esto se vaya al tie break. No están sufriendo lo suficiente todavía. 5-2. Bueno, muy bien Barci ahora, Está muy imparable, bien. No es el mismo de la primera partida. Ha encontrado ahí su juego, ha encontrado esos huecos desde la medular. Está castigando ahí a Lupi, está castigando a Lupi. Está buscando el hígado y el riñón. Madre mía, cómo está. Qué bueno eres, Barci. Arrancó la moto. Hay algo de fortuna ahora, pero le hace falta. 7-3, bola clave. Tiene que mantener esto como sea el equipo compostelano. ¿Para dónde va? De Barty, Tomás. ¡Qué paradón de Tomás! De momento parece que quiere cerrar la portería y no deja que entre, pero vamos, está Sí, sí. a cal y canto. ¿Cómo la buscó, En el tercero moviendo al segundo palo, cruzada. No se quiere precipitar ninguno de los dos porque sabe que esa pelota es fundamental. Un gol del equipo pontevedrés pondría la cosa muy difícil. Un gol del equipo de Santiago de Compostela les da todavía chance, les mete en el partido, en la eliminatoria. Qué bien ahí esa respuesta en la defensa. Qué bien esa parada de Lupi. Nadie se quiere ir aquí de este torneo. Sigue ahí Angelito, Madre mía, es que tiene mucho repertorio. Sí, sí. Es que ahora Tomás está intratable en defensa, ¿eh? ¡Qué golazo ahí! Ahora apoyándose en la pared. Esas duelen. ¡Qué golazo! Tremendo. Tiene una cantidad de registros que madre mía. Cualquiera de los 4 jugadores es muy bueno. Va a buscar otra vez. ¡Qué bien, Tommy! ¡Qué bien, Tommy! La está leyendo todo. O Barci, se le queda ahí. ¡Qué golazo ahí, Angelito! 7-5. Esto se aprieta como una soga al cuello. Se empieza a retorcer la cosa. ¿Lo pondrá más caliente todavía o no? Queremos que suba la temperatura.
Barci. La buscó Barci, la consiguió 8-5. ¿Cómo lo cruza? Tremendo. Manera de cruzar. Es que el problema es que encima de cuando las cruzas de esa manera, estás en el segundo o estás ¡Qué pegado al palo. paradote, Tomás! ¡Madre mía! Es increíble. Desde luego. Pero claro, tampoco te vas a poner en el palo. No. Es que tienes que dejar un pequeño hueco y las apunta y las tira ahí. Las manda, les gusta muchísimo. Es que no es una flor de un día, es un día tras otro, un día tras otro. Y al final dices, bueno, pues nada. Sí. No se quieren dar por vencidos. Mentalmente, es lo que decíamos antes, son jugadores que mentalmente están muy fuertes, no se vienen abajo. No son jugadores, son rocas. Desde luego que sí. ¡Oh! Ese palo. ¡Qué bonita la quería hacer! No le Ese salió por palo. muy poco. Esta bola vale oro. Esta bola vale oro. La va a buscar ahí Angelito. Que toma luego la cobertura con la defensa. Pero le queda otra vez Angelito que busca la pedalada. La busca la... ¡Juego, qué golazo de Angelito! 8-6. Están ahí, ¿eh? Sí. Parecía que no y... Sí, van escalando. 8-7, 8-7. señores. Más tenemos que tener en cuenta que en este caso habría diferencias si van a empate ese partido. Sí, claro. Espectacular. 9-7. Yo creo que varía, ¿sí? De hecho, En pantalla por lo menos se vio... para muy- mí yo creo que la primera la arrastró y cuando le fue al cuarto jugador fue la que valió. Como esa es No, la no sabría impresión que decir, la tuve verdad, en la pantalla, claro. No te sabría decir. No te sabría decir, porque en pantalla también se vio muy... no sé. Es que yo creo que con el 1 la arrastró en diagonal tal y cuando le bajó al cuarto pegó en la pared en diagonal, bajó el Sí, muñeco y entró. Sí. No vale finalmente ese gol. Ahí ahora vemos el sentido de la protesta al inicio de la partida de Lupe. Sinceramente en directo es muy difícil de ver a la velocidad a la que va. Es complicado de decidir. 8-8. Ahí está. Vaya golazo. Sube la temperatura. Increíble. 9-8 ¿En qué Tomás. momento? ¿En Aquí qué estoy, momento? me llamo Tomás. ¿En qué momento ha sacado ese golazo? Ahí está. Tremendo. Ahí se notan los porteros campeones. Con nocturnidad y alevosía. Esto ahora sí que está... Un gol vas a diferencia. Toma que orden. Nosotros nos Está queremos caliente. ir al tiebreak. Ellos no, pero nosotros sí. La tiene Angelito. Nos vamos al tiebreak, señores. Increíble, espectacular. No quieren dejar de comentar la partida, ¿eh? La gente quiere sufrir. Golazo ahí ahora, tremendo. Diferencia de 2 goles tiene que ser. Parecía que entraba, ¿eh? Al palo. Increíble. Vaya momento de tensión. Esto está que arde. ¡Golazo de Angelito! Están ahí discutiendo todavía la jugada anterior. Se lo llevan la pareja con Costelana. No está del todo conforme Barci. Pero bueno, no pueden ganar los dos. Qué remontada. A veces ganan uno, a veces ganan otro. Tremendo. Una lección de aguante y de resistencia de dos históricos. Bueno,
¿Qué podemos decir después de este partido? La verdad es que la frase que tenemos ahora en mente, Iker y yo, es sorpresa. Sí, yo me quedé totalmente anonadado. Que hayan perdido ahora Tomás y Barci es la palabra sorpresa. Parecía que, claro, ha cambiado mucho a lo largo de estas 3 partidas, ha sido tremendo, porque la primera fue muy sencilla para la pareja de Compostela, nos sorprendía a todos un poco que hubiese sido, que no se hubiesen metido tanto Barci como Tomás. La segunda pusieron ahí todo, y es que la tercera fue un intercambio de golpes al pecho descubierto. La tuvieron en su mano y al final... Precioso, precioso. Muy bonita partida. Cambió el rumbo totalmente. Como espectadores de la partida... Sí, es una de estas partidas que afortunadamente no cabe lugar para hacer muchos comentarios, porque, bueno, ¿en qué se ha decidido? Pues... En que uno ha ganado y el otro. Claro, así claro. Cualquiera de los dos que hubiese ganado se lo hubiese merecido. Es injusto, nos da pena que alguno de los otros haya ido, tiene que ser así, pero bueno, esto es lo que tiene el deporte de competición, que a pesar de ser muy buenos y ser campeones muy contrastados, es que enfrente siempre hay rivales buenísimos. Bueno, es lo que hay. A veces se gana, a veces se pierde. Es verdad que es una sorpresa, pero la verdad es que Angelito y Lupi, independientemente de eso, han hecho un partido. Sí, un partidazo. Y han estado los dos enormes. Y han demostrado que son grandes campeones. Bueno, Blanquito, Iker, muchas gracias por acompañarnos en esta oda al futbolín, la verdad. Sí, bueno, fue diversión, así que no... Buena diversión. Y nada, nosotros nos vamos en un segundo ahí a la pausa publicitaria y volvemos con uno de los protagonistas de ese auténtico partidazo, a ver si nos pueden decir algo. Volvemos en nada, en un instante. Ya estamos aquí de vuelta, otra vez con Angelito. ¿Qué tal, Angelito? Enhorabuena. Gracias, hombre. Bueno, Otra vez. Es que ojalá poderte preguntar algo, solo decir que qué partidazo, tremendo. Sí, desde aquí, los narradores, los espectadores, supongo que lo estarán siguiendo a partir de YouTube, encantados. Vuestro nivel de sufrimiento supongo que habrá sido elevadísimo. Hombre, no puedo más. Ya por mí ya me iba. ¿Qué va? Una partida muy dura contra unos contrincantes para mí de las mejores parejas, si no la mejor. Ha habido ahí un gol dudoso que ha decidido un poco el partido, el árbitro ha pitado así y hemos jugado bien y al final, pues oye, no me lo esperaba jugar así, la verdad, pero... La primera partida estuvisteis muy cómodos, os salía todo, tú desde la línea del medio volviste a estar súper cómodo, súper decisivo, jugando con ese gran registro, con todos esos cambios, pero luego en la segunda y la tercera se pusieron duros y demostraron que son de los mejores de España a nivel de la categoría de movimiento. Claro, no, a ver, es que ganar fácil a esta pareja es imposible. Ya ganarles es muy difícil, pero fácil. La primera partida tuvimos un poco de suerte de meter 3-4 goles, después son partidas a 10, te meten 3 goles de rebote y metes 4 goles buenos y ya estás ahí, ¿sabes? Pero bueno, ha salido bien, es lo que importa. Lo importante también que comentaba con Blanquito y con Iker ahí durante la narración es que hubo ahí una fase en el segundo partido y en el tercero que te costó mucho más encontrar, se notaba ahí
la falta de fluidez. Sin embargo, al final encontraste una vez los últimos goles definitivos, los embocaste ahí fuerza, con potencia, de hecho los celebrabas ahí con rabia. Claro. ¿Cómo se gestiona ahí, bueno, esas sequías, esa falta de gol que a veces sufren todos los delanteros? Todos los delanteros, eso sufren todos los delanteros. Hay momentos en los que no vas a estar metiendo gol seguido, aparte ese portero que me ha parado cada tiro que... Sí, Tomás, ha sido espectacular. Claro, es muy difícil estar así, encima es una pareja de mucho nivel que ellos también juegan, cogen la bola, te la quitan, me han hecho salirme de la partida, pero lo importante es sacar la rabia, por decirlo así de una manera, y meter los goles decisivos, que ha sido muy importante. En las últimas bolas ha salido las jugadas y es lo que ha dado la victoria. Bueno, pues nada, Angelito, muchas gracias por esta partida, ha sido espectacular, enhorabuena. Gracias. Te dejamos que te recuperes un poco porque sí, que me hace falta. Que todavía queda por delante y nada, nos veremos en la siguiente, si Dios quiere. Venga. Y nada, nosotros una breve pausa, tomamos un poco de oxígeno después de este auténtico partidazo y volvemos con la siguiente eliminatoria. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura
para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
ci rifrescono nasce Pristi la dore canta la dova mistirizia la dova mistirizia.
Mando afuera. Vete a por él. Vete a por él y que venga a venir a arbitrar. Dile a Bonilla que venga a arbitrar. Por favor. Por favor. Tiene camiseta. Espero que verte en este vídeo que estoy aquí grabando. Franquito no está. En cuanto venga Blanquito te vas. Yago, nos vale Yago. ¿Qué? Yago. A mí me vale cualquiera. Yago, venga a arbitrar. ¿Qué? Arbitrar. Vale, pues ponte un segundo, Juan. Hola, ya estamos aquí de nuevo, todo preparado para presenciar un nuevo partido de la tercera ronda eliminatoria. En esta ocasión con Paula de Coruña. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Con Cristian de Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y un auténtico partidazo de nuevo, como todos los que hemos visto, a ver si está a la altura del anterior duelo titánico que vivimos hace unos minutos. Enfrentarán en esta ocasión con los jugadores azules Fer de Lugo y Moure frente a Meizoso de Lugo y Gatel de Cataluña con los jugadores amarillos. Jugadores que, bueno, lo dieron todo también ayer en la categoría de parado, que se supone que es su especialidad, pero aquí están en tercera ronda y seguro que vamos a presenciar un auténtico partidazo lleno de tensión, de alternativas.
Paula, Cristian, ¿cómo lo veis? ¿Quién creéis que puede partir así un poco como favorito? Yo creo que, en mi opinión, en movimiento, los goles del delantero, bueno, igual que en parado, pero los goles del delantero influyen. Y yo creo que en este enfrentamiento Iván, que es una persona más experimentada en la modalidad de movimiento que Gatell, pues a priori puede llevarlas de ganar, a priori, pero el futbolín se acaba cuando se mete el último gol. Entonces puede pasar de todo. Gran verdad, gran verdad. Bueno, pues nosotros ya dejamos de hablar, de hacer predicciones para dedicarnos a narrar lo que pasa sobre el terreno de juego, que es lo que queremos y lo que quieren los espectadores que nos están siguiendo ahí a través de YouTube. Todo listo, vemos cómo se saludan de manera efusiva Fer y Moure. Posesión para Fer, esto ya está a punto de empezar. Buenísima ahí esa de Moure. Primer hachazo con el 4. Especialista con la delantera. Además hay un hándicap en esta partida que Meizoso y Moure ya jugaron juntos varios torneos, se conocen muy bien y va a estar complicada la cosa. No hay nada como conocer muy bien a tu rival. Que tienes enfrente. Golazo de Gatell ahora en movimiento. Golazo. Nada como enfrentarte a un ex. Efectivamente. Tanteo muy rápido de momento. Control de bola muy bueno, gracias al parado. Qué buena. Ayer a Gatell ya lo vimos, que dio un auténtico clinic en la modalidad de parado. Ese juego, pues, súper bonito, súper vistoso para todas las personas. Veremos a ver ahora si es capaz de trasladar ese virtuosismo de la delantera, que fue bastante importante en el día de ayer, a la zona del medio. Y como comentaban bien Paula y Cristian, a ver si Moure, esa experiencia de delantero puro de movimiento, le puede sacar rédito. Lo que sí hay que destacar es que tanto en parado como en movimiento, las personas de la otra modalidad ya están llegando arriba. Quiere decir, cada día más los jugadores son más completos y son capaces de competir en las dos modalidades. Eso antes no se veía tanto. Era algo que, por ejemplo, resultó evidente en la modalidad de la categoría Pro en el día de ayer, cuando de los cuatro parejas semifinalistas de parado propiamente solo eran Víctor y Dani, que al final se llevaron el título, pero los otros 3 semifinalistas, digamos, su especialidad se supone que era movimiento. Entonces, claro, ahí al final, en estos momentos, cuando está tan desarrollado el tema de la competición, de los torneos, todos los jugadores estáis, que también sois jugadores preparadísimos en cualquier registro. Sí. Bueno, la verdad que ahora no lo comentamos, pero 3 goles de Iván Moure con la delantera. Apoyándose ahí en la tabla. En la tabla. ¿Creéis que eso, por ejemplo, Meizoso también, que es un portero a lo mejor más acostumbrado a parado, le va a costar ahí un poco esa velocidad de reacción, ese cambio rápido que puede tener Iván Moure, por ejemplo? Lo que tengo muy claro es que creo que no voy a vivir para ver a Meizoso nervioso jugando al futbolín. Ahí tiene toda la razón. El hombre tranquilo. El hombre de hielo. Parece. Increíble. Sí, sí. Y por el otro lado, todo lo contrario, tenemos a Fer, que tiene lo del uno y lo del otro. Fer parece que está jugando a tenis. Pero la verdad que es también otro ejemplo de jugador, no sé cómo decirlo. Pues ahí como pone el 3-3 en el marcador, máxima igualdad ahora mismo. Buena reacción ahí de Meizoso, ese tiro rápido de Gatell. Y qué rápido, qué ágil está con el delantero Moure, ¿eh? Está siendo decisivo. Se está quejando bastante Meizoso Sí, de los goles con de la los delantera. goles.
Está permitiendo el árbitro. Parece que no le gusta mucho a Meizoso. Mucha velocidad de reacción ahí en ese giro de muñeca. Bien, ahora Meizoso negándole la posibilidad. Necesita bloquearle varios intentos seguidos para intentar rebajarle un poco ahí ese ego. Es importante. Que bien ahora Meizoso. Qué bien, Gatel, ahí ese tintineo desde la medular. Música para nuestros oídos. ¡Qué paradón de Meizoso! Bueno, como decía antes, Fer es un jugador muy completo, que no me salen las palabras. Golazo. Golazo. Las palabras Golazo. nunca llegan Nunca para llega. describir un juego como este. Es una barbaridad, es un jugador Paradón, Meizoso. que juega en parado de delantero, juega en movimiento de portero. Es 4 personas que han sido en algún momento campeones de parado. Qué bien ahí ahora Gatel de primeras. un hachazo con la delantera. Los jugones también saben darle de primeras. Si no lo hacen es porque no quieren, no porque no pueden. Bien, ahí ahora 4. Están viendo puerta de momento con bastante facilidad, ¿no? Venimos acostumbrados a lo mejor de los últimos partidos donde se estaban haciendo más largas las partidas. Ahora están encontrando gol con mucha facilidad. Veremos si esto se mantiene a medida que avanza la eliminatoria. Al final hay que ir buscando también un poquito, ya no solo los huecos para la hora de tirar, también los huecos a la hora de cubrir. Ahí va Fer a buscar el hachazo, el golpe de remo. Al palo, tremendo. Fer sacando ya sus tiros buenos. Un poquito de suerte, pero bien. Pero está muy ágil, está ahí muy ágil en ese primer golpeo. Lo que está viendo en esta partida que los delanteros, los dos dominan las dos barras en su totalidad. Y están metiendo goles tanto de media como de delantera, aunque ahora Iván no se le están viendo muchos. ¿Para dónde Meizoso? Una bestia como ataca. Bien de nuevo ahí ahora Moure al primer toque. Bueno, un poco... No se lo pensó, la verdad que no se lo pensó mucho. Dos grandes delanteros enfrente con dos modos diferentes de entender el juego. La capacidad para rematar de primeras, auténtico killer, y luego esa cuestión de más toqueteo, de más de filigrana. Bien robado. Qué golazo ahí ahora, cómo engañó a Meizoso. Su jugada estrella, la jugada estrella de Iván. Ese 3-2. El gesto es el mismo de Meizoso que al principio de la partida. No cambia la expresión. Ni cambia la tensión, madre mía. Qué paradón Meizoso, qué paradón. del hombre de hielo. Fer también es un portero que domina y varía muy bien tanto la L como el cambio 1-2. Pero al final, bueno, una de las cosas que comentabas ahí también antes tú, Paula, es un jugador muy competitivo. Entonces, cuando tienes esa cuestión competitiva, independientemente de que tengas más registros, más habilidades en una modalidad y otra, la competición está ahí siempre. Y eso es fundamental. Qué bien Iván para ponerse 5-8. Está sufriendo Meizoso desde la barra de Fundamental adelante. este gol ahí ahora de Moure. Está sufriendo mucho Meizoso ahí. Va esa pelota afuera. Suspira. Suspiro de Meizoso. Esa cara puede cambiar de gesto. Buen tiro ahora de Pena al Gatel. palo. Estuvo cerca, era importante ese gol, pero la va a volver a tener seguro.
¡Qué golazo, por favor, de Moure! Tremendo. Está machacando ahora Iván mucho desde la media el palo de Meizoso. Está buscando las cosquillas. Y le está haciendo pupa. 5-9. La cosa se complica para la pareja luguesa y catalana. Pero aún queda. Paradón. Qué bonito era ese Buen juego tiro de y buena Moure, parada. Pero está cubriendo muy bien también ahí Moure con la línea defensiva. Qué velocidad de cambio ahí, apoyándose en la tabla. Qué agilidad la de Moure. Madre mía. Tremendo. Buen control ahora de Gatell. ¡Oh, qué paradón! Ahí ahora de Ferro se comió ese amago. La mantuvo fuerte en su palo. Cuidado. Cuidado. Va a buscar combinar ahí. Se la leyó de nuevo muy bien Moure en la medular. Que va a buscar ahí, que está haciendo muchísimo daño desde las dos zonas. ¡Qué golazo! ¡Vaya amago! Está tirando mucho al palo de Meizoso y le está haciendo pupa. Tiene que corregir. A ver ahora si resetean. Lo importante a ver cómo reaccionan Meizoso y Gatell. Primera partida, primer punto de este set para Fer y para Moure. Llama mucho la atención la forma que tienen tanto un portero como el otro de meterse en partida. Una forma tan diferente y siempre metidos en partida desde la bola número 1. La guerra de estilos. Muy listo Fer dándole bolas a Iván, que está muy cómodo atacando. Fer, que lo buscaba, buen bloqueo ahí ahora de Gatell desde la medular. Tiene que entrar más en juego. Lo necesita su equipo. Qué velocidad, de nuevo la de Moure, increíble. Uf. Y bien, ahora Meizoso, buena respuesta. Tiene que ganarle más duelos ahí a Moure para demostrarle que no es todo tan fácil. Está apostando ahí ahora a Gatell, no encuentra su juego. Qué buena Fer. Qué bueno. Qué bien ahora Meizoso, no cayó en la trampa. Ah, Ahí gol. un poquito de suerte. Eso es Meizoso, eso es. 1-0. Qué golazo, Dios mío. Tremendo, Moure, está intratable. Sacó el latiguillo a pasear, Moure. Castigando duro. Bien intentado. Ahí busca su juego ahí ese toque. Y está cerrando también muy bien con la línea medular en defensa Moure. Ahí las opciones a Gatell no le está dejando sentirse cómodo. Un poco de fortuna ahí ahora. 1-2 en el marcador. Buscaba ahí de nuevo Moure. Gatell la busca, no le encuentra. Insiste. Oh, qué buena esa. Está jugando cómodo Qué Gatell. bonito. No la ha encontrado. Yo no le veo. No le permite ahí, le está No. costando mucho. No le están dejando buscar. Qué bien ahora Meizoso en esa parada. Meizoso. Ya está más atento a los pailanes. Ya no le está dejando hacer el pailán. ¿Para dónde fue? Qué golazo. Ahí está golazo. Gatell. Qué golazo. Nos debió de escuchar Gatell. Uno de sus mejores tiros de la media, no cabe duda. Es como el genio de la lámpara. Cuando lo llamas aparece. Paradón Meizoso. Bien ahí ahora. Qué bien Gatell. Qué bien ahora Meizoso en la defensa, ¿eh? Bien ahí el portero. Ahora cuestan mucho más los goles.
Están más caros. Dice el tintineo. Buscándole las cosquillas nuevamente con la delantera Meizoso. Está mucho más seguro ahora Meizoso, ¿eh? Qué bien ahora Fer, no cayó en la trampita. Qué bien de nuevo Fer. Está empezando Increíble, a encontrar Fer. Gatell la jugada. Parece que ahora ya está algo más cómodo. A ver, bola de peligro. Paradón. Está colocando muy bien la cobertura defensiva. ¡Qué golazo de Fer! Paradón y golazo. Ha sido ace. Paradón. Toque de fortuna ahí, esa parada luego al palo. Bien ahí Brutal. ese pase, qué bonito. Para Moure. Sigue intentándolo Moure, necesita encontrar otra vez esa fluidez con el gol. ¡Qué golazo! Tremendo, por el palo corto. Ajustadita del todo. Sigue machacando el palo de Meizoso desde el minuto 1 de la partida y le está haciendo mucha pupa. Momento Ahora- importante. Ahora que ha corregido Meizoso ya los goles con la delantera, necesita corregir un poco su palo para que complicarla Iván un poco, al menos Qué que bien tenga que ahí ahora buscar, Meizoso. el fallo del delantero. Para que puedan tener alguna opción de luchar esta partida y meterse en la última. Que Gatell en la medular, el cambio de toda la vida. Le vuelve a caer la pelota, lo intenta, pero está muy bien con las coberturas Fer, ¿eh? Está muy atento a los tiros. Ya sabe, básicamente ahora mismo Gatell está a lo cómodo, yendo a las esquinas a jugar un poco con los palos, palo largo, palo corto, y la verdad que Fer está Está cubriendo muy bien todos los ángulos. bastante atento, sí. Está costando ya a Fer. Están muy cómodos. Muy bien, Iván. Lo sigue intentando Iván Moure. Sigue sin encontrar su jugada Gatell, parece. Ha cerrado muy bien todos los Fer. espacios y Mala un poco de suerte. fortuna ahí ahora. Mala suerte. 3-4. Suspira Meizoso. Resopla Moure. Y Fer le pone el triple vendaje. Me encanta cómo Fer se viene arriba, cómo mete... Golazo de Meizoso. Golazo, golazo. Qué Cómo listo mete ahora. en la partida a su delantero, no deja que decaiga en ningún momento. Peleón a más no poder. Jugador de equipo. Puede haber partida ahora. 4-4. Esto se aprieta. La intenta Gatell, no lo consigue. Importante ahí que Meizoso también pueda sumar Qué algo. golazo. Qué golazo de Moure. Sigue machacando. Latigazo de Moure. Machacando ahí. 4-5. La cosa Ay, se qué buena complica. iba. Necesita Gatell encontrar su juego. Le está negando muy bien. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! Qué No bonito. vale jugar con flash. Qué velocidad del cambio ahí adelante, ¿eh? Qué De bonito. los más veloces en ese cambio a tabla que hemos visto a lo largo del día de hoy aquí, en en esta mesa de juego principal. Está gestionándolo muy bien. Llevaba tiempo sin hacerlo, ese cambio rápido a tabla, pero ha vuelto.
necesita meterse en el partido ahora la dupla Meizoso-Gatell. Bien de nuevo en la defensa. Están defendiendo muy bien Moure y Fer, ¿eh? No le están dejando jugar cómodos. No, y Fer está cómodo, Muy Parando bien, Iván, está ahora. cómodo, sabe a dónde tiene que ir, está muy cómodo. Un poquito de fortuna. Ya, Sonríe ahí, Gatell. ya se están relajando, me parece a mí un poco lo Meizoso y Gatell ya se le está escapando ya mucho la partida ahora mismo. Sí. No están cómodos, no están encontrando su juego. Muy buena, pero sigue Fer ahí cómodo. Qué bien ahora Meizoso, qué doble parada de Meizoso, qué buena. Vamos, necesitan un gol, Meizoso y Gatell. La busca. Ah, no están conectando, ahí está cómodo. Bien Meizoso de nuevo. No le deja a Moure ahí. No le da un respiro, bloqueándole todas las vías posibles. Ahí es donde quizás lo que comentabais ambos al principio. Esa dificultad para un delantero que que es propiamente de parado, le cuesta más ahí, claro. Si al final tu brazo bueno, tu recurso bueno es en el medio y te lo cierra todo el rato, es difícil. Qué buena y ahora de Moure. Bien visto. Y esto ya pintan bastos, como se suele decir, para los intereses de Meizoso y Gatell. No dieron entrado en partida. A ver si... Qué paradón Paradón. de Meizoso, ¿eh? Paradón Bien, de otra nuevo vez. Meizoso. Necesitan un gol, 2 goles rapiditos para meterse rápido. Aún hay esperanza. Golazo ahí ahora de Gatell, veremos si no llega demasiado tarde. Uy, Fer. Puede ser la última. Paradón. A ver si aguantan, a ver si resisten como puedan, como gato panza arriba. Quieren agotar sus oportunidades. La tiene Gatell, que no está cómodo. Está cerrando muy bien siempre ahí Moure. Le falta confianza. Sí. Oh, qué paradón de Meizoso. Paradón. Está sosteniendo ahora el equipo. Ay, Meizoso, qué golazo. Qué bien Meizoso. Lo necesitan, 6-9, ¿por qué no? 6-9 y Meizoso se está empezando a poner nervioso. La va a buscar Fer, va a buscar el hachazo. Pelota para Gatell, vamos en boca. La que paradón de Fer, qué buena. Lo va a intentar hasta el final, Fer, seguro. Si Iván se lo permite, Fer intentará meter el gol. Buscando poner nervioso. Oh, ¡Qué paradón. paradón de Meizoso! Qué bien Meizoso ahí, en esta segunda partida sosteniendo al equipo. A ver si no es un poco tarde ya, a ver si se pueden Nunca meter es en tarde. partida, Cristian, nunca es tarde. si el propósito es bueno. Eso es. Vamos Gatell, necesitan un gol. Es que está muy bien Moure en esa línea defensiva, cubriendo el pase atrás. Está anulando prácticamente ahí. ¡Qué bien Meizoso de nuevo, por favor! Está cerrando muy bien ahora el primer palo. Meizoso no se quiere ir. Va a buscar la suya, Ay, que bien de nuevo, qué qué bien paradón. de nuevo Meizoso. Paradón.
atención, le vuelve la El pelota. mismo hueco de golazo antes, golazo, Meizoso. golazo. Ha visto el hueco Meizoso. La pre- 7-9. La pregunta es cuánto será capaz de aguantar Meizoso ahora las embestidas del equipo de Fer y Iván. Pues habrá que verlo, Cristian, habrá que verlo. Meizoso suspira, pero no se quiere ir. Lo tengo clarísimo es que Fer Va a buscar el ace. no va a bajar y no... Uy, qué buena Muy bien, iba. cerró ahí. Va a buscar la suya Moure. La L. ¡Qué paradón de Meizoso! Paradón. Uy, Meizoso. Se está poniendo nervioso. Tenemos que hablar de Meizoso. Un diésel nunca falla. Bien, ahí le quedó un poco muerta. Va a buscar la suya. ¡Y qué golazo de Moure! ¡Qué golazo de Moure! Para llevarse el partido, para llevarse la eliminatoria. Tremendo. Tremendo. Bueno, partido muy competido. La primera partida fue un poco más desnivelada, fue un poco más por la vía rápida, pero esta segunda ha sido súper competida. Sí que es cierto que Gatell nunca ha estado cómodo en ningún momento de la partida, le ha costado mucho meterse en la dinámica, pero una vez que Meizoso ha asumido también esa responsabilidad en ataque y ha cerrado muy bien las oportunidades de Iván, han tenido esa opción. Qué pena, Cristian. Tanto Meizoso como Iván son supercampeones de parado, supercampeones de movimiento, que dominan las dos modalidades, como es obvio. Pero castigó mucho Iván al principio con la delantera, luego el palo de Meizoso con jugadas de la media. Y Gatell faltaron bolas, faltó un poco más de ataque quizás. Yo creo que lo que decía un poco al principio, que él no sea jugador de la modalidad de movimiento habitual, que tiene una media increíble y una clase increíble, pero no sea un jugador habitual de la modalidad de movimiento, yo creo que le pasó factura un poco ahora en esta partida. Efectivamente, bueno. ¿Crees que ahora ya pasamos, claro, esta es la tercera ronda, a partir de ahora ya entramos en octavos, la cosa ya se complica? ¿Qué posibilidades les ves a Moure, un superdelantero en movimiento, y a Fer con ese tesón competitivo? ¿Crees que pueden dar alguna sorpresa más? ¿Sorpresa? Es una sorpresa. Son supercampeones, ambos. Y ahora ya no hay ninguno cojo, ninguno manco. Ahora ya no queda nadie. Ya no creo que haya mucha gente manca en un torneo como este, pero ahora ya los que quedan son los mejores. Y ahora pueden dar sorpresas porque son tan buenos como cualquier otro de los que están ahí. Pues lo veremos en las siguientes partidas que nos quedan por aquí. Todavía mucho que decidir. Gracias, Cristian, por tus comentarios. Muchas gracias a ti, un placer. Gracias a Paula, que se tuvo que ir a competir. Y nada, una breve pausa, volvemos con alguno de los protagonistas. Y nada, estamos de vuelta en breves instantes.
Aquí estamos con Noure, delantero goleador del equipo que se acaba de clasificar. ¿Qué tal? Enhorabuena. Gracias. Una partida complicada porque bueno, yo con Meizoso pues jugué muchos años y es un grandísimo portero y bueno, te complica porque te tienes que inventar mucho, te conoce, pero bueno, yo también llevaba un portero muy competitivo y bueno, al final pues nos dimos llevado la victoria. ¿Dónde crees que estuvo un poco la clave? Sí que es cierto que en la primera partida fue quizás más solvente vuestra victoria, no hubo tantas posibilidades para Meizoso y para Gacet, pero en la segunda la cosa se complicó mucho y estuvo muy cerca. ¿Dónde crees que estuvo ahí la clave para que os llevaseis la victoria? A medida que fue transcurriendo la partida, pues claro, como nos conocemos tanto, pues se va endureciendo, te va cogiendo los marcajes, los tiros y al final pues cuesta un poco llegar a meter gol. Pero bueno, yo creo que fue el condicionante, el conocernos tanto, porque tanto Meizoso como Fer y yo jugamos cantidad de torneos juntos y entonces pues nos conocemos mucho y las partidas se endurecen por eso, por conocernos y bueno, que el nivel, ya viste que... El nivel es muy elevado. Es increíble y cuesta mucho hacer un gol, no te lo regalan. Tuvimos un pelín más de suerte, por decirlo de cierta manera, con goles que bueno, a veces pues nos ayudó un poquito más el rebote y que bueno, que no fue la mayoría, pero yo creo que nos decantamos ahí. Pero la suerte es como todo, hay que buscarla. Si no la buscas no aparece. Así que nada, no te robamos más tiempo, que descanses ahí para recuperarte porque esto sigue, todavía quedan eliminatorias por delante y la cosa cada vez se aprieta más y más. Así que nada, enhorabuena. Gracias y nos vemos por aquí después. Y nada, nosotros también una breve pausa para tomar un poco de oxígeno y nos vemos ya de nuevo después de la publicidad con otro auténtico partidazo. No se vayan muy lejos.
aquí estamos con José de Cantaluña, ¿qué tal José de nuevo? Bien, muchas gracias. Con Marcos de León, bienvenido. Y nada, partidazo de nuevo aquí, último partido de la tercera ronda eliminatoria, que serían los 16avos, partido que va a enfrentar a dos grandes parejas. Por un lado estarán Ortega y Manolito de Andalucía con los jugadores azules, y luego la pareja asturiana, de las mejores parejas de toda Asturias, Couso y Jandro, que irán con los jugadores amarillos. Aquí ya se sabe, la competición, la calidad de los jugadores es máxima. ¿Os atrevéis a hacer algún tipo de predicción? No me atrevería, al menos yo. Va a estar duro. Yo sí me atrevería. Pues dale. Los asturianos últimamente están a tope. Están Han fuertes. entrenado muchísimo y están muy cómodos en Tsunami. La verdad es que Manolín es un puto crack. Yo al chico Ortega no lo conozco, la verdad, pero Manolín siempre sorprende. Pero los asturianos son una caña a día de hoy. Bueno, pues nada, todo preparado. Vamos a ver qué nos depara este apasionante partido de 16avos de final. Se saludan ya cordialmente. Últimas sonrisas que vemos antes de pasar a la guerra, a la batalla. Primera posesión para la pareja andaluza, para Ortega. Es un joven con mucha proyección que está, bueno, en sus primeros pasos en la categoría pro. No sé si lo conocéis algo de otros torneos, otras competiciones. Yo, bueno, a Manolo sí que me lo he cruzado en un par o tres de torneos, pero ha sido visto y no visto. Hola y adiós, me ha dicho. Pues veremos a ver cómo es ahora aquí el hola y adiós de Andalucía contra Asturias. Golpea primero Andalucía. Y ahora de Manolito, pero cubrió perfectamente Couso. Increíble. Saque de esquina. Vilma. Intenta ahí Jandro igualar la contienda. Importante que en estos primeros, bueno, momentos de tanteo, de conocer un poco el nivel del otro, que no se genere mucha brecha. Pero ha empezado fuerte Andalucía, ¿eh? Manolito, la experiencia que tiene es la hostia. Como se meta en la partida, lo van a pasar mal, ¿eh? Muy mal. Ahí con la parte de atrás, Jandro. Lo bloquea ahí ahora de Manolito. Yo mira, acabo de llegar de ganar contra la primera pareja pro de movimiento. Qué golazo. Golazo de Ortega. Andalucía está fuerte. De momento está viendo puerta muy fácil la pareja andaluza. Tiene que intentar remediarlo de algún modo Couso y Jandro. Tienen que ir dándose ahí a la partida. Cuanto pasen más los minutos, mejorará la cosa. Ahora mismo están todos un poco nerviosos, la verdad. Sí, con el streaming y todo. A mí al menos me tensa. Estás hecho. Está costando de momento a la pareja asturiana encontrar gol, ¿eh? No están cómodos. Será buenísima esa. Buenísima ejecución de Jandro. Qué buena la parada ahí ahora de Ortega. Este portero promete, ¿eh? Sí, sí. Qué bien de nuevo Ortega. Parándolo todo de momento.
final el juego andaluz es un delantero muy bueno y un portero que va parando. Y Sí, en sí. otros sitios suele ser más estándar. Sí, Andalucía está muy fuerte, en movimiento muy fuerte. Golazo ahí ahora Alejandro desde la medular. Bueno, 1-3. Esto solo acaba de comenzar. Buenísima ahí ahora de Manolito. Tremendo. 1-4. Golazo ahí de Couso. Golazo, golazo. Como los igualen, va a cambiar la cocina. ¡Oh! ¡Qué chicharro! Pero Manolito. ¿Dónde ha salido, hostia? Tremenda ahí, Amago jugando en la pared y golazo por el palo corto. Golazo, golazo. Es que tiene mucha jugabilidad. Bueno, ya lo comentabais vosotros muy bien, ¿no? Como Manolito se mete en la partida, lo van a tener muy complicado la pareja asturiana. Por eso tiene los títulos que tiene el cabrón. Si es que ya te lo puede decir aquí el compañero que ha jugado contra él. Sí, es una máquina. Yo he jugado contra él varias veces, pero con diferentes... Buena respuesta ahí ahora de Couso, duro SAL Sí. con el 1, tremendo. Aparte de que es un jugador bastante agresivo también jugando. Agresivo. El más agresivo. Como tira a portería te aburre. Bueno, como Pepe Gancho de Cataluña. Cada uno en su modalidad. Todo un mítico, y tanto. Buenísima la parada ahí ahora de Ortega. Está muy bonito el juego, la verdad. Sí, va a ser dura la partida. Mucho nivel. Esto es lo que quiere la gente. Duro. Ole, vaya pared. Se ha paseado por la línea. Va buscando otra vez, que bien cerrando esa opción ahí Manolito, que tiene que cerrar opciones a Couso, que ya ha sacado un par de veces ese brazo derecho a pasear. Están haciendo maravillas. Lo que pasa es que son duros ambos. Defienden muy bien. Paradón de Ortega ahí. Muy importante defender. Incluso más que atacar. Son dos muy buenas defensas. Va a ser dura la partida. No va a haber mucha facilidad para encontrar goles. De momento están muy acertadas todas las defensas, como bien comenta José. Y bien ahí ahora esa primera línea defensiva de presión de Manolito. Buscaba ahí el cambio rápido, atentísimo. Couso, qué golazo. No valió. No valió, La pero movió. va muy bien. Movió como la marca. Se quedó abajo. Le pudo la intensidad ahí, Hombre. Exceso de fuerza. Son los cachopos de Asturias. No quiere que se escape más la partida. El pote y el cachopo. Exceso de energía. Eso es lo que interesa a ellos. Ojo, que bien ahí ahora, Couso. La verdad es que se está moviendo más de lo habitual en el fútbol league, Tienen los dos un impulso. Se lo quieren llevar para casa y eso que uno es el dueño. Parando que vais a romper el fútbol league. Estaba ahí ese remache de primeras. No se están viendo demasiados remaches en la jornada de hoy, Eso era bueno para parar, Sí, a ver. Vaya cambio. Quedaba perfecta. El mal del comentarista. Más bien, un partido. Partidazo, Ole, qué qué bien, tirazo. de nuevo Ortega, Vaya tremendo. Impresionante. Muy buena partida. Muy Madre mía. Ahora cañones. ¿Le va a hacer un agujero a la pared? Sí. Ese palo ya lo... O Van sea, a esa romper- banda la tiene ya. Van a romper la pelota. Ya está con las locuras Manolín. La bola esta va a estar siendo larga, ¿eh? Un partidazo, la verdad. Como se
tal la partida, Manolito? Nada, Asturias se está controlando, está controlando. Está controlando, De momento, si hacen el 5-4, ojo, cuidado. La enseña por un lado, se la pone para atrás, busca desde la medular. Dios mío. Es que el temple que tiene para parar la bola y pensar la jugada. Es que ese giro que ves a la bola todo el rato parece fácil, pero es complicado porque la bola va cayendo todo el rato en cualquier momento. Parece hipnótico, ¿sabes? Golazo ahí ahora, Alejandro. Cuatro o 5 en el marcador. Están en la partida. Sí, no, esto parece que va a ser largo, ¿eh? Acaba de empezar. Sí. Pónganse cómodos en sus asientos. Puede ser un posible... Hostia, bien enganchado. Exceso de potencia, se salió de dentro. O el palo la paró. La paró. Parador, están muy bien, tanto Ortega como Couso están muy bien con la línea defensiva, con los porteros. Están en fallo. ¡Qué paradón de nuevo! ¡Qué reflejos de Couso! Tremendo. Qué reflejos. Me encanta ver así desde el vídeo porque aprenden muy bien y ven la posición que cogen. Para ponérselo a los chavales y a los no tan chavales. Vaya. Lo bueno del futbolín como deporte, que no hay fecha de caducidad. Exactamente. Y que puedes competir bebiendo. ¿Qué más necesitas? Un buen hobby y una segunda familia. ¿Qué más necesitas? No lo sé, yo creo que nada más. Golazo de Manolito. Se va otra vez. Tremendo. Ole otro, muy sencillo, bien pensado. Casi el primer gol fácil que han conseguido, 4-7, Están robando la cartera. ¡Ole, hostia! Qué bueno. ¡Qué bonito! Mira cómo asiente Couso. Esa le ha gustado hasta Couso. No me gusta decir lo bueno que es porque es de Sevilla, pero... ¡Viva el Betis! No, es muy bueno. Gol. 4-9, acaban de poner la directa los andaluces para llevarse esta primera partida muy disputada. Veremos cómo reaccionan. Esa es la reacción de un campeón. Ese 2-3-2, qué golazo. La reventó, La reventó. Perdonad, yo tengo que marchar a jugar. Vale, duro ahí. Como bien acabáis de escuchar, se tiene que ir Marcos ahí ahora a competir. Pues bueno, la primera victoria para Asturias. Para Andalucía. Partido que a pesar de terminar 5-4... Ha vuelto el compi, ha vuelto ahí. Está. Falsa alarma. Ahora sí. Me dieron por ganado ya. Hostia, yo quiero eso. Las mejores victorias, las que no se disputan. Hombre, no, se pasa bien jugando. ¿Qué categoría estás jugando? Soy ahí. Yo no entiendo, Master, Pro, avanzado, no entiendo esos números, de primera, segunda. Pro, bueno, sí, Pro, Master, avanzado. A mí me cuesta mucho. Empiezan fuertes los asturianos, no quieren que esto se les complique. Me cago en la hostia, en un momento ha cambiado. 3-0. ¿Se ha llevado la partida de Andalucía? La lleva. Pero sí. Hay partida aquí, pero vamos. 4-0, la directa. Se ha metido en la partida, Vienen fuerte cabreados.
A ver si Andalucía ahora puede remontar. Veremos cómo gestionan estos los andaluces. De momento han puesto la directa. Jandro se ha puesto ahí el equipo a la espalda. Y embocado, pues toma respuesta de Manolito. No sé si le dio a la defensa o la enganchó directamente. Sí, ha sido algo raro. Importante es que cuenta. Lo importante es meter gol. Vaya. Ya se pide perdón y ya está. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es. Oh, una pared. ¡Hostia! Para nada, tío. 2 pagos o 3. ¿Cómo no ha entrado eso? Está ya Estaba Manolito ahí. Manolito. Puso la segunda. No quiere que esto se vaya. Está cerrando las cejas para abajo ya. Qué bonito ahí era esa L. No le salió, una pena. Buena reacción de Couso. Buscaba ese pase, filtrar ese pase con elegancia, despacito. Ahora sacando un poco la partida. Golazo ahí ahora de Ortega. 2-4. La cosa se aprieta. Tienen que apretar, porque como se les vaya esta partida se les va a complicar todo. Bien la reacción primero de los asturianos y muy bien ahí esa contrarreacción de la pareja del equipo andaluz. De nuevo, tremendo. Buen movimiento ahí ahora de Jandro, no tuvo suerte. Lo sigue intentando desde la medular. Otra vez, a puntito. Se están escupiendo ahora mismo las porterías, ¿eh? Un campo. ¡Golazo ahí ahora! Eso se quedó Tremendo. encajado. 2-5, golazo ahí de Jandro. Qué potencia a la hora de conectar y realizar esos cambios, ¿eh? Tremendo. Muy rápidos entre muñecos, mucho. Las paves, Es espectacular, ¿eh? Hostia, No quiere que se le enchufado, escape. Se ha enchufado. Sí, sí, sí. Aquí hay eliminatoria, pero vamos. A ver la reacción de nuevo de la pareja andaluza. Huele a diferencia. Hostia. Que sea malo. 7-2. Celebra, agita el brazo. Grita, incita a su compañero Jandro. Quieren irse a la partida de desempate. Quieren el todo o nada. Falló el pase. Entran ahí ahora los nervios quizás. Y no perdona. 8-2. La chatarra también vale. Siempre. Son las mejores celebraciones. Bloqueo ahí ahora de Manolito. Oh. Uf, tremendo paradón ahí ahora de Ortega, ¿eh? Bien cerrando los huecos, Jandro con la línea defensiva de la delantera. Está costando ahora a Manolito encontrar el juego. No le están dejando posesión prácticamente. Es lo que tienen que hacer. Hostia. Golazo ahí ahora. Es lo que tienen que hacer, que no coge la bola, si no. Rápido se puede meter en la partida. Golazo ahí ahora de Couso. Están los dos, ¿eh? Tremendos. Solo en el movimiento que se les Uf, nota. Qué paradón de nuevo. Como Parada aguantado ahí el primer palo, palo, ¿eh? tremendo. Oh, lástima. Escapó ahí ahora Couso. Está la partida loca. La partida que nos merecemos, ni más ni menos. Oh, la buscaba ahí ahora con delicadeza, suavecita.
Ahí viene. Golazo ahí de Jandro. Y esto se va a la partida de desempate. Están abonados al gol ahora. Huele diferencia. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Primera partida bastante trabajada, clara para la pareja andaluza. La segunda para Couso y para Jandro, la pareja asturiana. Difícil decidir algo, ya lo decíais al principio, no os atrevíais, pero es que ahora está la verdad, cada partida acaba de ser para uno a nivel de juego, de resultado, de contundencia en ese mismo resultado. Yo no apostaría a mi casa, la verdad. Están ahí hidratándose, alicatando un poco más, si es posible, esas barras, Tenía aquí esas razón empeñaduras. Marcos, con que Asturias está fuerte. Muy fuerte. Veremos cómo empieza esto. Crucial estas primeras bolas. Está Jandro muy fuerte de la partida anterior, ¿eh? Muy fuerte. Ha encontrado gol, con contundencia además. No le ha dejado prácticamente opciones de defender o de mostrar oposición por parte de Ortega y sigue la misma dinámica, ¿eh? Imparable. Siguen ahí. Ya dije que los asturianos estaban muy entrenados y es una realidad, o sea, a la vista está. No, lo más importante es estar rodado. Seas bueno o no, lo importante es estar ahí bien rodado. No por nada son una de las mejores parejas de Asturias en la modalidad de movimiento y lo están demostrando. Partidazo de momento, hoy toma esa respuesta de Ortega. Tremendo. Va a volver a buscar bien el bloqueo ahí ahora de Jandro, que sabe que es importante, va a buscar su tiro. No se lo permite ahora Manolito. Le robó la cartera. Mira cómo Ay, la asiente. sonrisa de Couso lo delata. Esas duelen y mucho. Buena respuesta y ahora de Ortega. Así le Tremendo lo que buscaba ahí Manolito, ¿eh? Prestidigitador también. No está cogiendo mucha bola, sino igual. A ver en qué queda ahora. Queda ahí otra vez a Jandro, la va a buscar, la revienta Jandro. Está buscando mucho ahí esa L con el 1, con el 2, buscando el primer palo, el palo corto. Mucha potencia, es difícil reaccionar a un disparo con esa potencia. Eliges un palo y reza. Lo tiene loco, lo tiene bailando. Es que madre mía. Está crecido, está crecido. Sí, Potencia, viendo la bola, tío. Está crecido. Ha venido arriba y eso es muy malo para los contrincantes. Sí que se ha venido muy arriba, sí. Pero es que puede. No se sube quien quiere, sino quien puede. Correcto. Y él ahora mismo puede prácticamente todo. Veremos si le ponen algo de resistencia ahí Ortega y Manolito. Tiene que encontrar mucho más posesión, mucho más juego Manolito. Lo necesita la pareja andaluza ahora. Buena respuesta ahora, sin embargo, de Couso. Tremendo también ese hachazo de Ortega que no entró por muy poco. Bastante sigue estando Manolito sin bola. Están fallando mucho todos. La tensión se palpa. Sí, sí. Ya nadie se quiere ir de aquí. Con Manolito, esta es la tuya, la busca. Qué bien. Está cerrando muy bien también Jandro con la medular, ¿eh? Lo tienen ahí con el candado puesto.
Parecen cansados, la verdad. Le quedó ahí ahora Franca. La invocó perfectamente, le cambió el palo de primeras con el 1. No perdona el fallo, no No. perdona. Llegados a este punto ya los fallos. Una mala decisión. Ya empieza a costar cada vez más pensar con claridad. Oh, qué bien. No. Anormales. Está grabado. A ver, la tiró un poco abierta, ¿no? De atrás. Anulado, ¿no? Parece que lo pilla un poco de atrás. Lo pilló, se le quedó retenido. No hubo mayor problema ahí, aceptaron de buen grado la pareja andaluza. Nos gusta que haya pique, competitividad, pero honestidad ante todo. No hay tanto. Eso es la clave, el buen juego. Hay que ir duro pero honesto. Mala suerte. Sí, sí. Está igualado, parece que no, pero aún así... Huele a diferencia. Cada vez más público. Sí. La zona principal se empieza a llenar los adelaños de este ring. Es porque somos los comentaristas, que somos buenos. Exactamente. Sí, yo también creo que es por nosotros y no por los jugadores. Eso es, hombre. O eso me decía mi mamá. 3-3 en el marcador, tremendo, ¿eh? Cómo ha cambiado la velocidad de los Madre goles, mía. ¿eh? Ahora les está costando horrores y ahí viene Manolito. Tremendo. Como le saque uno más, les va a costar, respirar. Un 5-3 siempre duele. Bola clave. La buscaba ahí, Couso duro. Va a buscar la respuesta, no encuentra portería. La medular de nuevo para Manolito y la mete Manolito. Tremendo. 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 Yo creo que tendríais que hacerle una entrevista a Pichurri. Lo daría muy a cuenta. Buenísima ahí ese bloqueo ahora de Jandro. Necesita volver a aparecer Jandro, necesita su equipo. Muy Qué importante. atento ahí Manolito, qué pillo, metiendo la piernita. Parada, ¿eh? Paradón. Está volviendo a encontrar su juego Manolito, ¿eh? No sé cómo lo ha parado, la verdad. Bajó la Virgen y otras tantas cosas. Y al centro. Guadonga estaba ahí. Golazo ahí ahora, con algo de No se fortuna vayan, que para eso. poner el 4-5. Se meten. Le quedó ahí otra vez regalada. 5-5 en el marcador. Esto se les va a complicar, Iguales, ¿eh? Está tensa. Ahora, bolas para descansar, bolas fuera. ¡Qué paradón! ¡Qué reflejos de Couso! Increíble. Sí, increíble. Increíble.
Manolito. ¿Cómo se la quitó? ¿Cómo la cruzó? 5-6. Cada vez más cerca para unos, cada vez más lejos. Estaba ahí Jandro esa combinación. Qué buena de nuevo la parada de Couso, Tremendo. Se vuelve a jugar a lo que quiere Manolito. Y eso es bueno para los intereses de la pareja andaluza. Qué paradón de nuevo, no se comió el amago. Aguantó el recto, No se comió el amago. Bien Couso ahí. ¡Golazo de Jandro! Ese 3-2-3 precioso. Están reventados. Qué bueno que es, tío, qué bueno que es. Ahí está. Tienes que tirar con esa Manolito potencia todo echando el un rato. trago. Vaso Yo no de aguanto. plástico con hielo. Medio transparente. Delantero. No es Manolito, es Romario. Delantero y whisky, lo que a mí me gusta. Más parece Ronaldinho con tanto caballito y tanta cosa. Vaya. Salto para allá, ¿Por qué salto todos para los allá. jugones sonríen igual? ¡Oh, qué paradón de nuevo de Couso! ¡Tremendo! Increíble el nivel ahora mismo de Couso en la portería, Y qué igualada la partida. Oh, La tiene loco, anda cambiando de palo a palo está siendo un auténtico partidazo. para que no sepa dónde está colocado. Va moviéndose. A medida que sube ¡Oh! Vaya mala suerte. Había parado, Tremendo, dan mucha rabia. tremendo. Es Sí, algo porque de- encima están ahí al lado, Su impotencia de... Pero cómo la buscó también. Sí, sí, ahí, eso sí, vaya. Vio ese huequito milimétrico y la coló con algo de fortuna. Muy bueno. Asturias empata, pero no sobrepasa, Es que no han bajado el pistón en todo el rato, la verdad. Muy duro. Con lo cara que está la gasolina lo van a pasar chungo. Estaba ahí otra vez ese cambio del 3 al 2 al 3, donde salió Me- paradón de Couso de nuevo. Qué difícil son parar esas bolas, ¿Cómo coño no hace eso, tío? Qué sutil el pase. Está bajando. Bien, bien. Es que ahora tiene bola Manolín, Por eso, Manolito. Importante que no marque ahora. Ahora sí Eso que es que- muy importante esta bola. Es que él está parando lo que no está escrito. Sí, sí, sí. Está increíble. Tiene mala suerte. Sí, Oh, Manolito. es una pasada. Con No, todo lo que está Manolito. tirando ya tenían que estar en casa. Lo predije, tío. Uf. Momento decisivo, ahora sí que sí, 5-7 en el marcador. La suerte del Sevilla. 6-8 en el marcador, perdón. Diferencia de 2, necesita un gol, sí o sí, la pareja asturiana. Como le meta ahora un 9, Sentencia un poco. eso sí que es. Ahora o matador. nunca. Y ahí lo tiene Manolito. Quieto, quieto. Agárrate a los machos que va para allá. Ojo, cuidado. Tras la tuya, Jandro. Bien ahí Ortega aguantando. Bien ahora de nuevo Jandro, no quiere dar la oportunidad, la busca Couso. Ah, qué pena. Vuelve para Manolito, esto tiene mucho peligro. Como la mueve, Can Antonia por ahí. Cambio, joder. Qué que ya- bonito ese bailecillo. Quieto. Mala suerte. Mala suerte, mala suerte. Eso jode Madre mucho, mía. jode mucho. ¿Cómo se pone la cosa? 7-8. Wow. Que alguien pida tiempo muerto. Ahora sí que está el público. Precioso ahí ese último plano. Voy a jugar. Se los marcha José. Es lo que tienen estas partidas tan competidas que duran tanto.
mí la sensación de que José hubiese preferido por una vez en su vida quedarse a ver este partido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo también me quedaba, tengo que jugar, pero prefiero quedarme porque es un partidón de la de Dios. Tremendo, está siendo tremendo. De los más competidos. Están increíbles y están aguantando toda la partida. Están jugando a tope. todos muy bien a un nivel altísimo. Sin fallos, Sí, es sí. una exageración. ¡Qué ¡Vaya paradón! de Ortega! Exagera. Es falta, ha soltado la banda. Pero da igual, no ha entrado. Eso es lo importante. Ahora ya se protesta todo. Yo creo que sí fue falta, la verdad es que soltó, me pareció ver soltar la barra, no estoy seguro, pero ahora ya hay tensión, hay tensión. Sí, la cosa ya está muy apretada. Y así lo sacan de la partida, siempre hay una parte psicológica. Siempre. Nacen jugadores, pues eso, tan experimentados que muchos torneos ya al final, a lo largo de un año jugáis muchos torneos. Eso es. Y esto se controla todo. Hasta el mínimo detalle. ¡Qué buena! Ahora sí que sí. Momento crítico. Estás entre la tensión de que si tiro bien o me arriesgo o qué hago. O tiro a sacarla. Ahora o nunca, Couso, ahora o nunca, Jandro. Pues ahora pasa bola, es lógico y normal. La quiere Mucho Jandro, la busca. Mucho riesgo. Los veo desmoralizados a los pobres asturianos, con lo bien que lo ha hecho. Ese último ha sido duro, la verdad. Buena, muy buena. Muy bien Ortega y ahora reaccionando. Paradas de mucha calidad. Pelota para Manolito, que es su momento, su zona. Está increíble. Mucha experiencia. Está de primera, pero Dios, qué asedio de Jandro. Pero Ortega no le deja. Quieto que ahí está, ahí está. La busca, la enseña, el ¡Hostia! palo. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Tremendo. La pasa, ahí estamos. No Se tira. nota la tensión, se corta, ahora empiezas a fallar cosas que hace 3 minutos no fallabas. Manolito la enseña, te la pongo por allí, por allá, le vuelve la pelota. Uy, qué pena, ha Está estado muy nervioso, cerca. Está nervioso también él, ¿o qué? Están nerviosos todos, estoy nervioso yo. Están nerviosos en sus casas la gente que lo esté viendo. Es para Jandro esta, la busca. Uy, qué bien vista. Ay, qué buena, y ahora de nuevo. Tiene Ortega. mucha bola Manolito, No se puede, no mucha, se puede, mucha. sí. La acaba. Y ¡Ole! golazo, Muy golazo, bueno. golazo de Manolito. Muy buenos. Definitivo, qué golazo. La pasada de partida, la verdad. Se lo llevan finalmente Ortega y Manolito desde Andalucía. Pero qué auténtico partidazo, Ya te Marcos. digo, ya te Tremendo. Segundo partido que vemos en el día de hoy, que se va a la zona, bueno, a la última partida de desempate. Y es que la tensión competitiva ha sido increíble. Y ya no solo por lo que ha durado en sí la partida, sino que la intensidad de la misma no ha bajado en ningún momento, lo cual es tremendamente complicado. No sé, ¿qué crees que ha sido aquí el factor determinante? ¿Qué es el pequeño elemento que ha podido hacer que se nivele la balanza, en este caso hacia el lado de Andalucía, Marcos? Pues yo creo que, a ver, Manolito está sobradamente demostrado que es el puto líder y no ha tenido bolas en mucho rato de la partida, pero en el momento que ha podido tener bola ha demostrado lo que sabemos todo Dios, que es una máquina. Es verdad que los andaluces no eran una pareja que siempre esté jugando junta, pero tienen un tándem bastante bueno. Para mí los asturianos estaban más compenetrados, pero han tenido un poco de mala suerte en la última partida que no han conseguido bola. Pero claro, es que Manolito es mucho Manolito, al final todo influye. No, sin duda, es que ha sido un partidazo. No es que haya habido uno mucho mejor, es que ha habido pequeños aspectos, ahí entra la fortuna desde luego y bueno, al final
lo que venimos repitiendo a lo largo de las últimas partidas que hemos visto. Hay tanto nivel que es muy difícil que se nivele para un lado o para otro. Son pequeños elementos. Bueno, y en esta ocasión se lo lleva Andalucía. Enhorabuena para ellos. Eso es. También enhorabuena para la pareja asturiana, tanto Couso como Jandro, porque han hecho un auténtico partidazo. Y nada, Marcos. Enhorabuena a los dos, la verdad que una pasada. Yo me alegro mucho de haber estado aquí porque son amigos y son contrincantes y al final siempre me gusta ver esas partidas y así puedo luego darles caña yo. Bueno, pues nada, después nos vemos por aquí, Marcos, y nada, nosotros nos vamos un segundito ahí a la pausa, a ver si pillamos a alguno de los miembros de la pareja ganadora y le preguntamos ahí su parecer sobre este auténtico partidazo que hemos visto y todavía estamos en la tercera ronda. Eso es. Nos vamos y volvemos en muy poco. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí con Ortega, portero de la pareja ganadora. Enhorabuena. Gracias. Bueno, te veo un poco asfixiado y no es para menos porque acaba de ser un partidazo largo y sobre todo con muchísima intensidad. La verdad es que sí, que está Jandro que tira misiles, ese chiquillo. Sí, increíble, ¿eh? 11 misiles. Ha sido ahí difícil en algún momento. Hubo en la segunda partida sobre todo que encontró puerta con muchísima facilidad. Sí, verdad. Pero bueno, al final, entre tu buen hacer en defensa, que le cubriste mucho ahí en la tercera partida, le costó muchísimo más. Y con Manolito ahí arriba dando lecciones, os llevasteis la partida. ¿Os esperabais que fuese a ser tan compleja esta partida? Sí, porque Jandro juega muy bien y Couso igual, la verdad. Encima Jandro, me ha limitado mucho, hace cambios simples, cambios muy cortos, porque Jandro cubre muy bien y no me dejaba sacar la bola. Me dejaba ni el Picasso, ni el tiquitaca, ni el emparme, nada. Y solo hacía el cambio cortito, podía sacar la bola y que Manuel cogiera la más bola posible. A la vista está que en la segunda partida empezamos un rato a jugar así, a hacer yo quería chutar y Manuel cogía la bola y 4-0 se pusieron del tirón. Contra que Manuel empezó a jugar, pues Manuel ya ves. Increíble, sí, sí. A mí Manuel es mejor de la historia y a la vista está con los años que tiene, ahí sigue. Claro, porque es una combinación, es algo que comentaba antes, por ejemplo, Marcos, claro, no es que seáis, por ejemplo, como Couso y Jandro, que son una pareja que están habituados a jugar siempre desde hace tiempo, vosotros quizás no tengáis ese componente tanto de pareja, pero claro, Manolito es un superclase, lleva toda la vida jugando a esto, y tú estás empezando un poco, son tus primeros pinitos, por así decirlo, en la categoría Pro. Sí, coño, el de hoy es mi debut. Es tu debut, pues tremendo debut. Un torneo como es el de Torneo Maestros del Norte, que es mucho nivel, como estás comprobando. Y oye, de momento ya estáis en octavos de final. Pues sí, ahora nos enfrentamos a dos amigos nuestros como Tony y Wandy. Y a ver, a intentar ganarle, claro. Ya no hay amigos. Ya no hay amigos. Os saludáis al principio y después ya se acaba la amistad hasta que se termine la partida, por supuesto. La verdad es que sí.
Pues nada, muchísimas gracias Ortega, enhorabuena, descansar y a ver si te vemos después por aquí. Vale, perfecto, muchas gracias. Y nada, nosotros nos vamos un segundo también a publicidad y estamos ya de vuelta con el primer partido de octavos de final. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta. En esta ocasión con el primer partido ya de octavos de final. La cosa se empieza a poner realmente complicada y tremendo partidazo tenemos aquí. Y para comentarlo están conmigo Aitor de Palencia, ¿qué tal? Hola, encantado. Y Dani de Valladolid, ¿qué tal? Hola. Bueno, partidazo por todo lo alto. Sergio y Brian, que bueno, han hecho una competición o vienen de hacer una competición muy buena, han llegado aquí hasta los octavos y se enfrentan, bueno, Sergio y Brian estarán con los jugadores amarillos, Sergio de Asturias y Brian de Pontevedra, y se enfrentarán a los hermanos García, Álvaro y Borja, que en esta ocasión estarán con los jugadores de azul, y que ya sabemos que desde el principio del torneo se sabía que era uno de los grandes favoritos. Correcto. Sobre todo para esta especialidad de movimiento. La cosa está muy complicada y está claro que a priori van a ser favoritos los García, pero ¿creéis que les puede hacer frente tanto Sergio como Brian? Sí, a ver, le pueden hacer frente. Favoritos son los García, no cabe duda, pero en una partida, sobre todo en movimiento, hay muchos rebotes, puede ganar cualquiera, dentro de que los García son favoritos. Para mí la clave de este enfrentamiento es que en este caso Brian está mucho más acostumbrado a jugar en otro tipo de mesa que no es el Tsunami, y entonces al jugar en otra mesa y luego viene aquí como que tiene que adaptarse un poco más, y ayer no vino a parado, entonces no ha tocado tanto el futbolín como a lo mejor. Bueno, pues nada, todo preparado ya, los jugadores preparados, ni nada, todo dispuesto. Primera bola que va para los hermanos García, la busca Álvaro. Posesión ahora para Brian, que la recupera. Bloqueo ahí ahora de Borja. A ver si hace su magia desde la zona del medio. Caracolea, la busca, la cambia. Muy bien esa cobertura. Qué parado, madre mía. Bien. Madre mía, cómo tira. Es impresionante. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! O sea, se ha abierto y aún así no ha llegado. Borja, tremendo. Es impresionante el control de bola que tiene este chico. Es que es espectacular. Ya no ha sonado a madera, ha sonado metálico. Bien. Empiezan fuerte de momento los García, ¿eh? De momento Brian no ha podido conseguir la bola. Están en modo apisonador ahora mismo. Se está quitando la posesión. Increíble. Básicamente es que Brian no ha tocado la bola todavía, no es que no. Brian, que en la eliminatoria anterior de la segunda ronda que emitimos aquí, dio un auténtico recital desde la zona del medio. Ahí está, primera bola para él. Veremos si consigue quitarle un poco la posesión a los hermanos García. Brian es un jugador que hace muy bien la L del 1, la del 3, y luego el día que está fino con los empalmes, los aviones, la verdad que hace muchísimo daño siempre. Otro gol. Pero es que este chaval es que no necesita ni parar la bola. También es una partida de polos opuestos, porque los García siempre juegan juntos y Brian y Sergio, si no es el primer torneo, será de los primeros torneos que juegan juntos, y veremos a ver qué tal se adaptan a jugar juntos. Hasta el momento empiezan con mando autoritario, con mano de hierro los hermanos García. Sí, claro, si solo tiene la posesión, en este caso Borja, que ya de por sí tiene bastante posesión y mueve la bola, si encima no se la quitan, es complicado. Veremos si son capaces de cambiarle la dinámica a Sergio y Brian. De momento intenta generar un poco de posesión ahí Brian, tener la pelotita. Buenísima, y ahora la reacción con el 2 al palo largo, y cayó perfectamente a Álvaro. Álvaro, que normalmente está acostumbrado a jugar con dos defensas en F5, y busca mucho el cambio siempre cuando... ¡Qué golazo! ¡Tremendo, Álvaro! Busca mucho siempre el cambio hacia los extremos, de un extremo a otro, que es lo que está más acostumbrado.
Y la verdad que lo hace genial. Y Brian suele buscar mucho los empalmes de la media delantera. Ahí está. ¡Buah, qué golazo! Buenísima. Ahí está. Como empieza a enganchar de eso, Sí. se va a poner apretadita la cosa. Aitor lo vio antes. Sí, lo vi antes de que ocurriese. Ese gol no es de Brian, es de Aitor. Qué importante es cubrir. Cuanto mejor cubre una pareja, más bolas coge también. Fortuna ahí ahora. Sí. O mala fortuna para los otros. Ya sabemos, es caprichoso. Habían empezado muy fuerte, pero así como quien no quiere la cosa, están ahí, están a un gol. La fortuna es como la pelota, Uy, caprichosa. madre, ¿se salió? Ha sonado metal, sí. Sonaba metal como de... Está sonando metal. Madre mía, qué golazo. ¿Cómo la ha envuelto? Es que esa L es muy difícil de defender con esa potencia. Te lleva la barra hasta el final y claro, luego te la pone al palo corto. El portero siempre tiende a ir un poco más hacia el palo largo para cubrir más portería y hostia, vaya remache. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Qué es que hace un montón de amagos y luego no sabes si quedarte, alargarte, quedarte a corto, al largo y al final muy bonito la suelta cuando él quiere y es lo que tiene. O sea, Es que está viendo un ritmo de gol muy rápido. Súper rápido. Y no es porque los porteros sean malos, es, no, es para que los nada. delanteros son buenísimos. Venimos de la partida anterior que enfrentó a la pareja andaluza y a la asturiana, que fue muy competido y muy intenso. Y la verdad es que de momento el ritmo goleador está siendo, bueno, quizás propio de una modalidad de parado, ¿no? Sí. Mucho gol, como si esto fuese fácil. Sí. En cuanto al ritmo de gol, sí. O sea, el ritmo de juego está siendo trepidante, Vertiginoso, súper rápido. sí, sí. Con qué suavidad la envuelve para un lado, para el Es otro. que es impresionante cómo la amortigua y luego se la lleva a donde quiere y la suelta cuando quiere, que es lo importante. Y rápido. Sí, y rápido, claro. Fue al primer palo. Que Me llamo Borja y meto cuando quiero, como quiero y donde quiero. Ajustadita al palo. Sí, es que encima la manda cualquier palo, al largo, al corto, es que Sí, es sí. lo que hace lo que quiere. Wow, Bien buenísima cruzado. ahí ahora, qué buen Cruzada, amague, cruzada, qué buen cruzado, amague como el uno de Brian. Eso es 4-7. A ver. Bien ahora, Sergio. Qué bueno. Ahí la esquinita. El hueco de la banda, ¿cómo la aprovechabas tú en la final? Bien ahí ahora cerrando Brian. Es muy importante que cierre ahí con el medio, ese pase atrás de Borja. Porque la Hay verdad que es recalcar que también Borja se las pasa a una velocidad espectacular hacia atrás y no usa prácticamente nunca la banda. La usa más No. para amortiguar, pero nunca usa lo que es la banda como tal. Para el pase. Sí. No se ha tragado el amago esta vez. Claro, si llegas, te vuelve, llegas, te vuelve. Bien ahí ahora Brian cerrando esos espacios. A ver. Al palo, estuvo cerca esa de Álvaro. Buscando el fallito al primer palo del portero. Qué bien ahora, qué buena la reacción Venga. de Sergio. Ahí la esquinita. Sí, se la coló por ahí. Madre mía, qué hostión le ha dado tú. Aún no ha marcado gol Sergio, que también Qué destaca por buena ser- parada ahora de Sergio Sí. de nuevo. Tremendo. Buena parada, pero Sergio sobre Cuando todo... empiece Sergio, Sí. que tiene un cañón ahí atrás. Es un portero que destaca por su ofensiva también. Aún no ha empezado, pero si despierta veremos a ver... la partida Qué se puede paradón poner- de nuevo de Sergio. Madre mía. No sé si será goleador, pero parador Ay, sí. qué golazo, madre mía, la otro palo. qué Lamiendo el palo, justo, además. golazo. Encima engañando a los dos, que es que se han ido los dos para allá. Sí, sí. Bueno, Sergio se quedó con el defensa, pero... Sí, pero- Pero claro. Durísimo dejó ese justo el hueco del disparo palo. de Álvaro. Ahí está. Buenísima, Sergio. Uno de sus mejores cambios al 1-2 sin duda alguna. Lo va a volver a intentar Álvaro. Le queda ahí ahora. Joder, la ha hundido, la ha hundido. No son los García, son los Splash Brothers. Tremendo. Qué golazo.
capacidad para anotar goles, es Sí, increíble. Es que la da con Con todos los velocidad. muñecos. Le da con todos los muñecos. en Fíjate que todas las normalmente direcciones. las partidas de movimiento suelen Sí. ser más largas, más. Y está siendo un ritmo endiablado de gol. Es que el ritmo goleador de Sergio y de Brian está siendo muy bueno, pero es que claro, ¿qué haces? Es que básicamente García está jugando casi en parado. Tiene un porcentaje desde la media que es de casi de parado. Es que fíjate, está sueltísimo. Qué Está paradón sueltísimo. ahora de Sergio. Impresionante. Buenísima y ahora de Sergio. Esos son sus cambios. El 1-2, ese es mortal. Sí, porque lo manda a los dos palos. Sí. Ahí, duro. Fue, cómo ha Paradón cerrado ahora de Sergio, Sergio. Achicando agua como puede. Ay, qué golazo. Pero Es que- eso no se puede Es que van achicar. a la esquinita. Sí. A la esquinita. Que va clavado ahí justo al hueco entre el portero y el palo. Y Tremendo. Es que si te cierras más dejas toda portería. Es que es muy Se ha complicado. separado 1 milímetro del palo Claro. y va adentro. Fíjate que en parado eso pues se usa más porque está cerca y tal, pero en movimiento es mucho más complicado superar a la media y lo está haciendo a la perfección. Bueno, pues la primera se la llevan los García. A ver cómo reaccionan ahora Sergio y Brian. De momento haciendo valer su papel de favoritos. Sí, sí. Cabe señalar que están compitiendo muy bien Sergio y Brian, ¿eh? Sí. A los espectadores nos gustaría pues un 1-1 y que deciden la final, Claro, pero eso está claro. Y una diferencia, claro, pero... a ver si los García. Pero para eso tiene que aflojar un poco. Sí. Sobre todo a los rivales de los García. Sí. A los futuribles, si es que llegan, ¿no? Cuanto más se desgasten mental y anímicamente, mejor. Hay unas cuantas parejas hoy que le pueden plantar bastante cara. Qué golazo. Tremendo. Si encima Borja, que está impresionante, le ayuda también un poquito a Álvaro. Tremendo, Álvaro. Uy, qué rápido arranca. Ahí está. Bien, ahí Ah, ahora Brian, importante este gol. El empalme de media delantera. Creo que ha dado en el defensa, en el último. Yo creo que lo ha pegado con el cote. Sí. Yo creo que sí. ¿Cuándo se puede ser? Habría que verlo a cámara lenta. Qué parada. Lleva varias así Álvaro, no está teniendo demasiada fortuna para el gol. Muy buenas paradas de Sergio, varios palos. Pero siempre está intentándolo. y Sí, al final sí. siempre alguna acaba cayendo. Es que tiene también un cañón tremendo, ¿eh? Cualquiera Sí. de los dos. Sí, 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 sí. Qué parada con el portero, cómo se ha ido Es ahí que al es segundo instantáneo, palo. Pero lo ha adivinado bien y ha corrido con el portero al segundo palo. Qué bien Álvaro ahí, qué parada. Que muchas veces se elogia tanto al delantero que se olvida Del portero. al portero. Una posición que suele ser un poco menos agradecida porque. Sobre todo en parado. Sí, bueno, pero en movimiento también, A mí se le exige un poco más de ataque al portero en movimiento. Vaya remache que le ha hecho ahora Brian. La vida del portero siempre es desagradecida. Uf. Paras un infierno y luego te meten 3 seguidas y ya Claro. parece oh, qué malo uno ha parado 3. Cuando lo haces bien, golazo. nadie se acuerda de ti. Y cuando lo haces mal, todos te recuerdan. Efectivamente. ¿Cómo no lo sabemos ya, Sobre todo que somos porteros. Pero hasta que no juegas de portero realmente no lo valoras tanto. A ver con qué nos sorprende ahora Álvaro. Uy, Borja. ¡Guau! ¡Qué ¡Tremendo! golazo! Madre mía. ¡Jugón! ¿Cómo la ha cambiado de un lado al otro, en Y un momento? además es que tenía el 2, el defensa del 2, le tenía ahí casi Sí, topeando. sí, y sí, aún así ha pasado entrado. por el primer palo. La reventó. También muy interesante, ya no solo a nivel de visual, sino a nivel de sonido, cuando le pegan, es que no suena a madera, suena metálico. Sí, suena- Es tremendo. Suena como a potencia, a Sí, boom. sí, sí, sí. Como si lo hubiese Espectacular. reventado, prácticamente. Ahí se le ha escapado. No sé qué duración media de vida tiene una bola de futbolín, pero Está muy corta. Las bolas antiguas que eran de cerámica estaban hechas de 2 partes, se acaban partiendo siempre a la mitad. Estas nuevas las hacen de resina y más se abollan. Pero sí, en 5 o 6 meses. ¡Ostras, qué golazo! bien. Qué listo, buscando la banda. Claro, como lo está cubriendo del revés, Claro. le ha buscado el palito corto con la banda. Le ha parado antes una L al segundo palo Sí. y ahora
Normalmente ese tiro con la banda siempre suele ir más hacia el segundo palo, pero Borja lo tiene milimetrado al primer palo. Está bien trabajado. ¡Fua! Qué paradón ahora de nuevo de Sergio. Ahora se la cambia para el otro lado. A ver. ¡Buah! Dios mío. Es Que instantáneo. alguien lo pare. Que es increíble. La verdad es que es un placer verlo. Sí. A día de hoy, en control de bola, Borja y Osquilla de Málaga también, entre ellos dos. Yo creo que son los dos mejores en cuanto a control de bola en la media. Pero Osquilla es diferente porque sobre todo el pase de la delantera a la media es mucho más suave, buscando el hueco. Sí, siempre por la esquinita, tal. Sí. Pero en cuanto a control de bola me refiero. Sí, en cuanto a control de bola. Borja es más explosivo. Es una cosa que, Dani, comentaste tú ayer aquí, después de... Porque tu equipo, ayer tú y Víctor le ganasteis a los hermanos García, si no me equivoco. Lo difícil que es tener un control tan milimétrico de la pelota en el control, en los cambios, y después la velocidad para reventarlo. O sea, es muy difícil. Eso es lo difícil, porque tú mover la bola la puedes mover muy rápido. Cualquier persona que entrene un poquitín en el Tsunami, es un futbolín que te permite mover mucho la bola, te mueve la bola, pero luego arrancar rápido, eso es muy difícil. De 0 a 100. Uf. Qué bien ahora Sergio de nuevo. Nada, le está costando mucho a Brian tener la posesión. Lo más difícil que hace Borja es que, aparte de arrancar rápido, te arranca hacia un lado y de repente arranca para el otro. Es complicadísimo. El cambio de ritmo. Efectivamente. Uy. Como ahí tocó con la patita hacia un lado y ya buscaba hacia el lado contrario. Mira cómo la Fíjate cómo la ha enganchado, ¿eh? Justo con el tacón, antes de que se escapase. Le está cubriendo. Estaba ahí. Es que estaba ahí cerrado el asiento. Increíble. Milimetrada, ¿eh? No había espacio para meter eso, pero lo ha hecho. ¿Cómo? Estaba cubriendo el primer palo y aún así ha entrado. Jugar contra estos chavales hacen malo al resto. Es como... Es increíble. Parejas de altísimo nivel y los ves jugar y dices, ¿cómo hay tanta diferencia? Yo creo que Brian debe estar ahora mismo un poco exasperado. El ritmo que está viendo Brian ahora está desesperado y Sergio está literalmente agotado. ¡Qué golazo! Y si encima ya lo que está haciendo Borja, le ayuda. También Álvaro empieza a meter. Bien. Han puesto la directa los valencianos. Han venido calentitos desde allí. Sí. Hacía fresquito aquí. Al Brian va. El Palme. estaba, revienta ahí, Brian. lo estaba preparando y ha salido perfecto. Se ha quedado a gusto. Lo bueno de Brian es que, claro, aunque sepas que va a venir un empalme, como lo hace con cualquier muñeco de cualquier extremo. Y hacia cualquier lado. Entonces, aunque sepas que viene, no sabes hacia qué lado ponerte. Hacia qué lado va a ir. Y Brian, muchísimo mérito porque está cogiendo muy poca bola. Y la bola que está teniendo está haciendo unos cambios espectaculares. Está creando peligro. Que es muy difícil jugar contra los García. Y es muy difícil jugar contra un delantero que te quita la posesión. ¡Oh, Dios mío! Y cuando la coges tienes tú también que... Tienes que tener mucha cabeza fría para saber lo que tienes que hacer cada vez que cojas la bola. Y no fallar el cambio, mirarlo bien. Increíble, ¿eh? Sí. Es que es un placer verlo, la verdad. Sí. La verdad que está siendo una partida preciosa. Sí. Madre mía, tú. Qué filigrana. Ya ha habido un momento que he perdido la vista de la bola. Uy, palito y escupida. Bueno, eso tendría que haber entrado, madre mía. Tuya, mía, tuya. Qué bonito eso. Sí. Media delantera, media. Bien, Brian, ahora. La verdad que es para aplaudirle a Borja. Qué listo, qué listo, Brian. Qué listo. Qué buena. La pausa, la templó. Borja ha ido buscando cortarle el empalme y ha dejado el resto justo. Sí, pero es que al final tienes que intentar un poco cubrirle, pero si tienes un delantero que sea un poco avispado. Ahí está. A ver, allá va, lo prepara. La buscaba ahí otra vez. Muy bien tapado ahora. Muy bien, Álvaro. Muy bien rectificado. Qué importante para un portero rectificar una vez que te han metido un gol.
que no vuelva a repetirse. Que te metan otro diferente, pero no el mismo. Sobre todo porque en la media es muy difícil cubrir. Al final solo tienes una barra y la media contraria a este nivel son muy rápidos. Es casi imposible cubrirles siempre. Entonces el portero tiene que rectificar muchas veces. Tiene que ver sobre todo en qué jugadas el delantero contrario está acertando y qué le está costando cubrir a tu compañero para rectificar. Y el que más tiene que rectificar normalmente siempre es el portero, porque es el que más tiempo tiene desde la media para ver la pelota. Y tiene 2 barras. Porque el delantero, como tenga que ir a todas las jugadas, es prácticamente imposible que llegue. Apostando ahí ahora a romper la diferencia. Ha encontrado Brian ahí un par de autopistas por el medio, intenta castigar, pero... Uno tras otro. Es que es muy difícil. Es oír el boom. Hemos oído a Brian un poquito ahí de... Se ha pasado la bola a Borja y como diciendo, es que no se la corta. ¿Para dónde, Sergio? Qué parada. Achicando agua. A ver qué nos hace Brian. Ha intentado el empalme, no le ha Qué salido. potencia. ¿Sergio ha llegado a meter alguno en esta partida? No me suena. Yo creo que no. Sergio ha metido 2 en la anterior, pero... Sí, metió 2, uno 1-2 al primer palo, otro al segundo. Pero en esta ha quedado buena, ahí un le poco quedó. seco. Por falta. Falta, Yo tampoco la vi tan... Yo la verdad es que la habría dado por No la vi, buena. yo lo hubiera dado Porque por le válida dio el también. defensa, ¿no? No, por porque- arrastre. Supuestamente, como la cambia de dirección en diagonal, pues puede estar, si la coge un poquito abajo. Lo que pasa que en el vídeo no se ve tan bien como en directo. Y el sonido también hace bastante. Pero vamos, es de esas bolas que están al límite. Sí. Que según con qué árbitro pilles te lo va Sí, a te lo cantar pueden bueno o anular, malo. ¿no? En parado, por ejemplo, eso es mucho más complicado que te lo Sí, piten porque... claro. ¡Buah, qué Para golazo! finiquitarlo, tremendo. ¡Qué golazo! La verdad que ha sido impresionante La el partidazo. expresión de Sergio Brian lo dice todo. Se mira, Mira, Brian se ríe y todo, que diciendo, se ¿qué hago miran, contra esto? se ríen, encogen los hombros. Reír por no ¿y ¿Qué llorar. le vamos a hacer? Es la de ¿qué hago contra esto? Sí. ¿Cómo compito contra esto? Espectacular. Es increíble. Bueno, Aitor, Dani, Muchas gracias por invitarnos. partidazo increíble. Se ve que tienen ganas, ¿eh? Ayer Allen no les sentó demasiado bien que les ganaseis y ahora quieren llevárselo sí o sí, ¿eh? Fua, si se llevan los dos hubiera sido... Menos mal que estabais allí la gente Bueno, de no, no, no. Valladolid para ponerle contención No. a los hermanos Splash. La verdad que si siguen jugando a este nivel Sí, va a ser muy difícil. va a ser muy difícil que alguien les plante cara, pero bueno, son partidas y como Sí. te llega un rival que les conozca bien, que les sepa aguantar la partida y tal, cuidado. De momento esta partida ha sido clara, han dado un recital. Bueno, ya están en cuartos, ya les queda menos, pero es lo que decís vosotros. Ahora los rivales también son muy Sí, sí. buenos. Ahora no hay ningún rival fácil. Va a ser la cosa complicada, pero de momento en octavos han ganado con bastante solvencia a una buena pareja. Sí, han demostrado su papel de favoritos claramente para el torneo. Porque Sergio y Brian lo han hecho bastante bien. Sí. Han competido muy bien, Sí. Dentro de la posesión que ha tenido sobre todo Sí, Brian y Brian. Sergio. La verdad que Brian ha jugado muy bien para las pocas bolas que ha Pero tenido. al final es que en este tipo de partidas te das cuenta de lo importante de la posesión. Sí. Fundamental. Bueno, Aitor, Dani, muchísimas gracias por vuestros comentarios, un placer. Y nada, nosotros nos vamos un segundo a publicidad y volvemos en menos de nada con uno de los protagonistas de la victoria, uno de los hermanos García. Hasta ahora. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues ya estamos aquí, no con uno de los hermanos, sino con los dos. ¿Qué tal, Álvaro, Borja? Muy bien, aquí ya pasando rondas. Ya en Sí, cuartos. Sí, ya en cuartos. Y nada, poco a poco van siendo más duras. Y nada, pues concentrados para la siguiente, que no faltará mucho. Porque claro, esta ronda de octavos os Sí. enfrentabais a una pareja como Sergio y Brian, que sí que es cierto que no llevan tanto tiempo como pareja como tal, pero han hecho un muy buen campeonato hasta ahora, pero realmente no les habéis dado demasiadas oportunidades. Y han jugado muy bien, insisto, o sea, han jugado muy bien este partido. Sí, sí que es verdad que les hemos estado viendo alguna partida durante este torneo y lo estaban haciendo bastante bien. Pero bueno, la verdad es que mi hermano y yo nos compenetramos bastante bien y eso hace bastante a la hora de defender y no dejarle opción al rival. Sobre todo unas claves que señalaban aquí Aitor y Dani, que claro, al final le redujisteis al máximo las posibilidades de tener posesión y Sergio, Sí. la verdad es que hizo un auténtico partidazo, o sea, lo que paró Sergio en el partido de hoy, increíble. Sí, es que la posesión influye bastante, entonces si tienes buen control de bola y tienes mucha posesión, te pueden parar 2, 3, 4, pero al final acabas marcando más, ¿sabes? Entonces ahí es donde a veces está la diferencia en una partida, teniendo mucha bola, como la hemos tenido en esta. Bueno, ahora es eso, octavos ya fuera, estáis en cuartos y un poco la sensación que me da es que es el mundo del torneo contra los García. Sois los máximos favoritos, de momento va a ser difícil, pero ¿cómo se gestiona esa cuestión A ver, de ser el favorito? Yo siempre he hablado con mi hermano y cada partida es un mundo, porque hay que cubrir de diferentes formas, hay que tirar de distintas formas, depende del rival. Entonces, a ver, eso nunca se sabe. Es ir jugando una ronda, otra, y al final vas viendo el camino. Pero bueno, hasta que no llega la última bola nunca se sabe nada. Bueno, pues nada, os dejamos descansar, Pues enhorabuena, nada, gracias. suerte en lo que queda y Muchas seguro gracias. que os vemos por aquí. Venga. Nada, nosotros nos vamos a ir segunda publicidad y nada, volvemos ya con otro partido de la ronda de octavos de final.
Bueno, ya estamos aquí otra vez más de vuelta con otro auténtico partidazo de cuartos de final. Esta ocasión partido que enfrentará ahí en una especie de duelo fratricida las dos parejas andaluzas. Por un lado estarán Ortega y Manolito, que ya vimos antes en el pase a los cuartos de final, que estarán con los jugadores azules. Y por la otra parte estarán Toni de portero y Juandi con los jugadores amarillos. Cuartos de final, Sevilla y Málaga contra una pareja sevillana, todo por decidir. Y para acompañarme en la narración de este partido, Javi de Cantabria, ya un habitual. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, preparado aquí para ver una final anticipada. Y luego Manolín de Logroño. ¿Qué tal, Manolín? Muy bien, buena partida vamos a ver, va a estar muy bien. Buena como todas. Pues nada, ya está todo preparado, está Bubi ahí como colegiado, les da el ok al colegiado. Dos parejas que se conocen muy bien, amigos, como bien nos indicó antes Ortega cuando pasó por aquí por los micrófonos para comentar después de la victoria última que consiguieron. Pero bueno, me parece a mí que una vez que se inicie el partido ya las amistades van a quedar segundo o tercer orden. Son muy Saludan competitivos ahí. todos. ¿Dónde creéis que pueden estar un poco las claves para ver quién se puede llevar el gato al agua en esta partida? No hemos visto de momento a Toni y a Juandi por esta pantalla, pero Ortega y Manolito la partida anterior, la verdad es que dieron un recital y contra la pareja asturiana, que ofrecieron un gran nivel, se fueron a la partida de desempate y al final se lo llevaron. Vienen muy fuertes, vienen preparados. No sé si os atrevéis a hacer algún tipo de vaticinio. Yo no estoy muy seguro porque es un partido muy reñido, no es prácticamente un 50-50, pero yo estoy viendo muy fuerte a Juandi, que lleva unos meses jugando adelante muy bien, y jugando impresionante. Pues mira, ahí está el primer gol de Juandi en ese cambio, apoyándose en la tabla. Buenísima esa definición. Manolín, ¿tú qué crees que puede pasar? Yo creo que Juandi está muy bien, Toni conoce mucho a Manolito, pero yo confío en mi Manolito. Manolito al final juega mucho a esto, es una partida muy igualada, 50-50. La verdad es que antes Manolito dio un auténtico recital. Ahí lo tienes. Y ahí está. Increíble, jugando una grilla. Empalme, avión, broche, uno de los goles más bonitos del futbolín. Tremendo. Hay que decir que Manolín juega con un portero que es muy bueno, pero hace unos meses está jugando en avanzado, es su debut en pro. Sí, justo nos lo comentaba antes cuando estaba por aquí Ortega, que era su debut en la categoría pro y de momento muy bien, muy solvente. Ya la partida que comentamos antes contra la pareja asturiana fue muy dura. Se la llevaron por pequeños detalles. Seguro que va a ser súper competida este duelo de cuartos de final. 2-2 en el marcador de momento. Y ya por dar otro matiz, Juandi hasta hace muy poco estaba jugando de portero, tuvo una lesión en el hombro y ahora adelante dándonos espectáculo, un verdadero espectáculo. Comentaban eso también antes desde la organización. Segundo gol de Ortega seguido, Segundo de Ortega seguido. Este chico es muy bueno, Comentaban ahí desde la organización eso, que Ortega, un portero que acaba de debutar, como quien dice, en el ámbito de la categoría pro, pero que tiene mucha proyección todavía. Sí, por supuesto. Y Juandi lo mismo, nos decían eso, que es un portero de toda la vida, pero que por circunstancias de la vida, ¿no?, se cambia ya esa posición de delantero y que de momento le está yendo muy bien. 3-4, tanteo rápido de momento en estos primeros instantes. Y eso que se conocen muy bien. En realidad son jugadores muy ofensivos. Con un poco de suerte. Un poco de carambola, pero tres Pero goles vale. que lleva Ortega. Pero vale. Portero goleador, Ortega. Ahora la partida se tiene que ir poniendo más dura, seguramente. Sin duda no es tan habitual que haya un tanteo tan Yo sigo rápido. diciendo que se conocen mucho y se van a parar mucho. Pues de momento el gol está barato. Mucho rebote, Son jugadores muy ofensivos. Al final es cuestión de tiempo que entre por activa o por pasiva.
A punto de conseguir otro tanto Ortega. Increíble, Tony, qué defensa. Está buscando su jugada, la jugadita de toda la vida, Manolito. Veremos Ortega cómo saca la bola, cómo se con ella juega para Manolito. ¡Qué golazo de Manolito! Jugando a centímetros del palo. Tremendo, qué violencia en ese golpeo. Ya te lo decía yo que Manolito es muy Manolito. Importante también ese detalle, ¿no? Que habla también de la importancia de este torneo, como es el de Maestros del Norte, que a pesar de ser su tercera edición, pues bueno, aquí están dos parejas de Andalucía, muchos kilómetros de por medio. Es cierto que queda en el medio ahí coincide con una festividad, con un puente, pero me refiero que dos parejas tan potentes de Andalucía vienen aquí. Vemos ahí otra vez el gol, la respuesta rápida de Tony. Un poco de fortuna, un gol un poco de carambola. Tanteo rápido de momento. No se andan con chiquitas en Andalucía. Van rápido al gol, a lo que nos interesa. Jugadores muy ofensivos, siempre da gusto ver esas clases de jugadores. Buenísima, y ahora la defensa de Ortega. La posesión. Con la bola. Es increíble el toque de bola que puede tener Juan. Es increíble. Es un espectáculo. Qué clase Manolito y qué parada de Tony. Tony va a empezar ya verás, a parar y a ponerse duro, ¿eh? Yo lo creo, ¿eh? Empieza en modo secador, modo secador. Como se suele decir, ahí lo tiene, lleva 3 seguidas, ¿eh? Portero parador. De los de toda la vida. Tony el parador, pero hay que tener cuidado porque llega en un momento y adelante sabe lo que hace, atacando sabe lo que hace. Aquí ya hay mucho nivel, Javi, todo el mundo sabe lo que hace. No, que parado otra vez al primero. Qué bien ahí ahora. Acaba de atrancar ahí, de repente. El gol estaba barato, sencillo. Será cosa de la inflación. Ortega atacando, buscando gol. Importante esta bola para los intereses del equipo y ahí está Ortega. Ortega decidiendo mucho la partida. Sí, muchos goles. 4 goles lleva ya. Lleva 4. 4 goles, lleva la mitad de los goles. Y eso no quita que está atacando Manolín es espectacular. O sea, Manolín va a lo suyo. Muy buena parada, seguro atrás. Sí que es cierto que a lo mejor se nos podía notar en la partida anterior que retransmitimos con la pareja Juliana algunos detalles, ¿no?, que hablan de esa juventud todavía en términos de su primera torneo pro de Ortega. Alguna pelota muerta se le quedó ahí, pero de momento en esta partida está siendo impecable. Parece que lleva toda la vida en esta categoría. Al final es una partida que perfectamente podrían estar un miércoles jugándola en el bar. La misma partida, ¿en cuántas ocasiones la habrán disputado en los diferentes bares de Andalucía? Ortega, Manolito, Tony, Juan. Auténtico placer para nosotros tenerlos aquí en Lugo. Seguro atrás. Le busca. Bien, ahí ahora la defensa de Juandi. Recurso de portero y golazo ahí ahora. Tremendo. Muy explosivo, muy rápido. Ese cambio del 2-3, precioso.
nuevo. Cierra bien ahora Manolito. Qué buena de nuevo de Juandi. Cambio 1-2 con broche, espectacular. Muy bueno. La completita. Muy bueno. 7-8, esto se aprieta. Ya te lo decían que se iba a poner la partida dura. Buen pase ahí ahora apoyándose en la tabla para Juandi. La va a buscar otra vez. Qué buena la respuesta de Ortega. Madre mía, increíble parada de Tony también. La que buscaba Manolito. Qué calidad tiene ahí en ese toque. Está el gol muy peligroso ahora mismo. Un gol puede decidir una partida. La busca Manolito. Sabe que este gol es fundamental. Se la quería meter ahí por el palo corto. Bien, Diego. Quien fue portero una vez no lo olvida nunca. Un fallo muy importante. 8-8. Bueno, esa bebida no la conocíamos. Gol muy importante. Es Bitter Cash. Este gol es muy importante. Bola muy importante en el partido. Ortega con tranquilidad, buscando huecos. Bola para Juandi. ¡Qué golazo de Juandi! Un gol importante, muy bueno. Veremos cómo afrontan esta situación Manolín y Ortega. Vienen remontando y vienen con fuerza ahora estos. Vienen muy fuertes, pero tampoco te puedes fiar, Manolín. Hay que cortar con un gol en contra porque si no... Ay, madre mía, increíble Tony. Se conocen mucho. Increíble los dos. Han jugado juntos muchas veces, se conocen mucho. Juandi con la posesión. Arrancando una L en movimiento. Buenísima de Juandi. Gol que vale un partido. El 1-0. Se lo han llevado, han remontado. No es Juandi, es Julio Iglesias. Un accidente lo apartó de la portería y ahora es goleador. Que no nos engañen. Tremendo ese cambio, ¿eh? Espectacular. Increíble. Comentabas que una lesión en el hombro izquierdo intuyo. Hombro derecho. Hombro derecho, por eso no podía atacar con la defensa. Así que tuvo que cambiarse a la delantera. Pues no le va nada mal de momento. Es un jugador muy explosivo, muy rápido. Es un espectáculo. Juandi es un espectáculo de jugador. Lo que hace Juandi no se considera fútbol y se considera arte. Ya te dije que es Julio Iglesias. Manolín se atrae. Ortega con la bola. Buscando gol. Vamos a ver cómo reacciona ahora la pareja de Ortega y Manolito, la pareja sevillana. Porque ya se han visto en una situación similar yendo al tercer partido contra la pareja asturiana y al final lo resolvieron bien, ¿eh? Entonces me refiero a estos baches psicológicos que siempre se atraviesan a lo largo de un torneo. Bueno, ya más o menos lo han vivido hace poco y eso puede ser importante. Que bien el bloqueo ahora de Manolito. Sin embargo, recupera Juan. Por la banda. Fue... Bien, Juandi bloqueando. Buscando el gol en la delantera. Qué bueno ahí ese pase filtrado ahora de Ortega para Manolito al palo. Estuvo muy cerca, está buscando su jugada. Increíble parada. Manolín con la posesión. No le sale ahí ahora. Sigue con la posesión. Otra vez al mismo palo.
La está buscando. A la tercera va la vencida. La bola, cambio de posesión. Está ofuscando ahí un poco, no le sale. También le está costando ahora a Ortega. Qué bien Ortega, qué paradón. Muy seguro atrás. Ya vemos eso, ese movimiento, ese delantera, media delantera otra vez y el remate de primeras que ya ha hecho en varias ocasiones Juandi, muy complejo. Cuando una de sus mejores jugadas, la L del 1, se sale. Ha salido, Se sale de dentro de la portería. Mira. Fortuna ahí ahora. Una se sale y otra que entra. Puede pasar mucho fútbol en eso. Si te sale una, complico que la meto. Ley de Murphy. Se la baja, posesión en la media. Veremos con qué nos puede sorprender ahora. Qué buena. Qué golazo ahí de Tony. 1-2 diagonal, segundo palo. Muy bien jugado. Estamos con la posesión. Mueve la bola Manolín. Se le escapa. Qué buena de Juandi. Tremendo. Juandi la escopeta. Tiene muchos recursos. Fortuna ahí ahora en ese gol. Una chapa. Se está marchando la partida. Se está complicando la cosa. Es el momento de Manolín, te queda un golpe sobre la mesa. Hay que meter un golito ahí, sí. Con la bola. No le están dejando ahí encontrar ese espacio. Está cerrando muy bien. Increíble, Juandi. Tony, 5-0. 3-1-2. La cosa se complica. Ortega saca la bola. Veamos cómo gestiona esto la pareja sevillana. Tremenda ahí el cañón también de Tony desde la defensa, ¿eh? Increíble, está dando el espectáculo. Comentabais antes que aparte de ser un portero parador, cuando se pone, cuando saca a relucir el cañón también tiene peligro y está generando severos problemas ahí a la defensa. Que no ha hecho un portero que te mete... Parece que no, pero mete goles, Al parar tanto da la sensación de que no para tanto, pero que no mete tanto, pero va pasando la partida y al final caen goles de él, y vas haciendo la cuenta y sí que... Qué golazo ahí ahora de Manolito. Lo necesitaba la pareja sevillana. Buen bloqueo ahí ahora de Manolito. Espera, pues sí. Jugando la media, bueno, en la media. Importante todas estas bolas. Necesita conectar un par de goles muy rápidos. Sí, sobre todo para darle un poco de seguridad. Sí, sí. Para que, sobre todo a nivel psicológico, que crean tremenda de primeras ahí de Juandi. ¿Ha valido? Están hablando, yo creo que se ha anulado el gol. ¿Se ha anulado? Se ha anulado, sí. Para arrastre. Arrastre. Con la bola rebasa el... Se quedó ahí un poco trabadita. Supongo que no será tan grave que te anulen un gol cuando vas 5-1. Ahí ya ni se protesta. Si no, habría más polémica si es un 9-9. Eso es. ¡Qué golazo ahora de Manolito! Bajada y perfecta al palo. Esa es, esa es.
Manolito les mete un poco en partida. Manolito necesita, la quiere, la pisa, la busca, va a buscar su jugada. La de toda la vida, qué paradón de Toni. Cuando le da el primer palo, muy listo. La Toni, muy jugada bien. de toda la vida. Se la enseño por la banda, me meto por dentro la L y paradón de Toni. ¡Qué golazo Increíble. ahora de Manolito! Increíble, jugando todas las bolas perfectas a los palos. Ahí, ahí. El momento de la verdad. Con la posesión. Muy buena parada Ortega, buenos reflejos. Bien ahora Ortega. Señor. Este par de goles puede que haya Lo metido el necesita partido. todo ahora mismo la pareja sevillana. Increíble. Al palo. 2 palos iguales seguidos de Juan. Está dificilísimo defender a Juan, ¿eh? La variedad de recursos, esa explosividad. Bien ahora la defensa de Juan. Bien ahora Toni bloqueando con la defensa. Le queda a Manolito, cuidado. La bola no conecta. Faltó poco, ahora va la suya, la va a buscar, la sigue buscando. Sabe que ahí tiene peligro. El 5-4 es importante. Arranca el 1-2, buena defensa de Juandi. Qué paradón de nuevo de Toni, poniendo duro ahí al portero. No por mi palo. Muy buena bola Juandi. Bien, bloquea ahí ahora de Manolito. La posición no cambia. Cuando mueve la bola, increíble. Qué bien ese 2-1-2, lo buscaba Juandi. La verdad es que es un gusto ver ese tipo de jugadas. Paran un segundo. Está competida la cosa. Los de descanso pueden medir muy bien a Manolito y a Ortega para aclarar un poco la seriedad con el marcador por debajo. Está en un momento complicado. Un parón estratégico, diría. Una pausa que conviene a ambas partes. Sí. Toni saca la bola. Luego la bola. Muy buena L. Qué Muy buena paradón parada. ahí ahora también de Ortega. Necesita ese gol Ortega, lo necesita también el equipo. Muy consolidado Ortega en defensa. Tremendo. Ortega muy bien en defensa. Bola crucial. Llegó Bola por nada, dividida. que rápido estuvo, pero le queda. ¡Ay! Buscaba la dolorosa. Buscaba la deliciosa y Manolito. Ortega ataca, por afuera. Tira una contra Manolín. Bola a la flanca. Muy buen corte de bola. Peligro ahí, está en la zona que le gusta al palo, tremendo. Qué buena la respuesta a esa parada de Ortega. Le saca la bola. ¡Oh, qué paradón de Toni! Tremendo. Manolín con la bola. Se ha detenido el tiempo en el marcador. La pelota no entra. Es la típica bola que acaba entrando de rebote. La busca. La buscaba vaya. ahí la suya, Muy buena contra de Juandi. La de toda la vida. Es muy rápido, Juan. Amaguito, él con el palo corto. Increíble. Arranca, qué jugada. Tremendo. Imparable. Es una de las jugadas más potentes que hay. Cómo te la enseña hacia el lado de la banda y hace la L por dentro. Es muy difícil de parar eso. Muy bonito también, más allá de que estamos en cuartos de final, ese momento de camaradería de dos parejas que son amigas, que se conocen tan bien. Sí, dentro de ese pique hay esa amistad. Sí.
Pero ya sabemos que esta partida significa pasar a las semis. Que no es poca cosa. Un gol de carambola en medio. Agrandando esa ventaja que ya tiene el equipo. 6-4. Gol Ese importante. gol era muy importante. sí, Pero señor. sigue todo en un pañuelo. Sí, sí, sí. Va a buscar Ortega y golazo de Ortega. Perfecto, buscando el Es primer lo que palo. necesitaba. Es lo que necesitaba el equipo sevillano. Tremendo. Paradón. Ortega le da la bola a Manolito. La busca ahí en el medio. Está cerrándole muy bien también los espacios, Juandi, ¿eh? Manolito con la bola. Manolito con la bola. La va a buscar, es la suya. Buscaba ahí ese remache de primeras, buena defensa de Juandi. Buena ahí de Tony. Manolito con la posesión. Busca el pase, le falla. Qué paradón de Ortega. Qué intuición ahí, como la vio clara. Mueve la bola, muy buen ritmo. Mantiene la bola. Qué paradón de nuevo de Ortega. Tremendo. Buscando el espacio, Ortega muy estable. Demostrando por qué está en categoría pro Ortega. Porque es muy bueno. Bola arriba blanca. Juandi corta el pase. Mueve la bola. Se escapa la bola. Uy. Casi cae la carambola, ¿eh? Buah, Golazo, bueno, golazo. Propia. 1-2, esquinazo y vuelta. 6-6 el marcador. Desde luego que para Ortega y para Manolito ha sido un golazo. Sin duda. Eso. Se agradece cuando estás jugando, se agradece. Pedimos perdón, pero se agradece. El perdón queda para después. La va a buscar Juandi. Necesita encontrar también otra vez esa conexión con la medular. De momento lo está haciendo muy bien en facetas defensivas Manolito. No le está dejando opciones. Está moviendo mucho ahí la barra. Son bolas muy tensas que aquí es muy complicado jugarlas. Estoy viendo a Tony y a Juan muy relajados. Eso siempre genera peligro, eso siempre da miedo. Ya sabes, Javi. La procesión siempre va por dentro. Sí. Por lo menos da miedo al rival. Golazo ahí ahora Gol clave, gol de clave. Tony. Rompiendo la Engañó a diferencia. todo el mundo, 7-6. Necesita la reacción ahí ahora el equipo sevillano. Así es, Necesita Tony. dar un golpe de autoridad. Así es, Tony. Se mete un gol en propia y siempre va a dar solución con un gol. Manolito buscando el espacio. La busca. ¡Oh, qué paradón! Buscando la pared lateral. ¡Qué paradón de Tony! Una jugada que es muy difícil de defender. Es difícil ese amago por fuera y tirarte al palo corto si encima le metes el tema de apoyarte en la pared. Manolito buscando el 1-2. ¡Qué golazo! Metiendo el gol pegadito al palo. Ahí, palo justito. duro. No entraba más que la bola. Buena ataque. respuesta de Ortega. Ortega firme en defensa. Manolín con la bola, buscando espacios. Juan se hace con la bola. Mucho tiempo sin tocarla.
Arranca una L. Ahí, qué muy bien buena defensa. Manolito. Muy buena defensa, Manolito. Paradón del palo y Tony lo han parado ahí. Esta bola vale oro. Increíble, qué parado Ortega, un enlace. Qué broche ha parado. Ortega con la bola. Busca increíble parada de Tony. Otra paradón de Ortega. Qué bien, Ortega nos picó ahí en ese remate de primera. Buscando la enlazada, no conecta. Baja y Tony con la posición. Una bola importantísima. Qué bien de nuevo Ortega. Qué nivel de los porteros, increíble. Muy seguro los dos porteros. Juandi conecta qué una bola buena perfecta. de Juandi. Conecta una bola lentita al primer palo. 1-2, simple de toda la vida. Veremos cómo salen de esta situación Manolín y Ortega. Todo o nada. Camino revienta. La buscaba ahí otra vez Juandi, Gol para Juandi. Gol de rebote. Se piden perdón. Ahora un gol de Manolito sería vital en esta partida. Un bola de partido. La cosa se complica. Está muy difícil. Manolito se la baja. Buena parada. Bien, buena respuesta No de imposible, Ortega. Buena respuesta de Ortega. Claro que sí. la Aún pelota. queda. Qué buena también de nuevo. Baja, Manolín no coge la posesión. Necesita esa posesión Manolín. Manolito. Manolito, perdón. Oh. La busca. Ah, qué bien de bloqueo ahí ahora Tony. Arranca Manolito la bola. Uh. Increíble parada de Tony. Busca la pared. Valiente ahí Ortega buscando ese gol. Ortega increíble. Manolito buscando la bola. Bien ahora también bloqueando ese tiro. Esta es la tuya, Manolito. Qué pena. Tremenda la intensidad y se acabó con ese último gol de Juandi. Partido súper ajustado, partido súper entretenido, pero que al final se lo llevan Tony y Juandi. Este duelo fratricida entre las dos parejas andaluzas. Bueno, Manuelín, Javi, impresiones. ¿Qué os ha parecido esta partida? Va a ser una partida de otro mundo, o sea, increíble. O sea, este nivel de estos jugadores están ahora mismo altísimo, con buena posesión, buen gol, los porteros parando muy bien. Un partidazo. No se aprecia ahora en la imagen, pero vemos a Manolito cómo se ha quedado realizando ese tiro que ha intentado 4 millones de veces y no lo ha terminado de salir. Una pena, pero bueno, claro, al final solo puede clasificarse uno. Y ahora ya estamos hablando de semifinales. ¿Cómo creéis que se va a desarrollar? ¿Qué opciones le dais a Tony y a Juanmi? De momento se han mostrado muy solventes. Ese estilo de parejas siempre son todas favoritas a ganar. A esos niveles, jugando como juegan todos, cualquiera gana a cualquiera. Ha sido una partida para mí igualada. Muy igualada. Muy igualada. Pero bueno, al final han tirado más Juandi y Tony de atrás. Y eso lo ha decidido un poquito, pero podía haber pasado cualquier cosa. Al final es que es un nivel increíble. Sí, Gente sí, que sí. da gusto ver jugar. Al que le gusta el futbolín, ver estas partidas es lo mejor que te puede pasar en estos torneos. Bueno, Manuelín, Javi, muchas gracias por los comentarios. Nos vemos por aquí. La cosa cada vez se complica más, el nivel sube más y la intensidad también. Así que nada, nosotros nos vamos un breve momento ahí a la pausa publicitaria para descansar un poco y a la vuelta estaremos con una de los componentes de la pareja a ver qué opinan, qué opinión tienen ellos después de este duelo fratricida. No se vayan, volvemos en nada.
estamos aquí con Tony, portero del equipo ganador. ¿Qué tal, Tony? Enhorabuena. Bien, gracias. Bueno, ya semifinales. Semifinales. Que se dice pronto, y después de, bueno, dejar atrás a compañeros, amigos, ese duelo fratricida, ¿cómo es la sensación? Bueno, la verdad es que la sensación no ha sido mala. Nos ha costado un poquito entrar hoy en partida, hemos jugado 2 eliminatorias y nos ha costado entrar, pero la eliminatoria de esta la verdad que no nos ha costado entrar en partida, ha estado bien. Sí, a ver, es algo que comentábamos. Nos habíamos visto a vosotros, a ti y a Juan, en esta mesa principal. Sí que habíamos visto a Ortega y Manolito, jugadores, bueno, Manolito, qué decir de Manolito, ¿no? Ya, una leyenda del sur. Una leyenda viva. Leyenda del sur. Y Ortega también, a pesar de ser su primer torneo profesional, muy bien. Pero es que la verdad es que el partido ha sido increíble a nivel de intensidad. Se notaba que os conocíais mucho. Sí, muchísimo. Pero bueno, al final también sí que es cierto que a pesar de esa competitividad que obviamente se da por supuesto en un torneo de esta categoría y en cuartos de final, sí que es cierto que siempre han ido un poco a remolque. ¿Crees que hubo algún momento que dudasteis a lo mejor quizás de que en la segunda partida a lo mejor que podían igualarla? Jugar contra Manuel, ya no porque me conoce mucho, igual que yo lo conozco a él, es un tío muy bueno. Cuesta mucho jugar las partidas contra él. Te hace partidas muy correosas, defiende mucho. Ha habido una jugada casi al final que yo intenté un cambio y me lo quería enganchar para atrás. Es muy difícil jugar con Manuel, se hace muy incómodo. Encima de que es muy bueno, tiene un juego que es muy incómodo de jugar. Bueno, eso es lo que tiene el alto nivel. Exactamente, que al final exactamente. No hay partida fácil. Eso es. Y ahora semis. En la antesala de la gran final. No sé si sabes ya contra quién os va a tocar. No lo he visto. Sé que la otra semi era Lupi contra Pomareta, pero no sé quién ganó, no sé nada. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver si hay suerte. Nos vemos después aquí en Ojalá. la semifinal. Enhorabuena, Gracias. a descansar y suerte en lo que queda. Gracias. Y nada, nosotros también volvemos dentro de muy poco después de una pausa, y en esta ocasión venimos ya con la final de la categoría Master. Veremos qué nos depara esta final, que seguro que tiene un gran nivel. Volvemos en muy poco tiempo.
ahora sí que sí, estamos aquí ya todo preparado para que tenga lugar la primera final del día, la final de la categoría avanzado, la categoría maestro. Van a estar conmigo Miquel, ¿qué tal? Muy bien. Y Aitor, ¿qué tal? Hola, encantado de nuevo. Preparados para ver esta primera final finalísima, que recordemos que aunque sea categoría maestro, bueno, mucho nivel. Y en esta ocasión vamos a tener el partido que va a enfrentar a la pareja asturiana, concretamente de Langreo, Viti en la portería y Busta arriba como referencia con los jugadores azules. Y por supuesto, y por su parte, enfrente estarán desde Girona Pocho de la portería y Aarón con los jugadores amarillos. Está ya todo prácticamente listo para que comience esta primera gran final. ¿Qué impresiones os deja? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar un poco esta gran final? Hombre, yo la verdad es que no conozco cómo juegan, pero estoy seguro que en una final, sobre todo en tercera categoría, el que mantenga mejor el temple y no se deje comer por los nervios va a tener mucha ventaja, desde luego. Miquel, ¿alguna impresión al respecto? Al final es gente que está comenzando y los nervios pues pueden. Pues bueno, vamos a ver cómo acaba el asunto al final, quién se lo lleva, para dónde se va este título de la tercera edición del torneo Maestros del Norte, si se va para Langreo o si se va para Girona. Están ahí ya listos los jugadores, aparece también en escena el colegiado, el juez que va a impartir justicia. Que esperemos que no tenga mucho trabajo. Esperemos. Sabéis, esto es como en el fútbol, cuanto menos intervenga el árbitro, mejor. Correcto. Tal cual. Están poniendo bien el marcador para que esté todo preparado. Están ahí ultimando los detalles. Están haciendo el sorteo ya para ver quién saca. Pues ahora sí que sí, ya se saludan. Ya recuerden, de azules, la pareja asturiana Viti Busta, con los jugadores amarillos, Pocho y Aarón desde Girona, todo listo para esta primera gran final. Empieza con la posesión el equipo asturiano. Veremos cómo llevan los nervios, como bien comentaban Miquel y Aitor. Sí, en estas partidas sobre todo es el que más se agarra a su juego y sepa llevar la partida a su terreno, va a tener mucho ganado ya. Primeros intentos ahí por parte de Viti. Busca el disparo directo, no consigue ahí conectar, que pase la barrera del medio. El portero, por lo que veo, hace buenos cambios con la defensa de momento, por lo que he podido ver. Le falta un poco puntería ahí. Comienzo un poco dubitativo de ambas parejas, midiéndose. Al final, en una final es lo que tiene. Sobre todo el primer gol puede marcar mucho el desarrollo de la partida. ¿Quién tome la iniciativa al principio? Claro, al final también a tratarse de una categoría máster, digamos, no avanzado. Es avanzada, perdón. Al no tener todavía esa cuestión de, ¿cómo decirlo? De control, de finura. De control, y que al final en categoría pro los rivales que más que menos se conocen de otros muchos torneos, aquí sí que es diferente, quizás sea la primera vez que se enfrentan entre ellos. Seguramente. Hay mucha más duda en todos los aspectos y bueno, eso tiene su contraparte buena y la mala, ¿no? Sí. Tengo entendido, si no me equivoco, que los chicos de Cataluña, que es en el primer torneo que están compitiendo, y es curioso porque allí toda la gente juegan en parado
y bueno, pues a ellos parece ser que les gusta jugar en movimiento. Fantástico. Nos gustan las raras aves. La verdad es que Cataluña siempre ha sido famoso por los jugadores separados, pero bueno, parece ser que poco a poco se van animando con el movimiento también. De hecho, tú, Mikel, estás jugando también con un catalán en movimiento. Tal Sin ir cual. más lejos. Sí, exactamente. En movimiento, en parado, aquí lo importante es el futbolín y bueno, esa cuestión que existe en torno a este deporte, esa cultura, esos modos de socialización que al final es lo que supongo que hace que la gente haga tantos kilómetros y kilómetros. Principalmente se hacen muchas amistades. Son pocos los elegidos que llegan a ser pros, que llegan a ser de los mejores de España. Todos los demás pues somos uno más, pero encuentras amistades en toda la geografía española. De momento los asturianos han dado un paso al frente, ya se han puesto 2-0 y veremos a ver si consiguen Pocho y Aarón remontar el vuelo. Veremos si no les penaliza en exceso, bueno, eso que tú comentabas, Aitor, su primer torneo. Al final es eso, te plantas en la final, pero bueno, llegar a la final es una cosa y luego disputar la final es otra diferente. Los brazos se encogen. Eso es. Además aquí con el jugar por primera vez delante de una cámara, el saber que tienes la victoria solo un palmo, pero que ese palmo hay que recorrerlo con calma y sobre todo con buen juego. Ese palmo parece kilométrico en ese momento ya. Uy. Buena parada y Paradón ahora de buenísima de Pocho. Pocho. Había hecho un buen cambio. Buenísima de nuevo ahora la respuesta de Está aguantando Pocho. bien el portero ahí, se ha quedado bien. Protegiendo bien su palo. Sí, efectivamente. Veremos si consigue ahí reaccionar en el marcador el equipo de Girona. Bien protegido ahí ahora. Mucho respeto parece que hay en la partida. Nadie quiere conceder goles fáciles. Nadie quiere empezar perdiendo. Sí. Bien defendido ahí con el 2. Qué bien. Ahí por el tercer gol en el marcador. La ha dejado medio muerta con el jugador del 2 y la ha cruzado bien con el 1. Les ha pillado desprevenidos a los jugadores catalanes. A ver cómo gestiona entonces este momento. Bueno, primer bache, 3 goles de diferencia, todavía no han abierto la lata. A ver la reacción de los de Girona. Esta jovencísima dupla catalana que se está iniciando en el apasionante mundo del futbolín. Iniciando en términos de competición, torneo, claro. Exactamente. Cuando vienes aquí ya es que estás al menos un poco iniciado. Metido un poquito en este mundillo. Más de una noche y 2 han caído jugando al fútbol, eso está claro. Una banda ahí y por poco sorprende al portero. Y la encontró perfecta. Golazo a una pata. Sí. Con el 0-4 se la cruzó perfecta ahí. Con el 1 al palo opuesto. Esos golpes son muy complicados para el portero porque tenemos la tendencia a cerrarnos topeando con las 2 barras, pero cuando dan con esa técnica suele coger justo el ángulo.
esa inercia ahí natural del portero de ir a proteger tu palo. Al final, cuando te quieres dar cuenta para la reacción, ya es muy difícil. Porque confías, porque normalmente cuando estás cerrado ahí, confías en que nunca va a pasar la bola, pero cuando la bola la golpeas a una pata, es muy posible que coja ese curso que nunca nos esperamos los porteros. Aradón. Sí. Buena parada ahí ahora de Viti, está muy atento. Solventando bien las oportunidades, otra vez muy bien Viti. Está defendiendo muy bien. Está jugando muy calmado el portero Viti porque está parando y está dando Golazo el control de de la nuevo. partida a su delantero. Pone ahí otra vez el 0-6. Y esto se complica. Sí. A ver cómo gestiona esto el equipo de Girona. Tiene que meterse de alguna forma en el partido. Aunque esta partida ya esté un poco, bueno, realmente complicada, para que engañarnos, tienen que empezar a pensar ya en la siguiente y ahora empieza en estos goles. Todos los goles que consigas ahora quizás no sumen en el marcador de la partida siguiente, pero sí a nivel anímico. Pero nada, te está costando mucho. Complicado, 0-7. complicado. La verdad es que verse 7-0 en el marcador, anímicamente debe ser un golpe duro. Después de todo un día largo compitiendo, llegar a la final que siempre, bueno, tienes ganas, ¿no? ¿A quién le amarga un dulce, verdad? De momento está un poco amargo. Bueno, pero se pueden reponer, ¿eh? Sí. Aún así, con estos resultados mucha gente se dosifica y digamos que no se esfuerza mucho pensando en la siguiente partida. Claro, por eso ahí está la reacción. Qué bien, Pocho. Abren la lata. Importante este gol. Vamos ahí. Buena defensa ahí ahora de Busta, que está cubriendo muy bien esa zona del medio. Uy. Buenísima ahí la respuesta de Pocho desde la defensa. Buscaba ahí esa L. Buenísima de nuevo ahí, Pocho. Viene la reacción. A ver si conseguimos ver una partida más emocionante. Está un poco difícil, pero yo a lo largo de todos los torneos de futbolín que he visto remontadas más complicadas que esta. Después de lo que hemos visto en la Champions pasada, a ver quién se atreve a decir que no se puede. Golazo. Claro que se puede. ¿Qué te voy a contar? Que a mí personalmente hoy me han remontado para meternos en cuartos de final un 5-0. Estuviste en el otro lado. Exactamente. Se te puso cara de PSG. Tal cual, tal cual. De PSG, de Chelsea, de... 3-8, acaba de cortar un poco ahí la reacción. Golazo. Pero vuelve ahí otra vez. Recorte hacia adentro y al segundo palo. 4-8, claro que sí. Defender eso. Es lo que queremos. Bien. Gol ahí ahora de Busta, engañó perfectamente. A un golito de llevarse el primer juego. Pero bueno, ya se ven mucho más enteros, tanto a Pocho como a Aarón, ¿eh? Sí, ya parece ser que se les ha quitado la presión de la final. Ya se han desvirgado. Bien, Como buena siempre parada. la primera vez, todo mal. Suele doler. No, pero ahora, de todas La formas, primera vez está sobrevalorada. estamos viendo una partida más dinámica ahora, parece.
Hay gente que puede tener un buen recuerdo de esa primera vez y hay gente que puede No tener... los conozco, Mikel, no los conozco. No sé en Euskadi, pero aquí en Lugo somos más de segundas oportunidades. En Euskadi pues te dan una hostia. Qué buena ahí, ¿eh? A punto de cerrar la partida. Bien, ahí ahora manteniendo fuerte Pocho, el portero en su palo. 5-9. Un gol de rebote, un gol de cualquier manera, pues... La cosa se te complica. Sí, la verdad es que estas partidas hay que cerrarlas cuanto antes, porque... La cosa se te complica. Tú creías que iba hacia allí, pero de repente se va para el otro lado. Es importante cerrar la partida en cuanto tienes... Ahí está. Ahí está. La partida. Ahí está. Golazo de Busta. Pero vemos ahí la reacción ya. Las caras son diferentes de Pocho y de Aarón, ¿eh? Veremos cómo empieza esta segunda partida. Es importante. Y nada, comentarte a toda esa gente que nos esté escuchando, pues que hay que fomentar, hay que luchar por nuestro hobby, por nuestra pasión. Para muchos somos unos incomprendidos, unos frikis del futbolín, pero hay que luchar por conseguir que sea reconocido un deporte. Claro que sí. Lo importante que ha sido en todo el Estado español el futbolín en los años 60, 70, 80, 90. Modo básico de socialización y de confraternizar con tus iguales, a veces rivales. Es algo que se tiene que recuperar, claro que sí. Sí, lo puedo afirmar, que por desgracia yo soy de esa generación. Veremos a ver cómo empieza esta partida. Que vuelvan los futbolines a las discotecas, primer aviso. Curioso comentar, por ejemplo, que en algunos sitios, en Granada, por ejemplo, ciudad en la que tuve la fortuna de vivir durante varios años, es muy habitual todavía que en pubs, discotecas siga habiendo futbolines. Allí, en el País Vasco, sigue existiendo pues la cultura de ir a un pub y acabar echando unas partidas, apostándote unos cubatitas, pasándolo bien. Algunas veces he estado en Bilbao y correcto. Y allí se come muy bien, que lo sepáis todos. Arguiñano, ahí va la hostia. Les está costando ahí ahora abrir la lata en esta primera partida, en esta segunda partida. Nadie quiere atreverse. No, parece que no... Pero les veo más animados al equipo catalán, a Pocho y Aarón. Les veo que... Ahí está. Ahí está. Les veo con más Buenísima. iniciativa en este arranque de segunda partida. Eso es. A ver la reacción asturiana. La pareja del Langreo. Buena cantera futbolística. Busca jugar en el medio Busta. Está buscando el hueco. Tiene que encontrar ahí otra vez ese flow que tenía durante la primera partida. Encontró Puerta con bastante facilidad, ahora le está costando. Es lo que hablábamos antes. El portero tiene que saber corregir. Entonces, parece que ahora han hecho pequeños ajustes y están defendiendo mejor la pareja catalana. Y sobre todo el verse que ya son capaces de marcar goles con relativa facilidad en comparación con el principio de la primera partida, les ha animado. Ahora, están llevando el peso de la partida ahora mismo. Ahora mismo están dominando la partida. Vemos
es algo también bastante habitual, ¿no? Cuando ganas la primera partida, cuando ya has comido, cuando ya has satisfacido tu hambre, entra el cuerpo en fase de reposo y ya cosas que antes a lo mejor te salían más natural, Qué bien. te cortas un poco, entra el conservadurismo. Les empatan. Es difícil porque sobre todo suele pasar dos cosas. Una, que te vengas arriba por haber ganado la primera partida y juegues mejor. O otra, que te confíes o que te relajes. Golazo ahí ahora de Pocho, le pegó durísimo. Sí, la ha pegado muy bien. Pero vamos, que está ahora mucho más entretenida la partida, mucho más igualada. Está claro que ahí esa qué bien. buenísima respuesta y ahora de Busta, sí señor. Sí. Precioso ese 3-2. Ya ha alargado hasta tope de barra para sobrepasar al jugador central de la media, y ya cuando ha querido llegar el portero no ha podido evitarlo. Buena Vuelve a repetir la jugada a la inversa. Sí. Bueno. Sigue ahí ahora el gol. En esta ocasión fue Bearón. La quería cruzar con qué intención, quería ese 1-2-1. Ha querido hacer un buen ataque doble, pero un buen doble con el 1-2-1, pero lástima que la cruzó demasiado. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Estamos mal acostumbrados aquí a lo largo de todo el streaming que le está ofreciendo en directo From Muy Stream. bien. Estamos mal acostumbrados a ver, pues bueno, a gente de categoría pro, de los mejores de toda España. Y no es que sea fácil. Es que ellos lo hacen fácil, eso es. Cuando ves a delanteros como el de los García Borja, a Manolito, a los grandes delanteros, sí parece fácil, pero no es para nada. Uy, esa contra. Casi se le complica al portero. Está ganando emoción la partida. Están respondiendo bien ambas parejas. Estaba ahí ese cambio, ese juego con la medular. No le salió bien a Busta, pero lo intenta, le queda muerta. Paradón ahí ahora de Pocho. Sacó ahí dura esa pierna del portero. No era nada fácil. Bien, ahora también la respuesta de Viti. Estaba ahí. Apoyarse en la tabla, no le salió. Golazo ahora de Busta. Muy listo. Encontró el ángulo puesto libre, la cruzó perfecta. Golazo, 3-4. Acaban de dar la vuelta al marcador. Momento importante. Necesita Viti sumar un poco también desde atrás. Es importante. Para que den ahí un golpe de autoridad. La verdad es que le vendría muy bien, pero yo veo que, sobre todo con ese pase, ahora lo acabo de comprobar, está más pendiente de hacer jugar a su delantero, que está marcando bien, y él centrarse en parar que en marcar él. Está priorizando el juego, un juego colectivo en el que el delantero está activado y él simplemente para y le da bola. Menos mal que estás aquí, Aitor, para revalorizar la figura de los porteros. Bueno, hombre. Los grandes olvidados. No, lo que pasa es que, a ver, cuando vemos a porteros como Tomás o como Álvaro García, pues claro, ves las jugadas que hacen y te das cuenta del potencial ofensivo que puede tener un portero, pero no es solo atacar.
sin olvidarnos de Juandi, espectáculo garantizado. Sí, aunque ahora está jugando de delantero. Ahora ya parece que se ha reconvertido a delantero, pero sí, Juandi antaño, cuando jugaba de portero, era seguramente el portero más ofensivo de España. Golazo ahí ahora, qué bueno ese remache. Muy atento. Momento clave. 3-5. Tiene que reaccionar el equipo de Girona. Muy bien defendido. ¡Qué paradón de Pocho! Había amagado muy bien. ¡Qué paradón de Pocho! Bien aguantando ahí. Buscaba ahí ese 1-2-1, no le salió. Se empieza a notar un poquito el cansancio. Sí, ya son muchas horas. Algunos pues solo han disputado la categoría de movimiento, otros hemos disputado movimiento, parado e incluso mañana selecciones, para que luego digan que no es un deporte. Y luego no te olvides del más duro de todos, el de la noche. Las horas de noche. Que luego es un deporte de riesgo la noche. Para mí personalmente llegar tarde a casa es un deporte de riesgo. Hay una zapatilla telerigida. Hoy no se sabe ya, aquí no se sabe. Lo que pasa en Lugo se queda en Lugo, Mikel. Tal cual. Lo que pasa en Las Vegas, en Las Vegas. Qué bien. Momento clave ahí. Necesita el gol Qué bien. Girona. Muy bien defendido. Está aguantando muy bien el portero asturiano. Viti está aguantando muy bien, es cierto. No le está dando demasiadas opciones. Sobre todo hay jugadas que van hacia adentro y luego hacia afuera y luego va el tiro cruzado. Un portero tiende muchas veces a abrir y luego volver a cerrar y deja todo el cruzado. Pero Viti en este caso está haciendo muy bien, está aguantando cuando vuelve la bola hacia afuera y cruzada, está aguantando muy bien en el centro de la portería para parar esas cruzadas. Está haciendo muy bien las coberturas, efectivamente. Bien ahí ahora también. ¿Para dónde nuevo? Buenísima de nuevo, Pocho. Duro. Bueno. Paradón de nuevo de Pocho. No es Pocho, es Oblak. Yo te diría Courtois. Este gol puede marcar un poco el devenir de la partida, porque un 3-6 puede ser demoledor para la final. Pero un 4-5 cambia mucho la película. Ahí llegó esa respuesta Y de antes Viti. lo estás comentando. Muy listo. Antes llega. Buena reacción ahí ahora de Viti. Lo necesitaba también el equipo asturiano. Ahora lo importante es que el equipo catalán sepa mantener la cabeza fría de que este marcador adverso es difícil, pero se puede remontar. Si hacen las cosas bien, es posible remontar. No están tan lejos como puede parecer. Claro, es que es complejo ahora porque por un lado necesitan goles rápido, pero si te dejas llevar por esa necesidad y pierdes la paciencia, caes mucho más fácilmente en errores no forzados. Ahí Muy era bien, lo que necesitaba. El 6-4, con un resto al segundo palo. Y yo ahí ahora desprevenido un poco a Viti. Buena acción ofensiva de Aarón. Ahí estuvo a punto de llegar el quinto.
Ojo que esto se complica. Buenísima ahí esa acción de Aarón. Están preguntando un poquito de polémica, puede ser que se haya pinzado la bola. Que se haya pinzado un poco, ¿no parece? O... Ahí aparece el árbitro Bubi. Le ha dado bueno. Le ha marcado como bueno el gol, así que 5-6. Vuelven a estar ahí. Ahí. Eso es a punto de llegar el gol de la igualada. Tiro a la cruceta. Se viene la remontada de Girona. Buenísima y ahora Viti. Golpe de autoridad, gol importante, claro que sí. Cortando Ahora, la reacción del equipo de Girona. Es curioso ver cómo, ahora que justo el delantero asturiano es cuando se había atascado, que no estaba marcando goles, es cuando llega el portero y le ha desatascado. Ha marcado 2 goles para tratar de volverle a meter en la partida. Eso es. ¡Qué paradón de Pocho! ¡Tremendo! Está muy atento con las bolas que van al segundo palo. Sí, porque Busta le está tirando muchos 1 o 2 al segundo palo. Sí. Está reaccionando ahí bien. Otra vez de nuevo muy bien la línea defensiva de Pocho. Bien la defensa, bien el bloqueo de nuevo de Pocho, duro, no cedió ahí. Bien, de nuevo Busta en esa defensa. La va a buscar, la enseña por un lado, por otro. No le sale ahí ahora. Buscaba ir rápida esa combinación. En el marcador a favor del equipo de Asturias. Recuerden, van arriba 1. Esta partida, si la ganan, se llevarán el título de la categoría avanzado. Un título que... Además, un título que hace mucha ilusión, sobre todo cuando estamos empezando. Yo particularmente, que he jugado desde las categorías de más abajo, un título buenísima, y ahora golazo. De esta división hace mucha ilusión. Entró llorando la bola, pero entró. Entró llorando. 8-6 en el marcador. Ahora empieza a ponerse la partida muy de cara para los asturianos. Buenísima, y ahora... Vuelve a entrar llorando, pero entra. Se ponen a un gol de proclamarse campeones de avanzado. Momento de la verdad. Ya no hay vuelta atrás para Pocho y Aarón. Es ahora o nunca. Un resultado muy adverso. Remar con todo lo que tienen. Veremos ahí ahora cómo templan ahí ese ánimo, ese espíritu, el equipo de Girona. Si se dan por vencidos o quieren seguir remando. Como diría nuestro amigo peculiar Litos, morir matando. Bien. Campeones de avanzado. Pues se acabó, se lo lleva la pareja asturiana. Viti Busta. Este título se va para Langreo. Viti Busta, justos campeones, pero mucho mérito también la participación de Pocho y Aarón desde Girona, su primer torneo. Y llegar a la final no es nada fácil. Partido que en la primera parte, el primer partido, la primera eliminatoria, no se les hizo un poco cuesta arriba. La segunda fue muy diferente, pero bueno, al final se impuso un poco la lógica, lo que todos esperábamos. No sé si queréis apuntar algo más, Mikel, Aitor. No, ha sido una partida, sobre todo la segunda estaba más disputada, pero ha sido muy bonita de ver, la verdad. Me ha gustado mucho y reivindica un poco lo que es la tercera categoría, porque aunque no tengan la caída los jugadores de pro, es muy bonito de ver para el aficionado este tipo de partidas en la que la ilusión es máxima de ambos contendientes.
gente que está comenzando, gente que viene con mucha ilusión, gente que viene a darlo todo y pues bueno, se ven en la situación de estar en una final y pues esto les hace engancharse a este mundillo y seguir repitiendo. Efectivamente, los campeones pro también fueron alguna vez avanzados, entonces esto es lo importante. Así que nada, Aitor, Mikel, muchas gracias, Carrasco. Y nada, nosotros nos vamos, volvemos en medio minuto con alguno de los protagonistas de la pareja ganadora, que ya está todo listo para presenciar una de las semifinales y la gran final de este torneo en la modalidad avanzada. Unos segundos y volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí estamos con Viti, con Justa. Enhorabuena por el título. Gracias. Primeras impresiones después de llevaros esta tercera edición del torneo Maestros del Norte en la categoría avanzado. Pues empecemos el torneo como el culo, tío. Pero como el culo. O sea, nosotros pensábamos que nos íbamos a ir para casa rápido. Y bueno, al final pues espabilamos un poco y a la final. A la final y a la victoria. Sí que es cierto que, bueno, lo que se comentaba, enfrente estaba una pareja de Girona, que es su primer torneo, por así decirlo, oficial. La primera partida, la primera ronda, por así decirlo, eliminatoria, les costó más, pero en la segunda sí que os pusieron en más dificultades. Sí, la segunda partida. ¿Cómo sí. fue ahí ese proceso de decir, bueno, lo tenemos ganada la primera, partimos con ventaja, los de enfrente están demostrando que están en la final por algo? ¿Tuviste así alguna duda en algún momento? Hubo un momento en la partida que me comentó Viti, me dijo que hiciese una jugada porque se comía mucho un resto que tenía con el 1 y ahí fue cuando ya empecemos a coger un poco de estabilidad en la segunda partida, pero aún así nos lo pusieron chungo. Todo Porque más o menos bajo control, salvo el inicio de la segunda. Bueno, lo que importante al final no es cómo empiezan las cosas, sino cómo acaban. Entonces os lleváis este torneo, enhorabuena, y nada, a disfrutar de lo que queda de día, de fin de semana y de la noche. Lo haremos, lo haremos. Pues nada, muchas gracias aquí a Viti y a Busta. Y nada, nos vamos un segundo a publicidad mientras se prepara una de las grandes semifinales y volvemos, nada, en unos instantes.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
la dore canta, la dova mi stigrizia. Domini fonte la luna, lo preste che il diavolo città. Me frista facite nome, che Isabelli visci oi trae, baghisti partia vele, le peste pace con se panca, pasucci di fresco non ha sé, tristi, la dore canta, la dova mi stigrizia, la dova mi stigrizia.
Ahora sí, ya estamos aquí de vuelta, todo preparado para presenciar la gran semifinal. La otra se está disputando en otra de las mesas. Semifinal que enfrentará a Fer y a Moure, desde Lugo, que estarán con los jugadores amarillos. Y en contra van a estar con los jugadores azules, los grandes favoritos, los hermanos García. Y aquí acompañado para comentarlo con dos comentaristas de lujo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal de nuevo, Aitor? Hola de nuevo. Bueno, todos sabemos que aquí al final parece ser que los favoritos van a ser los hermanos García, pero Fer y Moure han llegado hasta aquí y no por nada. Moure, un delantero que ya sabemos cómo se las gasta en esta modalidad, y Fer, que al final es un perro de presa competitivo que puede generar problemas en cualquier momento. ¿Creéis que va a haber la sorpresa o...? No sé si puede haber sorpresa o no, lo que está claro es que aquí ahora mismo están jugando, esta partida aún va a empezar, las cuatro mejores parejas. Entonces, llegado a este punto, puede haber sorpresa, por llamarlo sorpresa, digamos. Sorpresas relativas, ¿no? Pero si llegaron hasta aquí, sorpresa no es. Además, Fer y Moure ambos jugadores son muy experimentados, se conocen muy bien estas lides, han estado en muchas finales, muchas semifinales y saben jugarlas. Pues ya nada, dejamos de hablar sobre lo que va a pasar para hablar sobre lo que está pasando. Así que en cuanto están preparados ambos conjuntos, recordemos, con los jugadores amarillos Fer y Moure, con los jugadores azules los hermanos García, Álvaro y Borja, todo listo. Comentar que bueno, ahora mismo alrededor de este ring improvisado no hay demasiada expectación todavía porque se está disputando la otra semifinal, que bueno, desde aquí no sabemos muy bien cómo está yendo, pero por los gritos de los diferentes rivales parece que la cosa está siendo competida. Sea como fuere, el ganador de esta semifinal se enfrentará al ganador de esta semifinal. Ya vemos ahí cómo se saludan, cómo está todo preparado. Y esto ya va a comenzar. Nosotros nos centramos en esta hora. Hay mucho en lo que centrarse aquí, Aitor, ya sabes, hay mucho nivel, muy buenos jugadores. Y comienza la posesión para el equipo lucense. La posesión ahí para Fer. Digamos sorpresa a priori, tanto Iván como Fer vienen haciendo partidazos todo el campeonato. Y así empieza Álvaro. Un buen 3-1 para comenzar. Para Don Fer. Qué bien. Qué buena ahí de Fer, sin duda. Respondiendo ahí al ímpetu de la juventud, la prudencia de la experiencia. Buscaba ahí la jugadita de toda la vida Iván Moure, no le salió. Estuvo muy atento. El dominio de bola, control. Bien ahí ahora Fer en esa reacción. Se expulsan aplausos en la otra semifinal. A ver si nos informamos de cómo han quedado para comunicarlo aquí en riguroso directo. Y vemos cómo poco a poco se empieza a llenar esta pista central, este cuadrilátero. De momento, 2 arriba los hermanos García, pero queda mucho por delante. Oh, qué bueno. Madre. Empiezan fuertes. Sí, la verdad. Han cruzado la península para llevarse el título. Vamos a ver si consiguen Iván y Fer reponerse. Oh, qué pena. Especialidad de Iván también, la aire del 1 muy potente y muy controlada.
importante ahora el momento, tiene que reaccionar el equipo lugués. 0-4, ahí esta diferencia puede ser importante. Y nos informan que el primer clasificado para la gran final de la modalidad de movimiento de la categoría Pro es el equipo andaluz compuesto por Tony y por Juandi. Así que los jugadores que están aquí ahora mismo en la pista central ya en breves momentos sabrán contra quién se van a enfrentar. Veremos si son los hermanos García o si son Fer y Moure. 0-4 de momento en el marcador. Pero estos jugadores, como bien comentaba antes... Como bien comentaba antes Aitor, claro, han estado en muchas competiciones y bueno, a pesar de que son muy buenos, los hermanos García son mis favoritos. Madre de Dios. Esto me pasa por hablar. Madre de Dios. Pero ahora ha optado por darle bola a Muri a ver si consigue que se active marcando algún gol. Momento importante. Madre de Dios. ¿Dónde saca esa puerta? Buena parada ahora de Álvaro. Buenísima y ahora la reacción de Fer. Está costando entrar en partida también, Iván. Muy difícil. Me gusta mucho a Borja jugar con esas jugadas tan explosivas, tan determinantes y al mismo tiempo con esos amagos tan... ¡Tremendo! Madre mía. Esos amagos que hace tan que parecen muy fácil, pero... No vienen de Valencia, vienen de Marte. Que no nos engañen, queremos ver el pasaporte. Oh, qué parada. Perdón, Fer. Qué bien se ha quedado la cruzada. Bien, ahí ahora esa reacción. Increíble. Se ríe Iván. ...0-8. No hay un error en el marcador. Es que son muy buenos. Están jugando muy bien, además. No les están dando ningún tipo de opción. Hay casi de romper el futbolín, Borja. Todo el rato. Vaya sonido de la barra. Momentos de partida hasta parece que los demás no saben jugar. Sí, sí, es increíble. Es insultante, o sea, el ver como una pareja experimentada como Fer y Mure, que han ganado muchos campeonatos. Han ganado casi todo lo ganable. Y aún así, 0-8. Creo ya que están... Bien ahí Fer esa reacción. Están ya casi esperando Fer y Iván a la siguiente partida ya. O sea, es difícil, pero... Bueno, lo que venimos comentando en general en todos estos partidos. Eso vale. Eso vale. Es que necesitan ahora algo para poder creer después. De momento pocos motivos para creer. Tremendo. Y ya. Tremendo. Visto y no visto. Parece fácil, ¿eh? Oh, espectacular. Están hablando ahora Iván y Moure y Fer, a ver si consiguen cambiar la forma de cubrir para conseguir frenar un poco a Borja.
estarán hablando del tiempo que hace en Galicia, porque esta partida no da lugar a corregir nada para... No da lugar a nada. Al silencio. Cuando reina el silencio es que hay algo muy importante que mirar. Tremendo. Se ríen. Iván se ríe. De ahí por no llorar. Como diría el gran Carlitos, morir matando. Pero está difícil. Ace para los García. Oh. Dios mío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Palo gol, pero en la portería que no era. ¿Pero esto qué es? Ya lo sabemos poco. Madre mía, tú. Pero bueno. Van a dar mato Fer, pero lo tiene realmente complicado ahora mismo. Está tremendamente complicado y ahí viene el gol. No vale, no vale. No vale. Pequeña arrastrada. Ya lo dice Iván. Honestidad buena. Ante todo, eso sí. Qué buena. Buen tiro de Álvaro. Bien, ahora esa intercepción de Álvaro. Sí. Está siendo muy seguro, muy solvente. Nos está dando opciones ahí prácticamente. Bien, Fer ahí. Esa era. No se rinde, Fer. No se rinde. Vamos a ver si... Es un ganador. Consiguen meterse un poco dentro de la partida. Necesitan ahí ahora ese gol, algún gol que salga de donde sea. Mentalmente es muy duro. Sí, muy difícil. Tiene mucho mérito seguir manteniendo ahí esa pujanza, esa intensidad. Pero vemos a Fer que no se desanima, por lo menos. No, para. Buen reflejo de Álvaro. Muy atento ahí Álvaro, sí señor. Nos hay a Fer también en pantalla cómo se mueve, parece boxeador. No aflojan ni lo más mínimo los García, a pesar del resultado. No se confían, saben que... Buena ahí. Saben eso que a es, este nivel no eso es. Primer gol, abrimos la lata. La pareja de Lugo. Pues se aprovechan ahí un poco este momento de... Bueno. Bien, Fer ahí, buena parada. Muy bien. Golazo ahí ahora. ¿Quién dijo que no había esperanza? Fundamental ahí esa labor anímica de Fer. No ha bajado los brazos. ¡Qué paradón de Fer! ¡Tremendo! Parece que intenta sacar un poco el equipo arriba de Fer. Era buena esa, era buena. Está chutando bien Fer también ahora. Sí. Madre. Muy difícil, muy difícil. Esquina a esquina. Increíble. Oh, qué bien. Tiene mucha posesión y ya la jugada ya no hace falta ni comentar. Es también muy interesante cómo ahora que han perdido más la posesión, por así decirlo de algún modo, los García, están jugando muy bien también sin posesión. ¡Oh, qué golazo! Muy buen 2-3, primer palo.
estás igual, a 4-4. A este nivel no te puedes despistar porque en un momento te dan la vuelta a la partida. Se la buscaba ahí al primer palo. Como le gusta esa Amaguito. mordida. La mordida del medio. ¿Tú crees que? Pero al final no. Estuvo muy atento ahí Álvaro, sí señor. Muy inteligente, iban atacando también. Buenos golpes ahí ahora, qué buena la reacción. ¡Qué golazo, Iván! Le han dado la vuelta. Madre. Tremendo. Lo que decíamos de un portero, cuando el delantero necesita un gol, un buen portero que te meta un gol en estos momentos ayuda mucho. Contestación inmediata. Ay, es adolido. Cuando parecía que remontaban 2 goles de Álvaro. Sí. Está un poco churro, pero 2 golazos de Álvaro. Y los hermanos García que no se despeinan. Todo momento Álvaro da indicaciones al delantero de cómo marcar, de cómo deben marcar para corregir esos pequeños fallos, por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera. Buena reacción ahí ahora. Muy inteligente, Fer. Nos gusta que esté creciendo así en intensidad la partida, de intercambio de goles. El público quiere buscar la buena. El público quiere sangre. Y si es de los dos, mejor. Ahora Borja, que parece que... Qué paradón ahí ahora de Álvaro, increíble. Ay, parece que desaparece, pero no desaparece. En cuanto ha tenido más mínima presión, lo enchufó. Tienes que hacer todo al 99% bien. El 1% lo aprovechan, es increíble. Casi contra esta pareja, más que tú lo hagas perfecto, casi necesitas que ellos no lo hagan perfecto. A veces se puede forzar, pero otras... Buena ahí, qué paradón. Palo, parada, estuvo justísimo. Qué buena también la respuesta desde la portería de Álvaro. Bien ahí Fer en la defensa, duro con él. Madre, qué paradón de Fer. Madre, que pase. Tremendo. Tremendo. Él lo sabe que hay vida en otros planetas. Increíble. La verdad es que está jugando a un nivel espectacular. Muy alto, muy alto. Espectacular. Lo que nivel a la altura de 2 o 3 personas en este deporte. Buscaba ahí bien, con inteligencia Iván, no cayó en esa trampita, en ese amago. Álvaro que está muy solvente. Bola crucial. Defiende muy bien también. Está cerrando muy bien desde el medio Borja estas oportunidades. Qué bien ahora Fer. ¿A quién se lo pide, por favor? ¿A Gabolo o ellos? Tiene que arriesgar un poco Fer ahora en el tiro. Sí. Ahora tienen... Es que es lo complicado. Ahora te ves forzado a arriesgar y si arriesgas te expones. Y si te expones con los García, pues es difícil. Es difícil que salga bien, pero otra no queda. Está claro que tienen que ir con todo si quieren remontar. A pecho descubierto.
luego García tampoco es que se le vea muy nervioso. No. En ningún momento del torneo se les ha visto nerviosos, se le ha visto flaquear en ningún momento en ninguna partida. El resultado lo están teniendo, claro. Quizás fuese también importante ayer cuando perdieron, creo que eran cuartos de final, en semifinales contra Dani y contra Víctor. Nada como una derrota en algún momento para alimentar la ambición. Saben que esa tampoco es su modalidad, la de parado, y aún así, pues, cargaron a lo mejor de lo mejor que había ayer en parado, quitando a los campeones. Y hoy quieren ganar lo que no ganaron ayer. Quieren llevárselo de vuelta a Valencia. O del planeta del que venga. No lo sabemos todavía. Madre, qué bien corregido. Paradón ahí de Álvaro, tremendo. Mucha calidad esta segunda partida, ¿eh? Está siendo espectacular. Golazo ahí ahora. No saben cuánto va a durar esto, pero quieren morir matando. Ahora que sí, cuchillo entre los dientes. Recibe muy bien Iván con esa... Pone la balón en el 2 a tope de barra hacia su lado. Obliga al delantero a quedar quieto porque tanto saca cambio como la L. Y si te mueves un poco antes del tiempo, él es perro, te tira este reto como acaba de tirar. Ya había intentado en alguna ocasión ese amago. Ahora sí que le salió bien, la embocó bien. Ya tengo una zona complicada del campo. Parecía que entraba. Necesitan este gol Fer e Iván para poder tener la mínima opción. Sobre todo para intentar poner un poco nervioso a los rivales. Se quedó sin fuerza. Pero no se les ve tampoco especialmente nerviosos, ¿no? No. Yo tampoco estaría nervioso. La verdad. ¿Cómo te vas a poner nervioso si sabes que eres bueno? Bueno, pues punto, o sea, bola de partido. Bola que puede valer el acceso para la gran final. Veremos cómo gestionan esto Fer e Iván y Fer. Madre, palo. Veremos qué pasa, pero... Qué bien ahí ahora, no cayó Álvaro. Fantástica intervención. Corrigió bien. Obliga a estar al reto en ese palo y al 2-3 que le metió antes cruzado al primero. No... ¡Oh, se acabó! ¡Madre mía! Se acabó. Fantástico segundo partido y aplauso generalizado aquí en la pista central porque acabamos de presenciar un auténtico partidazo. Cierto que el primero fue un 0-10 que fue completamente disuasorio, pero qué mérito reponerse de un golpe así. Muy doloroso. Y después presentar batalla como lo hicieron en la segunda partida. Sí, lo intentaron, dieron todo lo que tenían, todo lo que podían, pero yo creo que el resultado de la primera partida también pesa para no poder desplegar todo tu juego después de la paliza de la primera partida. El golpe anímico fue fuerte, pero bueno, por lo menos nunca han perdido eso, la intención de ganar en ningún momento. Muchísimo mérito endosar un 10-0 y en la siguiente partida empezar también perdiendo 0-3, 0-4 creo que era. 0-3. 5, ¿sabes? Y ponerse ahí otra vez y disputarles a dos jugadores que son de lo mejor que hay en España ahora mismo, a pesar de su juventud. Entonces, bueno, muchísimo mérito para Fer y para Iván Moure. Muy buen torneo. Muy buen torneo. Recordemos que Fer tampoco es que sea su especialidad. Sí. Han llegado hasta aquí, que tiene muchísimo mérito. Y bueno, ¿y qué decir de los Splash Brothers, de los hermanos García? La verdad es que es una pasada verlos. Es que es tremendo. Sí, es tremendo. Es un placer verlos porque hacen de todo, tiran a todos los palos, tiran al medio, cruzados, rectos y a una velocidad. Una velocidad tremenda. Un control de bola terrible. Muy increíble, lo comentaba antes, muy increíble lo que hace sobre todo el delantero. Arranca tan exageradamente bestia, tan rápido, que al delantero contrario, a la defensa contraria, le obliga a anticipar. Pero si anticipas un poco antes de lo que debes,
que juega muy bien también con el amago. Y te la cambia. Y claro. parece muy fácil lo que hace, ese tiro despacito, que parece que va despacito. Pero es que no hay manera. Si te mueves antes te hace el despacito, si no te mueves no llegas al tiro fuerte. Entonces es unos bestias. Bueno, Cristian, Aitor, poco más que decir. Ya tenemos clara la final que tendrá lugar en unos instantes. Primero tendrá lugar la final de la categoría Máster. Pero bueno, no sé si os atrevéis a decidir o a comentar si creéis realmente que Tony y Juandi le pueden hacer frente. Seguramente. Estoy completamente seguro de que fácil esa partida no va a ser para ninguno de los dos equipos. Está claro que no. Y me ha sorprendido el nivel de Juandi, porque sobre todo Juandi antaño era portero, pero lleva un par de torneos muy buenos. En la Copa del Sol ya quedó, si no me equivoco, tercero, y ahora está en la final de Maestros del Norte, así que no se lo van a poner fácil. Otra final para Maestros del Norte para Juandi. Pues veremos lo que pasa. Cristian, Aitor, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Nos vemos después, probablemente. Y nada, una breve pausa, a ver si hablamos de nuevo con los hermanos Splash. Y nada, volvemos después de la pausa. Estarán cansados hoy ya de hablar contigo. Cansados de ganar. Efectivamente.
Todo preparado para una nueva final, en esta ocasión de la categoría Máster. Final que enfrentará a la pareja andaluza que representan Kilian y Antonio, que jugarán con los jugadores amarillos, y enfrente con los jugadores azules, Tete, portero, y Suso, vienen de Melide. Y para comentar esta final, está conmigo Paula de Coruña, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal de nuevo, Aitor? ¿Cuánto de tiempo? Valencia. Pues nada, todo preparado, está también el colegiado Bubi preparado, los jugadores con ganas de disputar esta gran final y todo listo ya. ¿Alguna sensación de cómo puede pasar la cosa? ¿Hacia qué lado se va a decantar la balanza? Yo conozco a Kilian, el portero andaluz, que tuve el placer de jugar con él y la verdad es que es un portero muy completo. Y además Paula le ha sufrido porque es la pareja que la acaba de eliminar y no conozco bien a la otra pareja, pero yo si tuviera que apostar por alguien apostaría por ellos. Cuéntanos, Paula, tú que lo has sufrido en tus propias carnes, ¿cuán buenos son estos andaluces? Bueno, a ver, yo la verdad que me parecieron, a ver, bestiales. En general en Andalucía hay un nivel muy bueno, en el futbolín es una pasada. Pero bueno, los tuve que sufrir, sí. Son muy competitivos, aún yendo perdiendo, no se vinieron abajo en ningún momento, y Tete y Suso pues no tiene pinta de que se vayan a venir abajo tampoco. Pues bueno, comienza ya la contienda, la disputa, esta segunda gran final del día de hoy en categoría Máster. Veremos qué nos depara. Yo he de decir que a mí, yo prefiero que ganen los andaluces por una sencilla razón. Porque si ganan ellos, yo quedo tercera. Un poco de parcialidad veo aquí. El interés siempre prima. El interés siempre prima. Bueno, a mí también me beneficia porque yo quedaría entonces séptimo, creo, si no me equivoco. Es que tira muy bien. Es una pasada, tira muy bien. Sí, lo hace muy bien. Pues ahí vemos cómo se adelanta en el marcador la pareja andaluza. El primer gol del delantero. Desde Moguer, Huelva. La tierra de García Lorca. Bien, buena parada. Aguanta bien en el primer palo. ¿Cuáles creéis que pueden ser las claves de esta final? Más allá de que a lo mejor qué golazo. no Dios se conoce mío. tanto a Tete y Suso de Melide. Pero de momento, bueno, empieza muy fuerte la pareja andaluza. Sí, ya lo habíamos avisado que eran una pareja muy competitiva y lo están demostrando. Yo creo que va a estar en la posesión, que los de Andalucía van a tener posesión, eso seguro. Muy listo ahí, que viene a buscar la banda. Están metiendo la directa. Eso, Buena respuesta. reacción ahí. Esa L con el 1. Buena reacción de Tete. Claro que sí. Importante ese gol para meterles dentro de la partida antes de que se escapara. No lo van a poner tan fácil. Suso no pudo encontrar bien su juego, no tocó mucha bola. Bueno, justo lo que acababas de señalar tú antes. Van a priori, ¿no? Intentar acumular la máxima cantidad de posesión posible la pareja andaluza. Veremos si son capaces de discutirle ese juego, esa cuestión táctica. De momento, buenas respuestas desde atrás de Tete, que también es importante. Cuando los delanteros no tienen ahí esa posesión o esa eficacia, que el portero responda. Se le ve jugando bastante cómodo a Tete, aún yendo con el marcador en contra. La pausa ahí ahora, Suso necesita tener un poco de pelota, sentirse cómodo, afinar ahí un poco las posibilidades. Posición de
nuevo ahí para Suso, que la calma, que la templa. Que no quiere tener prisa. Qué paradón ahora mismo de Kylian, ¿eh? Madre mía. Otra parada. Debe estar deseando meter el primer gol el delantero Suso. Ahí está. Pues ahí viene. Ahí lo tienes. La encontró perfecta de primeras, con el 2 del medio, encontró la autovía. Pero han respondido también muy fuerte la pareja andaluza, ¿eh? No quiere que esto se les vaya. Ahí la buscaba despacito, con dolor. No cayó en esa ocasión Tete. La busca de nuevo ahí Suso. Importante, que ha perdido mucho también hace unas cuantas jugadas, que no está cómodo Antonio arriba. Qué golazo. Golazo ahí ahora de Kylian desde atrás. Lo que viene comentando durante toda la retransmisión del día de hoy Aitor. Qué importante es cuando el delantero no encuentra, no se siente cómodo, que el portero diga, aquí estoy yo. Sí. Yo también juego, yo también la sé meter. Porque hay fases en la partida en las que el delantero, que está fino y quiere tener posesión de bola, y le puedes dar bola. El portero puede dedicar a sacar la bola o a pasársela al delantero para, cuando está fino, aprovechar. Pero cuando el delantero no está fino, está atascado, es importante que el portero en ese momento te meta un gol o un par de ellos para que tenga la confianza de saber que tiene un apoyo detrás. 4-3 en el marcador, muy igualado. Uy, Dios mío. El cañón soltó ahí Tete, madre mía. Increíble. Parece que Suso se anima un poco ahora. Está buscando la mejor vía del pase. Las respuestas también ahora de Kylian, ¿eh? Sí. Desde la portería, dándose solvente. Sí, yo ya he jugado con él, he tenido el placer, y es que la verdad es que es un competidor nato. Compite muy bien, para muy bien, tira muy bien. Un portero muy completo. Paradón ahí también en última instancia de qué golazo ahí ahora de Tete, que Bien pone visto. 4-4 en el marcador y sonríe Antonio. Ahí, el pique. Uy. Paradón de Kylian, tremendo. Autoparadón. Sí. Ha estado rápido de reflejos para volver. Eso parecía un tomahawk. Lo que tiene que darla con tanta potencia es que te puede volver. Al palo, tremendo. Está fuerte Tete ahí desde la defensa. Buena reacción ahí ahora de Kylian otra vez. Ven con la línea defensiva. Partidazo de momento. Como se viene arriba Tete. Tete y Suso, que tienen la oportunidad de ponerse por delante. Golazo ahí ahora de Kylian. Celebra con rabia. Qué golazo. Sí. Eso es. Porteros goleadores, lo que nos gusta. De Jorge Campos a Chilaver, claro que sí. Que vuelvan los 90. Bien ahí la reacción de Tete en defensa. Qué paradón ahí ahora de Tete, qué buena, qué reacción. No era nada fácil ese tiro apoyado en la pared. Parece que Antonio ahora está un poquito más bajo que antes. Está fuera del partido, no se está encontrando cómodo.
justo ese elemento clave que tú decías de la posesión, no la está encontrando ahora en línea ofensiva Antonio y está sufriendo el equipo andaluz. También tiene que ser duro anímicamente para Tete y Suso, que están yendo a remolque toda partida. Aún no han conseguido ponerse por delante en ningún momento, pero anímicamente parece que lo están aguantando bien. Sí, sí, no se les ve desfallecer en ningún momento. Bien, buena parada de Kylian. Paradón. Ahí esa reacción de Kylian de la parada desde la defensa. Golazo ahí ahora de Antonio. Qué bonita esa L. La empujó perfectamente, 6-4 en el marcador. Mucha intensidad. Más repartida la posesión, ahora parece que puede caer el partido para cualquier lado. Sí, ahora está literalmente 50-50. Si alguien se atreve a decir que alguien va a ganar, miente. Nos engaña, que no nos engañen. Bueno. Está muy fuerte desde la defensa ahí. Está encontrando líneas claras para llegar a la portería. Está complicándole la vida a la pareja andaluza. Bien, ahí ahora Suso en la cobertura defensiva. Bien, de nuevo. Buena parada. Qué importante es llevar el marcador, saber llevar el marcador tanto a favor como en contra. Porque realmente ahora los andaluces no están sabiendo llevar bien la ventaja, no están aprovechando las bolas. Ahí está. Esto es lo que suele pasar. Al final es eso, bueno, son números. Si te dejas llevar por esas abstracciones demasiado, puedes perderle la cara al partido, al juego. Y el juego es todo lo contrario a los números. Qué buena reacción ahí ahora de Tete. Están los dos equipos un poco trabados ahora mismo. Sí. Se está embarrando el juego. Qué buena. Buena reacción de Kylian ahí en defensa. Sí, ha buscado muy bien la banda, ha visto el hueco, pero ha estado atento Kylian. Han sido más protagonistas las defensas que los ataques en ambos registros, ¿no? Obviamente, a nivel defensivo. Ahí estaba justo. Ahí está. Están muy finos tanto Tete como Kylian en defensa, pero es que en ataque están siendo fundamentales para sus equipos. Increíble. 6-6 en el marcador. ¡Ay, golazo! Buena y reacción ahora de Antonio. Tiene que aparecer más Antonio. Lo para necesitaba. los intereses del equipo andaluz. Sí, sí, sí. ¡Golazo de Tete otra vez! ¿Pero quién eres, Tete? Está manteniendo muy bien la partida viva. 7-7, increíble. Tienen aquí la oportunidad de ponerse por delante por primera vez, a ver si la aprovechan. Qué inoportuno es un rebote a estas alturas de la partida. Los nervios, la tensión. Sí. Esto es el le futbolín. Le pudo. Esto es el futbolín. En Melide tiene mucha fuerza, se acaba de ver. Extra de pulpo. Un momento de pequeña calma en medio de esta batalla. Tormenta. Sí, sí, tremendo, tremendo. No hay pausa. Tiene que intervenir ahí Bubi.
Son 7 en el marcador a favor de la pareja andaluza. Eso es, Tete. Le está manteniendo Eso la partida. es. Qué golazo. Es el 1, es el 3 y es el 9. 3 en 1. Lo que decíamos, ahora el delantero está atascado y el portero está aguantando muy bien la partida. Está espectacular, Tete, en faceta ofensiva. Tremendo. Y lo que suele pasar en esos casos es que el delantero tarde o temprano se acaba activando. Ahí está. Ahí está, la activación de la que había Baitor. No falla. Momento crítico. No habían estado por delante en el marcador y ahora están a bola de llevarse la partida, esta primera partida. Momento clave. Facilidad está encontrando Tete, ¿eh? No tienen el modo de pararle, de cerrarle esas vías desde la línea defensiva. Veremos cómo gestiona este momento la pareja andaluza. Pelota para Antonio, ¿qué? ¿Para dónde, Tete? Tremendo. Llega ahí de nuevo Tete. Ahora los que tienen que lidiar con la presión de ir por detrás son ellos. ¡Golazo de Tete! ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¿De dónde vienes, Tete? ¡Pero Tete! Impresionante. Increíble. Espectacular. Galicia calidades. Galicia eche moito. Increíble, ¿eh? Cambiaron las tornas. Eso justo que comentabas tú antes, Paula, qué importante es no dejarse llevar por el marcador. Estar un poco abstraído de lo que pone el marcador para poder desarrollar bien tu juego y optimizar tus recursos. ¡Golazo ahí ahora de Suso! ¡Tremendo! Ahora cambió mucho la partida. Ahora parece que están los cuatro. Unos por necesidad y otros por acabar la partida, claro. ¡Qué nivel, eh! Madre mía. La misma. ¡Que alguien lo pare! ¡Que alguien lo pare, por favor! Todavía queda una final y va a romper el futbolín. Se me está empezando a ir de la cámara. Increíble. Porque nos han dicho e insistido en que es categoría Master, pero si esto me dices que es Pro, me lo creo perfectamente. Al final la categoría Master es las puertas de Pro. Entonces ya las parejas que llegan a estas alturas... ¿Para dónde, Tete, por favor? Son parejas que ya son prácticamente Pro, podemos considerar. ¡Pero Tete! ¡Pero Tete! Yo no creo en Dios, creo en Tete. ¿Esto qué es? La verdad es que está sacando la partida adelante. La importancia del portero y de sus tiros. Para que luego digan. Que alguien revise lo que lleva esa bebida, por favor. El antidoping. Veremos a ver... Kylian... Increíble, ¿eh? Qué dominio del partido de momento de Tete. Está siendo espectacular, ¿eh? Vamos a ver, porque antes han estado por detrás Kylian al final de la partida anterior y han perdido. Y ahora vuelven a estar por detrás, a ver si esta vez consiguen reponerse o no. Justamente. Porque de momento, en el momento que se han visto por detrás de la partida, han perdido. Y ahora a ver si son capaces de sobrellevarlo bien. Insisto en ese detalle que apuntó antes Paula y que me parece clave. Cuando vas perdiendo es muy importante no obsesionarte por eso, pero tampoco cuando vas ganando
te tienes que dejar por esa... Es complicado, es ese equilibrio imposible. El control que tengas de la tensión, del momento, de la partida, es muy importante. Y el saber ver cómo fluye la partida para ver si tienes que dar pases al delantero, si tienes que necesitaba este gol tirar, la pareja andaluza. si tienes que parar más la partida, hacer un juego más lento o acelerarla un poco. Ahí viene. Qué golazo. Qué buena la reacción de Antonio. Se han repuesto bien, han igualado el marcador. Vaya 3, esto vuelve a comenzar. Están cerrando ahí ahora bien a Tete. Falta un poquito de control ahí. Está precipitando quizás. Pero a ver quién le dice que lo pare, ¿eh? Díselo tú. Yo no, que yo tengo no. miedo. La reacción. Ha intentado un 2-1-3, casi lo consigue. Vaya latigazo se está metiendo, es que Está siendo tremendo, ¿eh? es una pasada. Y el andaluz otra vez parece como que vuelve a ir un poco a remolque. Y eso que remontaron ahora, pero... Sí, han conseguido la igualada. Sobre todo, limitar un poco esos minutos de pura magia, que parecía que le salía todo a Tete. Eso es importante, rebajar esa intensidad. Lo han conseguido, ahí viene. Un poquito de suerte ahí. Rebote, remache. Importante. Y en cualquier momento aparecerá Tete. ...4-3, vuelven a estar arriba la pareja andaluza. Qué Necesita buena. aparecer también Suso. Se vinieron arriba ahora, parece. Qué buena parada de Kylian. Qué buena. La verdad es que está siendo una partida muy emocionante. Está siendo un auténtico partidazo. Tremendo. Paradón, ahora también de Tete. Aun con todo, yo no me atrevería ahora mismo a decir quién va a ganar. Qué parada, No, ahora mismo puede ganar cualquiera. ¡Uf! ¡Qué paradón de Kylian, por favor! Paradón de Tete. ¿Pero esto qué es? ¡Qué listo! ¡Qué listo! Muy bien buscada la banda. Está jugando muy inteligente Tete. Está buscando siempre el hueco entre jugadores o entre la banda. Siempre hay al final en el fútbol siempre hay un hueco. 4-4. Tremendo. Ahí La está. buscaba ahí otra vez en la banda, ¿eh? Efectivamente, había vuelto a ver el hueco. A punto de salirle de apoyo en tabla, lo buscaba en segunda instancia Antonio. Tienen ansia ahora por marcar. Qué bien Tete de nuevo, qué paradón. Qué capacidad de anticipar a dónde iba a ir esa bola. Qué importante es defender. Porque al final, si defiendes bien, sabes que los goles van a acabar llegando. Dicen que el mejor ataque. Una buena defensa. Efectivamente. Pues creo que Tete está aplicando la apuesta. La mejor defensa es un buen ataque. ¡Qué paradón de Tete otra vez! Madre mía. Ahí Qué está. golazo, chaval. Golazo. Dedicado al cielo. Pero Tete, Respuesta inmediata de Tete. pero que alguien lo pare. La verdad es que está jugando a un nivel muy alto.
paradón de Kylian hay ahora. Ahora sí que sí entramos en la zona peligrosa. Necesita el equipo de Melide a Suso. Necesita el equipo andaluz que vuelva a aparecer ahí Antonio con intensidad. Intensidad en esta partida hay de sobra. Ahí lo tiene. Ahora de Suso para poner el 5-6 en el marcador. Buena reacción ahí de Tete. ¡Qué paradón de Kylian! Increíble. Qué buena la reacción ahí. Qué bien la ha cruzado. Qué bonito. Ese 1-2-1 cruzándola, precioso. 6-6. Esto se aprieta. La verdad es que está siendo una partida apretada. En ningún momento ninguno de los dos se escapa en el marcador. Está siendo preciosa. Pero bueno, Tete, que no tiene la culpa. Esto es el futbolín. Tremendo. ¿Y quién necesita más? Yo no, desde luego, no sé ustedes. Qué parada. Bien. Qué buena reacción ahí ahora. Muy Venga, atento. Antonio, mucho. tiene que aparecer Antonio ahora. 7-6. Golazo ahí ahora. De Suso. Qué buena esa L con el jugador 3. Aún no os atrevéis a decir quién va a ganar, ¿no? Yo lo que diga Tete. Creo que te acaba de responder Suso. Suso. Suso también quiere. Qué buena parada de Kylian. Momento clave, crucial. Esta bola vale oro y ahí está. Él lo sabe que es su día, es su noche. No bebas más Monster, Tete, por favor. Nos va a romper a todos. 3 bolas de partido. Así que Increíble. máxima presión para Kylian. Importante ahora otra vez tener en cuenta lo que dijo Paula al Antonio. principio. Saber El llevar. El marcador no importa. Eso es. El marcador no importa. Eso es. Pelota para Tete. ¡Y se la lleva Tete! ¡Pero Tete! ¡Pero Tete! ¡Pero Tete! ¡Pero Tete! ¡Pero Tete! ¡Increíble! 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 ¡Vaya final! ¡Vaya nivel de competitividad! Espectacular. Es lo que tiene que saque el portero, que al final, aunque te marquen gol, el portero tiene la oportunidad de Ahí aparece en responder pantalla. inmediatamente. Todos los ojos sobre él. Y no hablamos de Tupac, hablamos de Tete. Increíble. MVP sin duda de la final. Tremendo. Tremendo. Bueno. Paula y Thor, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí, bueno, un poco mal porque quedó cuarta, pero la partida fue Pero no hay que ser, partidaza, no hay- partidaza. no hay que ser egoístas, hay que No. pensar en el futbolín, que esto acaba de ser espectacular. Se lo merece, se lo merece. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo con la partida, con la intensidad, con el nivel de juego. Ha sido... Increíble. Hemos podido ver además un poco de todo.
Nadie diría que es una partida de máster esta. No, la verdad es que increíble. Llevamos aquí en directo 9 horas y esta partida ha sido como, no sé, una ducha fresca después de varios días de fiesta. Sanador, reparador. No sé si se escucha, creo que sí. La gente a punto de mantear a Tete. Y ahora le tienes que entrevistar, ¿no? Ahora sí que tengo miedo. Ahora sí que tengo miedo porque después de ver cómo ha tratado a su barra y a su compañero. Pero bueno, Paula, Aitor, muchísimas gracias. A ti. Este partidazo acaba de ser increíble. Sí. Y nada, un segundito a publicidad y a ver si estamos aquí con Tete y Sus, a ver qué nos comentan. Muchas gracias. Un segundito y volvemos.
aquí estamos con los protagonistas de la partida anterior, con los flamantes ganadores de la tercera edición de este torneo Maestros del Norte, categoría Master. Enhorabuena Tete, enhorabuena Suso. Moitas gracias. Bueno, partidazo. Bueno, hai días que salen mellores, outros días salen peores. Pois É o que hai. hoxe saiu... Hoxe viñamos a competir e facer o mellor posible. E bueno, saliu ben. Saliu ben, claro, non sei como vichedes vos a primeira partida, bueno, é que viñan moi fortes esta parella de Andalucía, Kilian e Antonio fixerono moi ben durante todo o campeonato. A primeira partida foi, bueno, adiantáronse no marcador, iban por diante. Comentaba aí Paula antes durante a narración que era moi importante non deixarse levar por esa situación virtual do marcador, e ao final é que foi un exercicio de potencia e de ir a peito descubierto a por todo. É o que toca, cando hai que pensar, hai que pelexar. A ver, aquí o futbolín ao final todo o mundo é moi bo, todo o mundo ataca moito, entonces hai que intentar defender e intentar buscar puntos claves. Hai momentos que meter un gol é moi clave, para facer unha parada tamén. O máis importante é tentar defender, tentar competir e intentar comprender o xogo, ver que buratos se poden deixar, cales non, e cales tens que tapar, claro. E cando non hai buratos, fanse. Hai que movela, ou algún burato ten que aparecer algunha vez, non? Portería hai, entón ten que aparecer. Espectacular, non sei onde pensades que podo estar aí a clave para que vos levarades definitivamente aí a victoria? Que tiñamos dos dianteiros. No, ao final a partida foi un tú a tú e, bueno, pois esta vez que eu deste lado, como outra vez pode que do outro. Ao final tampouco un momento moi clave, nin non, porque foi unha partida moi igualada e moi bonita. A verdade é que, mira que levamos partidas nesta xornada, neste fantástico torneo, pero que esta a nivel de intensidade, de competitividade e de toma e daca do millor que vimos, sin dúbida alguna. Entón, noraboa pola victoria, moi merecía. Gracias por este espectáculo que nos ofrecichedes. Eu penso que tamén se veía na reacción do público, non? O sea, foi un partido destos de que crean afición. Nada, noraboa, grazas e a disfrutar do triunfo. Moitas gracias a vos e ojalá volvamos por siguiente e podamos facer algo tamén. Ogalá, hoxe aquí penso que moita xente se convertiu ao tetismo. Bueno, pois, se converte ao tetismo é fácil. Competir e buscar que outro suda a camiseta. Aí xa está. Fantástico, pois nada, despedímonos aquí e nada, en microsegundo estamos de volta co último partido do día de hoxe, con esa gran final do torneo da categoría Pro que enfrentará aos hermanos García e a parella andaluza que representan Toni e Juandi. Nada, 0,5 segundos estamos de volta. Ahora sí que sí, ya está todo preparado, estamos aquí de nuevo con Paula, con Aitor, ¿qué tal? Hola de nuevo. Os habéis repuesto de ese partido de infarto. Sí, la verdad es que ha sido una partida muy intensa. Pues me da a mí la sensación de que esta partida también va a tener lo suyo, porque estamos en la gran final de la categoría Pro y se enfrentan los hermanos García,
que van a jugar de azul. Poco que comentar sobre ellos, ¿verdad? Sí. Más que comentado está... Y por la otra parte va a estar ese equipo andaluz que se ha plantado en la final, compuesto por Toni en la portería y Juandi en la delantera. Jugarán con los jugadores de equipación amarilla. Está ya casi todo prácticamente listo para que tenga final el último partido en el día de hoy. Llevamos casi, no sé, 9-10 horas en directo, pero creo que hay muchas ganas de ver esta gran final, porque por lo que hemos visto a lo largo de toda la competición, los hermanos García han dominado con mano de hierro, pero es que Juandi y Toni también han desplegado un juego muy bueno. Vosotros que sois los expertos, las expertas, ¿qué se puede esperar de esto? Cualquier cosa. Puede pasar de todo. Tanto unos como otros La verdad es que se merecen llegar, se merecieron llegar. O sea que no... Gane quien gane, bien hecho está. Toni es un portero muy experimentado, ha jugado 10.000 finales, ha ganado 10.000 torneos. O sea, de él es una garantía de espectáculo porque siempre está ahí. Y Juandi, la verdad es que, bueno, desde la reconversión que ya hemos hablado otras veces, yo tengo ganas de verle, la verdad, es que tengo ganas de verle. Bueno, pues nada, nosotros nos dejamos de opinar sobre lo que va a pasar y vamos directamente al espectáculo, este último partido. Disfrútenlo, agárrense porque vienen curvas. Ahora sí que sí, está ya todo preparado. Como bien decía Fer, Toni, aunque ya casi se considera andaluz, es originario de Mallorca. A veces es un dato que olvidamos. Dato importante, sí. Como siempre juega con andaluces, Sí. al final lo reconvertimos en andaluz. Aquí en el futbolín no entendemos de fronteras. Y si hay fronteras, como demostró Tete, se rompen. ¿Cómo creéis que son un poco las claves para estos primeros instantes? ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta los dos equipos? Yo creo que sobre todo que Borja no tenga la posesión de la bola. Para mí va a ser lo que Toni y Juandi consigan que no tenga la posesión de la bola, va a ser fundamental, porque sabemos lo que es capaz Borja cuando tiene posesión. Ahí está la posición para Borja. Van a ser también muy importantes, como bien comenta Aitor, esas ayudas en la línea de la medular de la delantera para evitar que la mueva cómodo, ¿no? Que la toque de la línea delantera a la medular y que despliegue ahí su juego de posesión. Hemos hablado antes de los porteros ofensivos y Toni yo creo que es uno de los mayores exponentes de un portero súper defensivo. O sea, marca sus goles porque es un portero de gran nivel y marca sobre todo cuando tiene que marcar, pero es un portero que defiende muy bien. Ahí está. Paradón ahí de Toni, sí señor. Es un portero súper defensivo que cuesta muchísimo meter un gol. Paradón de Álvaro. Empieza fuerte la cosa. Se pone intenso y vamos 0-0. Golazo. Gol de Álvaro desde la línea con el jugador 3, qué golazo. La cruzó bien. Álvaro, que abrió las dos partidas de la semifinal, las abrió él con el primer gol y ahora también la ha vuelto a abrir la partida con este gol en la final. Bien defendido por Juandi. Momento de chicha calma que se llama.
hay partidas como esta que casi merece más la pena verla que comentar nada. O sea, es que se comenta solo. La verdad es que es un lujo poder ver a estos jugadores. Hay que valorar más el silencio, ¿verdad, Paula? A veces sí. Parece que se encuentra bastante cómodo Álvaro. De momento están cómodos todos. Sí, pero yo creo que está yendo la partida de momento para el lado que les interesa a Tony Juandi, que es que no estaba ensayando Borja con la bola, con la posesión. Sí. Es lo que les interesa a ellos. Lo que pasa es que, claro, eso ya exige mucho trabajo, mucha concentración. Mucha tensión. Claro, y luego al mismo tiempo, claro, tienes a Álvaro desde la defensa, que también es muy goleador. Sí. Entonces, Oh. y ahí Qué empieza. golazo. Un golito para cada uno. Así es. Los buenos hermanos siempre comparten. Qué golazo de Juan. Buena ahí ahora de Juandi. La respuesta de Juandi. Impresionante también. Es una muñeca que Sí. Es que es impresionante. Es un don lo que tiene Juan. Qué golazo. Que no se queda atrás. Álvaro. No, aquí nadie se queda atrás. Aquí solo miran hacia adelante, hacia el futuro. Tony muy bien, muy listo dando la bola a Juandi ahí. Muy listo si quiere que su delantero tenga posesión muy importante Sí. para encontrar la jugada. Sobre todo en las primeras bolas, que es importante que el delantero se active rápido para que entre en calor. Bien luchado ahora. Buena ahí respuesta ahora de Álvaro, de la portería. Uy. Ese tintineo que bien suena. Es que Música celestial para nuestros oídos. Eso es. Y para nuestros ojos también, ¿por qué no? La sinestesia del futbolín. intenta ahí un empalme de la media delantera, pero se la corta muy bien Borja. Hasta también... Sí, claro. Es una cuestión... Qué parado. Porque, claro, Borja es tan bueno en la faceta ofensiva, desde la medular, con ese control tan sutil, con esos cambios de ritmo, que a veces parece Golazo. que se olvida que es muy buen defensor también. Entonces, Sí. claro, es injusto, pero eso le pasa por ser tan bueno. Es que no sería justo destacar una cualidad, porque es que no es una, es que Claro. son tantas. Mi madre. Tremendo, Lo que pasa es que la ofensiva brilla tanto que Sí, opaca sí, todo sí. lo demás a veces. Espectacular. Y mira cómo la combina, la va a buscar, la va a volver a buscar. Palo, tremendo. Que es impresionante cómo mueve la bola, cómo la amortigua, arranca, para y apunta a cualquier lado con cualquier muñeco. Ahí está. ¡Tremendo! La cámara no ha podido captar esa bola. Si lo coge un radar... Tony y Juandi están intentando parar un poco la partida porque ven que el ritmo está ahora mismo muy a favor de los García y quieren un poco pausar, calmarse. Sí, A a ver si Borja le rompen un viene poco el bien, ritmo. a Borja al final le viene bien que la partida vaya avanza movidita, rápido. claro. Y Álvaro se adapta muy bien al cualquier juego que haga Borja desde adelante.
Qué bien, qué Buena atento. parada ahí ahora. De Toni, qué bien también. Necesita encontrar más Juandi su juego. No es fácil, pero necesita la pareja andaluza esa acción Ahí tiene la oportunidad. que muestre también su calidad, porque la tiene y mucha. Va a volver a intentar, ¿eh? Fallo 2, pero la tercera, donde duele, en el ángulo, 1-6. Incontestables. Juan Di ahora tiene que lidiar con la presión de que sabe que cada bola que tenga, si no es que tenga que ser gol, prácticamente tiene que ser gol, porque con 6-1 en el marcador y con la poca posesión que tiene en comparación con Borja, tiene que saber lo que hace para marcar gol. Y eso es muy difícil en el fútbol. Ahora se tiene que cumplir o realizar un poco tu tesis. Cuando al delantero le cuesta, tiene que aparecer ahí el portero. Veremos a ver. Tiene aquí Toni la oportunidad. Está cerrando muy bien todos los ángulos ahí a Toni. Ha estado cerquísima esa, ¿eh? Qué pena. Lo sigue intentando. La verdad es que la están luchando muy bien. No dan una bola por perdida. Es que son muy buenos. Sí. Bien. Muy bien, Juan. A ver si encuentra un poquito. Le está costando. Y bien Álvaro no dejándose engañar y quedándose en el primer palo. Porque además en el tsunami, en este futbolín, pasa una cosa, que el portero en cuanto te despegas del palo, es muy posible que entre el palo y el muñeco. Eso, no te puedes casi despegar lo más mínimo, tienes que estar muy atento. Bien ahí ahora Toni fuerte en esa línea defensiva. Tremendo también ahí Álvaro. Si intentan buscar las cosquillas entre porteros. Uf. Pero fue Borja el que las encontró. Pero Borja. Es que qué solvencia, ¿verdad? Una pasada. Bueno. Bueno, ahí ahora fortuna, pero también cuenta y hace falta, lo necesita. Increíble también cómo en esta modalidad de movimiento, cómo comienzan todas las eliminatorias los hermanos García, ¿eh? O sea, es tremendo. O sea, entran fuertísimo. Van a por todas. Sí, No sí. pueden, saben que en estos niveles no pueden dejar escapar una partida. No, está claro. De hecho lo hemos visto antes con Iván y Moure, o sea, con Iván Moure y con Fer, que al principio en la segunda partida van 3-0 y les igualaron en un Santiamoin en cuanto Sí, sí. aflojaron un poco. Sí, sí. Y aquí en este caso en la final saben que va a ser lo mismo. Si aflojan un poco se les van a echar encima en cuanto se descuiden. Ellos tienen un plan y les encanta que salga bien. Y suele salir bien. Hombre, cuando tienes esa calidad, pues al final, si no te puede dar presión, acabas imponiendo tu juego. Muy importante ahí ese amaguito que le tiró. Busco ahí ese resto. Tiene que encontrar ahí alguna, Juan, y lo necesita el equipo. Buena reacción ahí de Toni, que está aguantando bastante bien para lo que se le está viniendo. Ya lo habíamos avisado. ¡Oh, qué paradón de Álvaro! ¡Tremendo! Ya habíamos avisado que Toni es un portero que defiende muy bien y lo está demostrando. A pesar de que el marcador parezca que demuestra otra cosa, pero está parando muchísimo. Qué bien está ahí, con el portero súper ágil, con la cobertura de la línea defensiva también cubriendo bien todos los espacios. Está tremendo.
Es increíble la facilidad que tienen los hermanos García Qué bien. para defender. Lo bien que se compenetran. Y en este gol justo hemos visto lo que hemos dicho hace un momento. En cuanto te separas un pelín del palo, entra justo por ahí. Entra justo por ahí, entre el hueco entre el portero y el palo, entra la bola justo. Ahí está. Tremendo. Pegadita al palo. Toda una competición reventando la bola y lleva 2 goles seguidos, suavitos. Qué calidad la de Borja. La verdad es que es un espectáculo para los ojos. Ahí buena de Juandi, eso es. ¿No vale? ¿Vale? Valió. Borja ha preguntado, pero el árbitro la ha dado por buena. A lo mejor se queda ahí un poquito trilladita. Bueno, dudosa. Al límite, dudosa. lo que solemos decir. En caso de duda, gol. Tiene que intervenir el árbitro otra vez. Y efectivamente esta vez no... Esta vez la ha anulado. No ha valido. La verdad es que a mí me había parecido clara. Bueno, pues la primera se lo llevan los Splash Brothers, los hermanos García. Desde Valencia con amor. Tremenda esta primera partida. Es que es muy difícil contrarrestar el ritmo. En ataque son buenísimos. En que luego en defensa defensa, son buenos. Claro, es que en defensa es muy difícil. Es lo que comentabas tú antes, Paola. Se compenetran muy bien. Muy bien, sí. A ver cómo buscas el hueco. Y llevamos viendo todo el torneo a lo largo del día de hoy. Juandi dando un recital ofensivo y es que no está encontrando espacios. Que claro, si dijeras son muy buenos atacando, pero flojean en defensa, podrías meterles mano, pero cuando son buenos en ambas es muy difícil. Son tremendamente dominadores en todos los registros. Pero bueno, estoy seguro de que Tony y Juandi no han dicho la última palabra. Seguro. Ya lo vimos que además sí que es cierto que, claro, a ver, son espectaculares, pero también son muy jóvenes, les quedan muchos años de experiencia. Golazo. Y otra vez Álvaro abriendo la partida desde atrás. Veremos cómo gestionan eso, porque sí que es cierto que en las segundas partidas, o sea, cuando ya tiene la primera victoria, hay un momento, a lo mejor cuando llevan un par de goles en la segunda, que tienden a relajarse un poco. Quizás ahí hay alguna... Bueno, lo vimos antes con Fer y con Iván Moure, que al final se lo pusieron bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, veremos. A medida que va transcurriendo la partida, obviamente ya vas viendo un poquito el juego del oponente y bueno. Pero Juandi aún así parece que no da encontrado. Lo está intentando, pero no acaba de encontrar el hueco para donde hacer daño. Qué buena ahí ahora de Tony. Y aprovecha para dar alguna indicación táctica a Juandi. Importante, porque a veces hay que hacer ajustes que parece que es una tontería, pero esos pequeños ajustes durante la partida pueden marcar el devenir. Y también es muy importante una cuestión ahí psicológica que tiene que ver a lo mejor también un poco con el aura de los hermanos García, ¿no? Son muy buenos, muy dominadores, pero a lo mejor por su juego, por su solvencia, puede parecer que son mucho mejores de lo que... O sea, a lo que voy, siempre tienen alguna grieta, siempre se puede perder en algún partido, y ayer lo demostraron, por ejemplo, Víctor y Dani. Quizás por ahí puede haber alguna opción. Hombre, a ver, pero lo de ayer es diferente porque el cambio de modalidad cambia totalmente el estilo de juego. Pero está claro que los García, con todos los buenos que son, tampoco son invencibles, claro, porque si no estarían ganando todos los torneos. Y no es el caso. El problema viene cuando no tienes tiempo material para marcarles los goles. Es que no dan opción. Espectacular. No dan opción. Espectacular. Qué golazo. Como el amortiguado, parecía que iba a ir. Qué buena ahí la reacción ahora. Lo que hablabas tú de las segundas partidas. Las segundas partidas y la importancia ahí del portero. Juandi tiene que encontrar su juego, pero mientras no lo consigue,
Fundamental ahí esa figura ofensiva goleadora de Toni. Pero a Juandi le veo tranquilo, o sea, por lo menos, o sea, creo que tiene claro lo que tiene que hacer y otra cosa es que consiga con ello hacer el daño que cree que puede hacer. Paradón de Toni. Qué paradón ahí manteniendo. Al final, bueno, es algo que hemos visto a lo largo de todo el torneo también. Madre mía, qué golazo ahí. Pegadito al palo. Son robots casi, ¿eh? Y Toni, claro, tiene que arriesgar un poco a la hora de tirar. Paradón. Paradón. Qué Muy buen bien, paradón bien de Toni de aguantando. nuevo, increíble. Qué Qué buena ahí, Toni. Ha amagado con el 7 y ha tirado un recto cruzado, perfecto. Fantástico ahí. Buah. Bueno. Parece que no está muy conforme. Toni con la decisión del árbitro. Uno ya no sabe, claro que es que duele mucho estar ahí sosteniendo y que no cambien la hoja de ruta. Sí, pero de momento esta partida Toni sí que la está aguantando. Sí, por eso digo, que la estés aguantando, que estés jugando muy bien y aún así sigan anotando. Pero le está dando la oportunidad a Juandi de poder reengancharse. Le está dando tiempo y debería de aprovecharlo. Que sí, un par de goles rápidos siempre pueden caer, eso es lo bonito del futbolín. Control de bola de Juandi, muy bonito. Está muy bien Álvaro también, ¿eh? O sea, está impoluto en defensa. De momento solo está consiguiendo superar su defensa Toni desde la defensa. Qué paradón. Paradón de Toni. Con el portero. Bien la que da la bola muerta a Juandi. Esta es la tuya, Juandi. Sale ahí, niega con la cabeza. Sabe Se que mantiene fuerte. Sabe que en estas partidas perder cualquier bola son bolas que son casi medio gol para el de nuevo de contrario. Toni, tremendo. Sí, defiende muy bien, lo que decíamos. Un poquito de respiro ahora. La tensión se masca desde fuera. Sí. Imagínate dentro. La están notando en la muralla. Notan que viene una brisa extraña y no saben de dónde. Pero viene de aquí, de la Plaza de Abastos. La muralla creo que la puso Álvaro en la portería. Sí. Es que está siendo increíble, ¿eh? Es impresionante. ¿Y cómo ven las jugadas? ¿Qué facilidad tiene de...? Es que... Qué golazo. buenísima Madre y ahora, qué qué golazo. golazo de Álvaro. Tremendo. Buena y Poquito ahora. de fortuna. Eso es. Y Un Toni- remanche ahí ahora de Juan. Toni que sigue manteniendo la partida ahí a 2 goles, a una diferencia que puede remontarse a partir en cualquier momento. Es factible, puede solventarse en cualquier momento, pero... Pero claro, para eso necesita Juandi activarse. Tú ya sabes, esto al final. Es un juego de 2. Los goles son como el comer o el rascar, todo es empezar. Juandi tiene recursos y tiene la calidad para hacerlo. Sí, de eso no nos cabe la menor duda. Veremos. Es que Qué no, bonito. no le está dando opciones. El juego defensivo de Álvaro ahora mismo es brillante. Lo lee todo, se anticipa siempre. Otro respiro. Uf. 4-6 en el marcador a favor de los hermanos García. Qué bien Toni dándole la bola. Qué paradón de nuevo de Álvaro. Espectacular.
Que para dónde, Tony. Están jugando muy seguros los García, saben que los goles van a llegar porque son muy buenos ofensivamente y están muy concentrados en defender bien a Juandi. Saben que si van a puntos al tanteo largo se lo van a llevar. Correcto. Nada más que añadir. Muy explícito. Qué bien, qué bien. Qué bien la para abriéndose con el defensa central. Ahí está, otra vez. Espectacular, Álvaro. Espectacular, Álvaro. La verdad es que Juandi ahora mismo está tirando. Sí, no, está jugando bien. O sea, está encontrando tiros, está encontrando juegos. Madre mía. Pero a vos... Eso nos preguntamos todos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Pelota clave. Ahora sí que se empieza a ir la partida. Eso ha dolido. Han tenido la oportunidad de reengancharse. Buenísima Bien, Tony, la qué respuesta bien. de Tony. No, se niega a rendirse. Camina o revienta. No es el Leutario Martínez, es Tony. Impresionante Juandi, pero se encontró con Álvaro. Lo importante de jugar siempre con la misma pareja, que siempre sabes lo que cubre tu compañero, dónde tienes que estar tú, dónde tienes que corregirle. Y lo estamos viendo como Álvaro siempre sabe dónde está Borja y sabe dónde tiene que abrirse y tiene que cerrarse para parar. La gran pregunta sería, ¿cómo sería un duelo entre los hermanos? Seguro que habrá habido muchos en la infancia, en la adolescencia. Tendríamos que preguntarle. En casa seguro que han tenido más de un pique. Todos somos un poco Caín y Abel, pero ellos ahora mismo en competición es que son uña y carne, ¿eh? Sí, la verdad es que yo nunca... Cómo se mueven, es bueno. Y además hay otros jugadores que se juntan, aunque tengan una pareja con la que juegan más, juegan a veces con otros compañeros, pero ellos no, ellos siempre juegan juntos. Por lo menos yo nunca les he visto separar en un torneo grande. Van a tener pesadillas hoy con la defensa de Álvaro, ¿eh? No les está dando opciones. Tremendo. Qué golazo. Impresionante. 5 bolas de partido. Y de torneo. Esto parece difícil. Salvo milagro, esto está... ¿Qué para dónde luego de Álvaro, por favor? Yo quiero creer, pero está difícil a veces. Y ahí está. ¡Se acabó! Impresionante. ¡Qué auténtica lección! ¡Qué auténtico partidazo de los hermanos García, los Splash Brothers! Increíble, increíble cómo han dominado todos los registros. Un recital tanto de ofensiva como de defensiva. Es que ha sido tremendo. Quizás no ha sido tan, ¿cómo decirlo?, tan dominante como en la semifinal contra Fer y contra Iván. Pero es que realmente en ningún momento ha dado la sensación de que tuviese posibilidades tanto Tony como Juan. Ha sido súper dominantes en todos los registros, lo que comentabas tú antes. No sé si queréis añadir algo más. No hay mucho más que añadir. Simplemente han ganado los mejores. Sí, sin sí. más. O sea, es que no se puede decir otra Se cosa. comentaba que eran los favoritos y es que han dominado. Claro, no hemos visto todas las partidas, no se han emitido en directo todas las partidas que han disputado. No sé si ha habido alguna en la que hayan tenido más algún tipo de complicación en las rondas previas, pero lo que se ha visto aquí han sido dominadores desde el primer momento.
han marcado un ritmo tremendo en la primera partida y luego en la segunda, bueno, han jugado a lo que habéis dicho, paciencia, defender muy bien en todos los aspectos, sabiendo que ellos al final, a nivel de eficiencia y de conseguir goles, iban a tener las de ganar. Correcto, ellos sabían que defendiendo los goles iban a llegar, así que han defendido a tope y ahí están, que campeones. Justos campeones, muchísima enhorabuena para ellos, de verdad, o sea, ha sido espectacular el juego que han desplegado, también muchísimo mérito para Tony y para Juandi, porque han brillado con luz propia a lo largo del todo el torneo, pero claro, si llegas a la final y tienes unos rivales tan fuertes en todos los registros y que llevan toda la vida jugando juntos, es muy difícil. Es complicado, sí, se les vio ya que, bueno, a ver, sí que pudieron entrar un poquito en partida, pero Juandi realmente al final no... se topaba con Álvaro. Se impusieron en ataque, en defensa y psicológicamente. Sí. Porque es muy difícil cuando ves que tu rival, que le paras, que lo contienes bien y aún así no consigues marcar gol. Tony ha intentado mantener la partida a flote, pero ha sido imposible. Tony jugó muy bien, a ver, la verdad que si hubo alguna opción en algún momento fue gracias a él, pero... Bueno, este es el nivel del torneo Maestros del Norte. Aquí todos son muy buenos. Sí. Entonces es difícil. Así que nada, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Aitor. A vosotros por invitarnos. Nada, y aquí damos por finalizada la competición del día de hoy con esta victoria en la modalidad en movimiento de los hermanos García, de los Splash Brothers. Y ahora a ver si los vemos aquí otra vez. Sabemos que les gusta más hablar sobre el terreno de juego que sobre los micrófonos, pero bueno, es lo que tiene ganar, que a veces tienes que hablar también fuera del campo. Así que nada, nos vamos un segundo a la pausa y a ver qué nos comentan de nuevo los hermanos García.
Pues aquí estamos, ya última entrevista del día, como no, con los flamantes campeones de la modalidad en movimiento de esta tercera edición del Torneo Maestros del Norte, categoría Pro, hermanos García, Splash Brothers, ahora se os acaba de bautizar. Sí, el nuevo mote, ¿no? El nuevo mote, porque Splash Brothers. decís que venís de Valencia, pero no lo tenemos del todo claro porque parecéis de otro planeta, al menos en términos de futbolín, ¿no? Porque qué dominio durante todo el campeonato. Enhorabuena por el torneo. Gracias. Enhorabuena por la victoria. Claro, una de las cosas que ha caracterizado la narración de vuestros partidos, a diferencia de otros, es que normalmente nosotros solemos hablar más. Como el vuestro, estamos callados, mirando, observando. Mirando, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo lo hacéis? Pues bueno, a ver, la verdad es que nos ha salido un torneo de lujo, hay que decirlo. Estábamos bastante concentrados en todas las partidas y sobre todo en la final he cambiado bastante, sobre todo tirando. Y vamos, yo creo que un torneo de 10, tanto de mi hermano como yo. Es que es una cosa que comentábamos. No habéis dado opciones a los rivales prácticamente en ningún momento. Empezabais la primera partida con un nivel altísimo. Sí, es que, mira, siempre entre mi hermano y yo nos lo decimos que la clave de una partida a veces son las 3-4 primeras bolas, porque una vez ya tienes un poco de margen, si cubres bastante bien, es complicado de que te puedan remontar, ¿sabes? No hay Entonces, confianza. pues la idea es esa, que te sale mal, pues bueno, hay que saber también ir a remolque siempre, pero bueno, nos ha salido como queríamos, al final. Os ha salido genial. Por ejemplo, ¿creéis que tuvo algo que ver ayer, que no es vuestra modalidad, por así decirlo, predilecta, ¿no? La de parado? Perdisteis en semifinales contra Dani, contra Víctor. Sí. Claro, eso al final sois súper competitivos, competidores desde muy jóvenes. Claro, no hay nada como una derrota para apretarte bien y decirte, Dios, me quiero llevar esto. A ver, ya. Lo del otro día, al fin y al cabo, era una modalidad que no jugamos mucho, cada torneo más o menos, ¿no? Porque además en la zona de Valencia a esa modalidad no se juega. Al F5, ¿no? Se juega Sí, más F5, al F5 y algo de F4 algo de también. F4, pero movimiento. Entonces, claro, solo podemos jugar cuando vamos a un torneo como este que hacen esa modalidad además de la que jugamos. Sí, aprovechamos también el viaje, Claro. así jugamos en vez de Sí. una modalidad, jugamos dos y así también aprendemos otras cosas. Claro, al que le gusta el futbolín, juega bonito. todo, a todas las Sí. modalidades. Y la pregunta podría ser, sois muy jóvenes, tenéis 17, 18 años. Y yo 21. 18, 21. Sí. Y bueno, ganáis muchísimos torneos a nivel nacional por todo el Estado español y tenéis 20 años solo, por así decirlo. Sí. ¿Cuál puede ser el techo? ¿Qué creéis que os queda por mejorar en un juego muy bueno que ya tenéis? Por Siempre hay mejorar, cosas. siempre se puede mejorar. Aparte Claro, pero que siempre se puede mejorar, Sí. pero ¿el qué? No, aparte tú también te tienes que adaptar al nivel que vayan cogiendo las otras parejas. Sobre todo las que sabes que te pueden dar problemas en los torneos cuando van llegando a las finales. Entonces es cuestión de aprender, mejorar, el otro te gana, a la próxima le intentas cambiar el juego. Claro. Es que es así, como se evoluciona, tanto nosotros como los demás. Es así. A veces el juego de uno te viene mal como tú juegas, por ejemplo. Sí. O igual te viene bien. Eso pues a veces es Lo tienes que complicado. practicar también, no solo Claro. el atacar y jugadas, también cómo defender y tal. Son muchas cosas. Entonces, pues bueno, hay que saber combinarlas bien Y en las partidas. y una última pregunta. Claro, lleváis jugando toda la vida, vuestro padre... 8 años, sí. Claro, ya. desde muy pequeños llevándonos a todos los torneos. Pero claro, supongo que el entrenamiento de verdad es todos los días, entrenando, jugando. ¿Cómo son los piques en casa? Porque supongo que alguna vez habréis jugado el uno contra el otro. Sí, normalmente cuando entrenamos, que ahora mismo, actualmente no entrenamos todos los días porque no podemos y aparte que llega un momento que te cansas. Pero cuando jugamos mi hermano y yo,
Claro, ¿qué pasa? Yo le conozco bastante, Claro. entonces le hago mejorar un poco, ¿sabes? Le hago buscar otros tiros, Perfeccionar, otras jugadas. claro. Entonces vamos mejorando entre los dos. Y si puntualmente tenemos alguna partida contra gente de buen nivel, pues también nos sirve de entrenamiento y tal. Y así es como vamos funcionando. Bueno, Sí. pues nada, chicos, os dejo ya ir a descansar, a disfrutar de esta victoria, de lo que os queda aquí de estancia. No sé si estaréis mañana por aquí, si ya os Mañana hacia Valencia ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por el espectáculo, hemos disfrutado muchísimo con vuestro juego. Me alegro. Esperemos que nos veamos en diferentes ocasiones, aquí en Lugo, donde Sí, sea. sí. Enhorabuena y nada, en serio, muchas gracias y está siempre muy bien ver que es eso, que a pesar de vuestros muchos logros, de que tengáis un juego muy bueno, tengáis esa ambición de seguir avanzando, de Sí. seguir creciendo y hacerlo también un poco desde ese pique sano, el uno Sí. con el otro, con Siempre nosotros. pique sano. Claro, Siempre. sí. Fantástico. Pues nada, nosotros desde aquí, desde Froma Stream, desde esta maravillosa segunda edición del Torneo Maestros del Norte, nos despedimos en el día de hoy. Mañana habrá jornada eliminatoria y nada, ya nos vemos mañana. Gracias por su presencia y nos vemos. Bueno, error ahí, ya son muchas horas seguidas en directo, pero no, todavía no se va la emisión, queda el momento de la entrega de trofeos, que se prolongará durante unos 10 minutos más o menos. No vamos a cortar la emisión, ya vamos a disponernos para la entrega de premios, así que no se vayan muy lejos porque viene ahí el momento del reconocimiento a los justos y justas ganadores.
Vale, en cuanto del trofeo, o sea, me quedo aquí poniendo buena cara y punto, ¿no? O bueno, o la cara que tengo. ¿Se me oye? Sí. ¿Me oye por este micro? ¿Llamas tú? Sí. Esta es categoría avanzada, ¿no? Sí. Son los séptimos, ¿vale? Vale, lo primero que tengo que deciros es muchísimas gracias por haber venido hoy. Espero veros el año que viene. Espero que haya sido de vuestro agrado. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la entrega de premios en la categoría de avanzado. Séptimo clasificado de avanzado, Julio Héctor. Julio Héctor. No. Sí, no, tráelo directamente, eso no se escucha. Déjamelo en mi mesa, Sí. Vale. Empiezo. Sexto clasificado de la categoría avanzado desde A Coruña. Un aplauso para Estrella Roja. Tampoco está. Enhorabuena, máquinas. Cuarto clasificado de avanzado, Iván Mario. Un aplauso. No está, Iván Mario, nos quedamos con la pasta y con los trofeos. Guárdamelo debajo de... Tercer clasificado de la categoría avanzado, Luis Julio. Un aplauso. Grande. Subcampeones de avanzado, representando Cataluña, Pocho Arón. Un aplauso. Y campeones, tercer nacional de futbolín, Maestros del Norte, desde Asturias, Viti Busta. Un aplauso.
Octavo clasificado, categoría máster. Desde Palencia y Valladolid, Aitor Naco. Bueno, el año que viene son pro y se lo dije a Aitor y dijo, ya era hora. Que me merece bastante el rollo de decir, ojalá todos tuviésemos la ambición que tiene Aitor de decir, gano el campeonato y estaba deseando ser pro. Porque hay mucho rollito de en plan, me quedo en máster eternamente porque tengo posibilidades. Un aplauso para mis propias palabras, por favor. Bueno, realmente son el ejemplo. Tuve un niño hace 4 años y son el ejemplo que a mí me gustaría seguir con mi hijo. Me da igual que juegue al fútbolín o no, pero bueno, en general en la vida los conocí hace 2 años o 3. Hace 3 años me mandó el vídeo de golazo maestros subido en unas cajas del futbolín porque no llegaba para hacer la jugada todavía al futbolín. Así que pido un aplauso a un ejemplo de padre e hijo como son Fabio, Freddy, desde Andalucía. Los dos son todo alegría, además viven el futbolín increíblemente, además lo fomentan, además siempre están de buen humor, además siempre están compitiendo y además siempre están tomándose unas copas con cualquiera que aparezca. Pido un aplauso muy fuerte para los 5º clasificados de la categoría máster, espectaculares como personas y como jugadores: Quindi, Rico, Bar El Cabo, Coruña. Ya estuvo aquí en la entrega de premios, nos estuvo ayudando a comentar y además de todo eso, hoy recibe el 4º premio de categoría máster Somao y Paula. Muchísimas gracias por todo y por el campeonato que has hecho. Campeona de femenino, 4ª clasificada de la categoría máster. Desde Asturias, 3er clasificado de la categoría máster. Una pedazo de pareja rozando ya la categoría pro. Un aplauso para Toti Coque. Desde Andalucía agradecemos un montón vuestra presencia, en general de todos los jugadores andaluces. Sabemos el sacrificio que es venir hasta aquí. Aunque bueno, si sois tan buenos, por lo menos venís y os lleváis el trofeo de subcampeones. Kilian, Antonio, Andalucía, un aplauso.
Bueno, son de aquí de cerquita. En este caso TT me hace mucha ilusión. En el caso de TT voy a contar una pequeña anécdota. Realmente el primer torneo que hicimos la Asociación Lucense de Futbolín en el Tibor, no sé si os acordáis, como hace como 4 o 5 años, TT era un chavalito que vino allí y me acuerdo que quedó cuarto clasificado. Estaba contentísimo y se fue bailando una canción por allá abajo, el solo, cuando nos fuimos del Tibor a las 4 de la mañana. 4 años después, como me dijo él antes, ha dado un golpe en la mesa y junto a Suso vamos a darles un aplauso a los campeones de máster desde Melide, TT, Suso. Bueno, venga, sacaosla. Se quieren sacar una foto con los segundos y yo sobro, va. Octavos de la categoría Pro. Bueno, me suena un nombre mítico de siempre, 2 nombres míticos de siempre, venidos desde Zaragoza, un placer teneros aquí como siempre, grandes campeones, Pomareta, Virus, un aplauso por favor. De Pontevedra, desde Rías Baixas, 2 jugadores superconsagrados, lo mejor de lo mejor de lo mejor de Galicia. En cuanto a calidad, ese delantero, Migui, en cuanto a calidad, inteligencia y calidad humana. Un aplauso gigantesco para 2 pedazos de bestias, Yago, Migui, Rías Baixas. Bueno, uno está empezando a despuntar en el mundo del futbolín, está empezando a ser un pedazo de portero, y el otro pues lleva como 20 o 30 años siendo un pedazo de jugador, un pedazo de representante del mundo del futbolín. 6 clasificados de la categoría Pro, Manolito Ortega desde Andalucía, un aplauso. Quinto clasificado desde Pontevedra, creo los 2, son unas bestias. En el caso de Chris Bua, vamos a decir que ya tiene una proyección enorme, gana torneos nacionales con facilidad. En el caso de Nino, vamos a contar, por ejemplo, que hace no muchos años, en el primero o segundo, no me acuerdo, Maestros del Norte, le ganó a la, como diría Tomás, el monstruo de la última fase en una final épica junto a Yago.
contra Palomo y Basilio. Un aplauso, Nino, un aplauso para los quintos clasificados de la categoría Pro, Búa, Nino desde Rías Baixas. Bueno, uno también, como en el caso de Manolito, uno también lleva ganando campeonatos como 30 años y el otro también es un chaval excelente, juega un poquito menos al futbolín, pero con una calidad enorme. Desde Santiago, representando a Santiago y a Galicia, siempre en lo más alto, cuartos clasificados de la categoría Pro, Lupi Angelito. Terceros clasificados de la categoría Pro, mérito ante todo del delantero, pedazo de bestia también, ganó todo lo que se podía ganar, Iván Moure, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, doblete en Rábade. Un aplauso para los terceros clasificados de Pro, Fer Moure. Desde Andalucía, el portero lo ganó todo muchas veces y el delantero, que era portero, lo ganó todo muchas veces y es tan bueno que estoy seguro de que lo va a ganar todo muchas veces, pero en vez de portero, de delantero. Su campeón es categoría Pro, Tony Juandi, desde Andalucía y Mallorca. Un aplauso. Como comentaba antes en el anterior caso de Freddy y Fabio, un ejemplo a seguir. Y al igual que intentamos darle profesionalidad, o se habla mucho de profesionalidad en el mundo de futbolín, yo conocí a estos chicos en una edad en la que solo podían jugar al futbolín acompañados de sus padres y siendo súper profesionales tanto a la hora de entrenar como a la hora de ir a competir. Siempre secundados por su padre y por su familia, un auténtico ejemplo de campeones desde Valencia, Álvaro y Borja. Bien, nada más. Muchísimas gracias a todos por venir a la tercera edición de Maestros del Norte. El año que viene, cuarta edición, Campeonato Nacional de Futbolín, Maestros del Norte. Con vosotros, un abrazo. Nos vemos en Lugo, maestros.
bases un poco para el futuro. Perdón, os voy a pedir un último aplauso. Unas voces para unas futuras campeonas de futbolín